aprobada por unanimidad. Erabaki zatira pasatuko gera, hurrengo puntua. Gai zerrendako 3. Donostiako udal mugarteko A-01 Atotxarreka hirigintza eremuan dagoen A579 lursailari buruzko xehetasun azterketaren behin betiko onarpena ematea. Erabaki proposamenak lehenengoa, behin betiko onartzea Donostiako udal mugarteko A-01 Atotxarreka hirigintza eremuan dagoen A579 lursailari buruzko xehetasun azterketa. Eta bigarrena, Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea erabaki hau, onartutako dokumentuak berekin dituen arau-xedapen eta guzti. Asunto número 3 del orden del día. Aprobación definitiva del estudio de detalle para la parcela A579 del ámbito urbanístico A-01 Atotxarreka en el término municipal de San Sebastián. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar definitivamente el estudio de detalle para la parcela A579 del ámbito urbanístico A-01 Atotxarreka en el término municipal de San Sebastián. 2. Y último, proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, incluyendo las determinaciones normativas del documento aprobado. Delegatuaren txanda. Bai, xehetasun azterlanaren xedea da erreferentziako lursailaren antolamendu xehatu egitea, Atotxarrekako plan partzialaren arabera. Eraikuntza plataforma handituko da, 2 eraikuntza fronte eta lursatiaren 2 frontetarako sarbideak bermatuz, hau da, ekialdera beste sarbide bat proposatzen da. Era berean, xehetasun azterketaren xedea da urbanizazio obren alderdi eta ezaugarri jakin batzuk arautea, ekialdeko aurrekaldetik arguneak proposatzea eta eremua egokitzea lursatirako sarbide berria sortzeko. La propuesta de este estudio de detalle prevé la edificación a 2 rasantes de implantación, garantizando así los cumplimientos de la accesibilidad. Y el objetivo del documento es el de ajustar las condiciones de edificación de la parcela a una situación orográfica particular. Se trata de una parcela alargada que da frente a 2 viales con una diferencia de cota de 8 metros y modificando las alineaciones se consigue poder edificar en ambos niveles manteniendo el continuo urbano de las edificaciones, mejorando así la imagen urbana. Teniendo todos los informes necesarios para su aprobación definitiva, es por lo que lo traemos a votación a este pleno. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Bueno, como comentaba la concejala delegada, se plantea ampliar la plataforma edificatoria, regular aspectos y características de las obras de urbanización. Por tanto, bueno, el planteamiento, según se indica en los informes, versa en una propuesta que no altera el destino del suelo, no incrementa la edificabilidad y no suprime o reduce viales o dotaciones públicas. Por tanto, avanzamos que no estamos en contra de la propuesta. En todo caso, debemos recordar nuestra posición sobre el ámbito en el que se plantea el estudio de detalle, porque no podemos obviar que estamos hablando de un ámbito que en el diagnóstico del presente Plan General dice Atotxarreka es considerado en términos generales y en particular desde la perspectiva de sus afecciones en el territorio, de la ocupación de este, del desequilibrio resultante entre las infraestructuras necesarias y la densidad propuesta, de la incentivación o dependencia del transporte privado, etcétera, es posiblemente el ejemplo más claro de un desarrollo desafortunado al tiempo que insostenible, en cuanto que conlleva despilfarro tanto del suelo como de infraestructuras. Se trae, por tanto, a aprobación algo que no debiera de haber llegado nunca, porque este ámbito se desarrolla a partir de un plan parcial ilegal, con una edificabilidad inferior a la mínima legal, que no dispone de autorización del Gobierno vasco ni informe favorable de la Comisión de Ordenación del Territorio, que no tiene evaluación de impacto de género, que es contrario a las determinaciones del Plan de Acción Clima 2050, que hoy sería, y es contraria también a las acciones derivadas de la Declaración de Emergencia Climática y, por tanto, es un desarrollo de modelo de baja densidad contrario a las propias determinaciones del Plan Territorial Parcial de Donostialdea y Bajo Bidasoa. Debemos recordar que frente a la ciudad compacta, ecologista, feminista, cohesionada, propugnada tanto en la legislación vigente como en los propios planes municipales, el Gobierno municipal promueve aquí, en este ámbito, una ciudad dispersa, sin criterios de género, que despilfarra un bien escaso como es el suelo y que fomenta el uso del automóvil. Por tanto, no podemos obviar que la propuesta de estudio de detalle que traen a aprobación hoy está dentro de este ámbito que nunca debió de desarrollarse. En todo caso, como decía al comienzo, nos vamos a abstener por el propio estudio en concreto lo que tiene, pero como decía, no podemos obviar el ámbito en el que se lleva a cabo este estudio de detalle. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak. Bai.
Sí, es que ricasco que Tejaona. Bueno, se trata de una parcela urbanizable en un entorno irregular, actualmente sin construcción, para la que se trae a aprobación un estudio de detalle con el objetivo de reordenarla de manera que se amplíe la zona edificada, a consecuencia de la orografía de la parcela. En principio no tenemos ningún inconveniente en votar a favor de este expediente. Hablaba Isea de que faltan criterios de género. Bueno, yo no sé, a mí estas cosas se me escapan. Y luego también sí. Y luego mencionaba también la falta, que los vecinos de Atotxarreca se ven obligados a usar el coche. Y bueno, y es cierto, dado el empecinamiento de este equipo de gobierno en no facilitar la llegada de un autobús, que hemos ido demandando durante los últimos meses sin mucho éxito. Esperemos que más pronto que tarde cambie esa dinámica y por fin pueda llegar una parada de autobús a Atotxarreca. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, Bildu bai. Vaya, eskerrik asko. Pues nosotros en esta ocasión, a diferencia de lo que hemos solido hacer en expedientes parecidos, hoy vamos a votar en contra. Y vamos a votar en contra de la lectura del propio expediente. Como sabido, nuestro grupo analiza en profundidad el contenido de los expedientes, de los informes. Es verdad que todos los informes son favorables, pero es verdad que en el informe podemos encontrar, o en el expediente podemos encontrar estas dos cuestiones. En primer lugar, se advierte que se prevé modificar ligeramente la rasante de implantación respecto a lo establecido en la normativa vigente, es decir, el PP y el PU, de la forma siguiente. Y esto es una constante a lo largo de todo el expediente, que ha habido una y otra vez se ha dicho esta cuestión, y se termina diciendo la modificación de las rasantes propuestas afecta negativamente. Es verdad que la pretensión inicial era superior a la que finalmente se termina plasmando. Es verdad que estamos hablando de una serie de centímetros, pero si efectivamente están fijados en el PPP y en el PU y, por tanto, los mismos son los que están establecidos, no entendemos que cabe ningún tipo de flexibilidad con respecto a lo que establezca. Y lo mismo nos encontramos con respecto a la separación mínima. El propio otro informe dice, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 1.3.3 referente del régimen general de edificación, uso, dominio aplicable en las zonas de uso pormenorizado de la A400, de las normas generales del PGOU de 1985, que establece una separación mínima entre bloques de 6 metros. Y dice, si bien en planta no alcanza en toda la longitud la distancia de 6 metros. Bien, lo que se hace al final se termina concluyendo que se considera que es admisible la misma, pero está diciendo de forma clara que no se está estableciendo lo que establece el propio mandato del Plan General. Ya son 2 ocasiones en este expediente en las que se hace una flexibilidad por encima de lo que establece la normativa vigente. Es verdad, como decía la concejala delegada, que los informes son favorables, pero nosotros pensamos que todo no vale y que allá donde está establecida una normativa, la normativa es la que tiene que regir. Si esa normativa no gusta, se modificará esa normativa, se tendrá que modificar esa normativa. Lo que no vale hacer es interpretaciones que permitan que el cumplimiento de determinada normativa para quien no la cumple en un determinado momento sea más flexible y se pueda, de alguna forma, flexibilizar ese cumplimiento. Por eso vamos a votar que no a este expediente. Eskerrik asko. Izteko txanda, ez du erabiliko. Beraz, bozkatzera pasatuko gera. Aldeko botuak. Talde sozialistak jeltzaleak, talde popularrak, kontrakoak. Bildu, abstentzioak, Elkarrekin Donostiak, onartzen da. Ez dago boto azalpen txandarik, eta hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako 4. puntua, Garibai 23, EHC 04 zabalgunea, ostatu erabilera ezartze aldera hiri berrikuntzako plan bereziari behin betiko onarpena ematea. Erabaki proposamena da, lehenbizikoa, aurkeztutako alegazioak onartzea. Eta bigarrena, behin betiko onarpena ematea, Garibai 23 EHCE A4 zabalgunea, ostatu erabilera ezartze aldera hiri berrikuntzako plan berezia. Asunto número 3 del orden del día, aprobación definitiva, asunto número 4, el 3 ya está aprobado. Asunto número 4 del orden del día, plan especial de renovación urbana para implantación del uso de hospedaje. Aprobación definitiva en Garibay 23, UCE 04 en Sánchez. Se propone al Ayuntamiento de Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Se estiman las alegaciones presentadas. 2. Aprobar definitivamente el plan especial de renovación urbana para la implantación de usos de hospedaje en Garibay 23, AUCE 04 en Sánchez, ejemplar fechado en octubre de 2021. 3. Y último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, procederá a la publicación de las normas urbanísticas del plan. Delegatuaren txanda.
El objeto del documento es acomodar los usos urbanísticos de las plantas altas de la casa número 23 de la calle Garibay, destinando las mismas al uso terciario de hospedaje. Garibay 23 partzelaren gainean dagoen eraikina, AUCE 04 zabalgunea hirigintza eremuan dago. Eraikinaren sekzio beko solailua gehi 6 altuera ditu. Eraikuntza aprobetxamendua 11 etxebizitzekoa da, solairu bakoitzeko baina, 6. solairuan izan ezik. Erabilerari dagokionez, plan bereziko memorian adierazten da bezala, udala egitekien ikus daiteken bezala, duela gutxi arte azpiko 3 solairuak erabilera tertziarioa zuten, goiko beste 3 ordea bizitegira bideratu ziren. Eraikinaren erabilera nagusia bizitegia izan arren eta modu horretan jarraituko du izaten, etxebizitzak ostatatze erabilerara bideratzeko aukera aztertu da eta horregatik hain zuzen ere izapidetu da hiri berrikuntzako plan berezi hau, hirigintza arau orokorrek eskatzen duten bezala txosten guztiak alde direla eta horregatik ekartzen dugu behin betiko onarpenerako. Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Pues bien, en torno a este expediente le preguntamos en comisión ¿por qué hemos llegado a esta situación? Y hoy se lo volvemos a trasladar. Estamos ante el ejemplo de algo que se produce por la permisividad de un Gobierno volcado en seguir atendiendo las demandas de especuladores frente a la defensa del fin social de la vivienda. Estamos ante un edificio, pero dentro de una dinámica de pérdidas de edificios que debieran de ser residenciales y no para destinarlo al negocio del turismo. La pérdida de viviendas para vivir se traduce en familias y jóvenes expulsadas de la ciudad y con ello una creciente presión de unos precios desorbitados al calor del fomento de prácticas especulativas y de negocio. La ciudad cuenta con herramientas que permitan frenar el avance de la especulación. Les planteamos en comisión la posibilidad de establecer una moratoria de manera que se frenara la concesión de licencias de hoteles y alojamientos turísticos. ¿Qué nos dijeron? Que lo están estudiando. Y las sensaciones que nos dan largas, porque no quieren hacer frente a grandes tenedores, bancos, fondos buitres y especuladores varios. Ustedes eligen estar del lado de quien acumula, de quien hace usura y se lucra de un derecho que recoge la Ley Vasca de Vivienda y da la espalda a las familias que ven cómo se les escapa la vida pagando alquileres desorbitados por la presión que el turismo y sus alojamientos ejercen sobre la vivienda que tiene que ser para vivir. Miren, son ustedes los que en 5 años han permitido que se construyan 45 hoteles. Dieron los datos en la comisión de noviembre. 1 de 5 estrellas, 11 de 4, 2 de 3, 8 de 2, 2 de 1 estrella, 12 pensiones de 2 estrellas, 6 albergues, un camping, un edificio con 16 apartamentos. Ahora mismo la ciudad tiene un total de 11.272 plazas hoteleras. Hasta 2016, ustedes mismos lo dijeron, había un total de 147 establecimientos hoteleros. Pues los números son claros. En 5 años han metido 1/3 de alojamientos hoteleros más de los que había hasta entonces. Es un auténtico despropósito y un descontrol. No paralizarlo tal y como se lo hemos propuesto para analizar al menos el efecto perverso que tiene sobre el precio de la vivienda para vivir es una irresponsabilidad. Y su respuesta, ¿cuál viene siendo? Que lo están estudiando. Establezcan la moratoria y analicen durante ese tiempo. De lo contrario, ¿qué está ocurriendo? Que viene este expediente y al menos otra decena que están tramitando y la deriva continuará. Ya anunciaron que no veían que hubiera interés público en seguir cambiando de residencial a hotelero y ya lo vemos. Algo que tenemos muy claro es que por muchos anuncios que hagan, el daño está ahí. No vemos que vayan a parar. De hecho, lo que vemos es que siguen poniendo la alfombra roja a esos que pretenden seguir llenando sus bolsillos a costa de ahogar a la clase trabajadora. Y termino recordando a Miguel Hernández, nosotros no podemos ser ellos, los de enfrente, los que entienden la vida como un botín sangriento. Por ese motivo votaremos en contra. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, 14 de noviembre del 2021, titular del Diario Vasco. Donostia frena la apertura de nuevos hoteles tras sumar 3.600 plazas en los últimos 5 años. 16 de noviembre del 2021, titular del Diario Vasco. El Ayuntamiento de San Sebastián defiende su plan para frenar hoteles. 10 de diciembre del 2021, titular del Diario Vasco. El Ayuntamiento rechaza que el edificio de Telefónica de Gros se convierta en hotel. 11 de diciembre del 2021, titular del Diario Vasco. Y Gentea 2 tampoco se convertirá en hotel. 19 de diciembre del 2021, el Pleno debate y posiblemente apruebe el Plan Especial de Renovación Urbana para la implantación de uso de hospedaje en Garibay 23.
ya no sabemos a qué estamos. No sabemos si estamos a Rolex o estamos a setas. ¿Queremos o no queremos que se construyan más hoteles en la ciudad? ¿Ha habido un debate serio sobre si la ciudad soportaría más hoteles? ¿Ha habido soflamas? ¿Ha habido artículos de prensa? ¿Ha habido datos sin contrastar o imposibles de contrastar? Pero no ha habido un debate y nunca lo habrá. El patrón se repite. El partido narcotizante vasco detecta cierto malestar social, pero quiere a los donostiarras callados, adormecidos. Así que lanza 4 o 5 titulares en apenas 15 días, desactiva el posible debate social, aparenta posicionarse al lado de lo que ellos consideran la gente y cuando el recuerdo de un PNV cercano, comprensivo, sensato, todavía está caliente, cuelan la aprobación de un nuevo hotel en el centro de San Sebastián. Y no pasa nada, hasta que pase, hasta que los donostiarras empiecen a darse cuenta cómo les gobiernan, como si fueran niños pequeños tontos. Permítame que les lea otro titular, este del 9 de junio del 2021 en el Diario Vasco. EH Bildu pide una moratoria de nuevos hoteles ante la tramitación de 34 licencias en 6 años. Cuando digo que ustedes, que el PNV y sus políticas, su cinismo y su renuncia a liderar son los que están dando alas a EH Bildu, es por cosas como estas. Nunca EH Bildu tuvo tanta fuerza y eso es gracias al pragmatismo, al vaciamiento ideológico del Partido Nacionalista Vasco. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, EH Bilduk bai. Bueno, hemen aurrekoan bezala baita ere aztertu egin dugun zer dion txostena, espedientea. Eta aurkitu egin dugu hain zuzen ere euskara zerbitzuaren txostena horrela dio. Azken urte hauetan biztanleen jaitsiera gertatu da Donostiako erdialdean. 20.883 ziren 2011an eta 20.879 izan ziren 2016an. Beraz, 1036 biztanle galdu zituen erdiguneak, parte zarra eta zabalgunea. Donostian hotel eta etxebizitza turistiko gehien biltzen dituen inguruneak, hain zuzen. Arrazoi gehiago egongo dira tartean, baina jaitsiera horretan turismo erabiliak duen pisua begibistakoa da. Bertako biztanleek utzi dituzte bizitegiak gehien bat turistek okupatzen dituzte eta horrek hizkuntzaren erabilean eragin nabaria du. ¿Y qué dice el informe de verificación de la evaluación de impacto de género? Porque se decía que no tenía ningún impacto de género. Y dice lo siguiente. A criterio de la Unidad de Igualdad, la ordenación propuesta sí tiene impacto de género y en sentido negativo. De ellas hay 518 viviendas, el 44,7% de las viviendas turísticas están en el centro. Y concretamente en el área romántica 382, es decir, el 32,9% del total. De estas 382 viviendas turísticas en el área romántica representan el 4,1% sobre el total de las viviendas de la unidad menor, lo que se considera un porcentaje alto. De traer viviendas al uso residencial, particularmente en esta zona, conlleva un aumento de los precios del mercado residencial, tanto de venta como de alquiler, por la disminución de la oferta. La renta de persona media de las mujeres en Donostia es de 7.270 euros anuales, menos que la de los hombres. Las diferencias en la renta de mujeres y hombres con desventaja para las mujeres se dan en todos y cada uno de los barrios y unidades menores de los mismos. Una mayor saturación turística contribuye a potenciar un comercio orientado en gran parte al turismo y desprovisto para la población estable de las cualidades básicas para el comercio de proximidad. Y frente a esto, ustedes concluyen que esto sí es de interés general. Difícilmente será de interés general, será de interés para el promotor privado que quiere realizar una operación concreta, donde quiera obtener un mayor rendimiento lucrativo. Pero ¿es de interés general que suba el precio de la vivienda? ¿Es de interés general que, en este caso, quienes cobran menos tengan mayores dificultades para poder vivir? ¿Es de interés general, precisamente, que en una zona que se considera que ya tiene un nivel de saturación alto todavía se incremente más? ¿Es de interés general que se sigan detrayendo viviendas residenciales para el mercado turístico? Pues para el Partido Nacionalista Vasco le parece que sí, y por lo visto para el Partido Socialista también, que en esto van al unísono. Nosotros decimos que no. Nosotros decimos que no es de interés general, pero es que el propio Gobierno municipal ha manifestado que este tipo de actuaciones no eran de interés general. Claro, el problema es que estas manifestaciones les han durado menos que lo que dura la caducidad de un yogur. Les ha durado un día exactamente. Al día siguiente de haber anunciado en comisión
al día siguiente de haber anunciado en comisión que no se consideraban de interés general y que se iban a impedir la realización de este tipo de implantación de actividades de hospedaje, en la Junta de Gobierno del día siguiente, un lunes pasamos al martes, las palabras dichas se convirtieron en algo a evocar, porque desde luego no era lo que se dijo. Decía la concejala delegada que no se iba a autorizar y que no se consideraban de interés general. Mira, aquí tiene dos informes de servicios municipales que están considerando por qué no se debería considerar de interés general esto. ¿Y sabe al final cuál es la consideración para considerar que es de interés general? La siguiente. Dicen desde el área de urbanismo, entiendo que se mantienen los principios de interés público y social esgrimidos en el Plan General. Se están remitiendo a los intereses del Plan General, pero el Plan General establecía para esto un uso residencial y no un uso de hospedaje. Por eso votaremos que no. Eskerrik asko, izteko txanda delegatuak. Bueno, ante todo lo que hemos escuchado y diciendo las referencias, las cuestiones que han salido en prensa, decirles que, lógicamente, este es un expediente que viene del 2017, en el que se ha retrasado toda su tramitación en espera de si cumplía o no con lo establecido en las normas urbanísticas del Plan General aprobadas el año pasado. Hombre, me cuesta creer oír hablar del PNV, que este partido está a favor de los promotores, de los especuladores, que fomentamos el que se establezcan o se implanten nuevos establecimientos hoteleros en la ciudad. Que lo diga usted, señor Burutarán, cuando usted vendió la famosa parcela del Hotel Plaza La Sala. Estamos hablando del Cerro de San Bartolomé. Es más, este Gobierno municipal heredó casi 1.000 y pico viviendas turísticas que ustedes no tuvieron la premura, por lo menos, de intentar regularla cuando empezó aquí con el 2016 la necesidad de establecimientos hoteleros. Es este Gobierno municipal el que estableció la ordenanza de pisos turísticos. Es este Gobierno municipal el que ha cambiado la normativa del Plan General para que, por lo menos, se tenga que hacer un plan especial para transformar los edificios residenciales en terciarios. Y siempre se olvidan ustedes, además, todos, se olvidan ustedes, siempre hablan cuántas viviendas turísticas. Pues este Gobierno heredó, creo que 1.700 viviendas turísticas y ahora estamos en 1.200 y pico, con lo cual algo se habrá hecho. Y no solo eso, ustedes también se olvidan siempre de muchos edificios terciarios que se convierten en residenciales, nada más y nada menos que en la última época 6, que ya le conté cuáles eran en las comisiones de Gobierno. Con lo cual vamos a hablar con seriedad. Y lo que no se puede hacer, si ustedes no están de acuerdo con todo esto, ustedes lo que tienen que hacer es atacar el instrumento que habilita esto. Ataquen ustedes el Plan General. Pero claro, lo que no se puede es pasar de los instrumentos legales y hacer puro populismo. Claro, que moratoria, claro, sí, pero la moratoria no se dice de aquí a mañana. Eso conlleva unos plazos de suspensión. Ahora cabe hablar cuáles son esos plazos. Claro, es que es así. Eskerrik asko, bozkatzera pasatuko gara jarraian, aldeko botuak, talde sozialistak jeltzaleak, kontrakoak, beste hiru taldeak, onartzen da. Ez dago boto azalpen txandarik eta hurrengo puntura pasatzen gara. Gai zerrendako 5. puntua, Donostiako Udal Mugarteko AN04 Cementos Rezola hirigintza eremurako xehetasun azterketaren behin betiko onarpena. Eta erabaki proposamena da, lehenengo puntua, behin betiko onartzea Donostiako Udal Mugarteko AN Cementos Rezola hirigintza eremuaren xehetasun azterlana. Bigarrena, Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea erabaki hau, onartutako dokumentuak berekin dituen arau-xedapen eta guzti. Asunto número 5 del orden del día. Aprobación definitiva del estudio de detalle del ámbito AN04 Cemento Rezola. Se propone al Ayuntamiento Pleno adoptar el siguiente acuerdo. 1. Aprobar definitivamente el estudio de detalle para el ámbito urbanístico AN04 Cemento Rezola. Documento junio de 2021 del término municipal de San Sebastián. 2. Y último, proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, incluyendo las determinaciones normativas del documento aprobado. Delegatuaren txanda. Bai, hormigoia egiteko fabrikazio instalazio berri bat eraikitzeko beharra dagoenez, xehetasun azterketa honen helburu da hirigintza eremuaren antolamendu xehatuaren zehaztapenak horretara egokitzea. Aurreikusitako eraikuntza berriaren geometria zehaztuz eta bati ere baimendutako eraikigarritasun handitzea kontuan hartuta. El Plan General posibilita el incremento en 6.000 metros cuadrados asociado a necesidades relacionadas con el mantenimiento de los niveles de servicio adecuados
y el incremento que se plantea es de entre 100 y 200 metros cuadrados, muy inferior al incremento de edificabilidad previsto en el ámbito AN 04 Cemento Rezola. El estudio de detalle fija los parámetros edificatorios de la nueva edificación, que se destinará a la actividad de fabricación de bloques de hormigón, justificada por la necesidad de garantizar el suministro de hormigón. Lógicamente, y con independencia de la necesidad de tramitar el estudio de detalle, las instalaciones industriales de fabricación estarán sometidas con carácter previo a la puesta en marcha de la obtención de la licencia de actividad y, lógicamente, su tramitación ambiental. Teniendo todos los informes positivos, pues es por lo que traemos a paso aprobación definitiva. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Bien, en comisión ya tuvimos ocasión de trasladar las dudas que nos surgen en este expediente y que hoy debo de insistir porque las respuestas dadas, desde luego que no nos aclararon el motivo por el que se permiten ciertas intervenciones. Debemos recordar que en el estudio de detalle se plantea dentro de la descripción de la propuesta de ordenación lo siguiente. En el artículo 94 del Plan General, en las áreas degradadas se debe proceder a la recuperación ambiental encaminada fundamentalmente a la restauración del valor ambiental de la zona en que se sitúan. Y continúa diciendo, incidiendo en la mejora de la calidad del agua, las emisiones al aire, la gestión de residuos, etcétera. Y aquí el estudio señala, en esta línea se valorarán en el proyecto de actividad de la nueva planta medidas para el control de la escorrentía de las aguas superficiales, la reducción de la producción de polvo y un correcto tratamiento de la gestión de los residuos producidos por la actividad. Y ahí, cuando plantea que se valorarán, entendemos que es un término que no garantiza que se tomen las citadas medidas y nos preguntamos si se plantean un seguimiento de este asunto y un control del cumplimiento, teniendo en cuenta, como decía anteriormente, que es una zona calificada como área degradada y en la que, según el propio Plan General, como hemos señalado, debiera de incidir en la recuperación ambiental del ámbito y no en incrementar la presión sobre el entorno. Por otro lado, el emplazamiento dentro de la parcela para ubicar la nueva planta se justifica que es la única zona que no tiene actualmente ningún uso y, por tanto, la entienden como propicia. Creemos que no se puede dar por buena la propuesta porque es el espacio que interesa a la propiedad, máxime cuando se plantea que esta zona de la parcela linda con una zona arbolada y discurre un tendido eléctrico aéreo. Por tanto, entendemos que debiera de ser necesario incrementar la distancia respecto a esa masa arbórea a fin de evitar posibles problemas derivados de, por ejemplo, un incendio en la instalación, algo que ya advierten los propios informes municipales, en concreto el del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. El estudio de detalle plantea además que la nueva planta contará con un sistema para reutilizar el agua de lavado de vehículos, limpieza de camiones y agua de lluvia, y nos preguntamos cómo se va a gestionar este asunto para evitar posibles derrames sobre la regata colindante, teniendo en cuenta otros casos que se han podido producir anteriormente. Por tanto, nos vamos a abstener. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, Talde Popularrak. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, el objetivo del estudio de detalle que se trae hoy para su aprobación definitiva es el de adaptar la ordenación del ámbito denominado Cemento Rezola para determinar la geometría de la nueva planta de fabricación de hormigón que está prevista y para cuya implantación existen ya en el interior de la parcela todas las infraestructuras necesarias vinculadas al incremento de edificabilidad autorizado. Bueno, no vemos mayor problema. Votaremos a favor. Entiendo que están todos los informes, incluido el de género, en orden, así que no creo que haya ningún problema. Eskerrik asko, Talde Sozialistak ez du hitzik hartuko, Bildu taldeak ere ez, izteko txanda orduan delegatuak. Sí. Mire, pues a la señora Iseagaray le diría que es curioso, ¿no? Ustedes están en contra, o bueno, no digo que vayan a votar en contra de esto, se abstienen, pero no quieren ni viviendas, no quieren actividad industrial, se quejan de los usos turísticos, tampoco quieren actividad industrial, cuando son plantas necesarias para la actividad de esta industria, ¿no? En cuanto a todas las cuestiones que ha planteado, lógicamente, el informe cuando soliciten la licencia de actividad, lógicamente, claro, esto no solamente se valorará, se tendrá que cumplir todo lo que establezca el Servicio de Actividades y el Servicio de Medio Ambiente, como es lógico. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu jarraian, aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak ezik, kontrakoak, abstentzioak, Elkarrekin Donostiak, onartu egiten da. Ez dago boto azalpen txanda eskaerarik. Bai, Bilduk. Bai, es verdad que nosotros también hemos leído las referencias que había tanto de bomberos inicialmente, pero el propio Servicio de Bomberos termina aceptando y por eso hemos votado que sí, termina aceptando la propuesta que se realiza. Y con respecto al tema de medio ambiente, que sí es verdad que nos preocupa, bueno, evidentemente
se dice que queda de alguna forma ligado a la propia concesión de la licencia de actividad y que en ese momento se analizará esa cuestión. Confiamos en que efectivamente esa cuestión va a ser analizada debidamente y por eso hemos votado que sí. Eskerrik asko. Orain bai, hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako 6. 2022ko ekitaldirako zerga ordenantzen aldaketak behin betiko onartu izanaren berri ematea. Udalbatzari jakinarazten zaio behin betiko onartu direla adierazitako zerga ordenantzak eta haien eranskinak 2022ko ekitalditik aurrera izango direnak indarrean. Era berean, behin betiko onarpena emateko erabakia eta aldaketaren testu osoa Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzeko agindua ere emana da. Asunto número 6 del orden del día, dar cuenta de la aprobación definitiva de las modificaciones de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2022. En la sesión de 30 de septiembre de 2021 se aprobaron inicialmente las modificaciones de ordenanzas fiscales vía proyecto, vía proposiciones normativas. 7 modificaciones de tasa vía proyecto, 4 de impuestos, 2 vía proposición normativa, 1 de tasas, 1 de impuestos. Sometido a información pública, no se ha presentado ninguna reclamación, por lo que se debe entender, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 785, aprobados definitivamente las modificaciones que se habían aprobado inicialmente. Se debe dar cuenta al Ayuntamiento Pleno, en este momento se da cuenta. En el escrito que se ha mandado consta un error porque se está haciendo mención al hecho de que se aprobó inicialmente el proyecto de modificación. No es así. Se aprobaron una serie de ordenanzas fiscales y además proposiciones normativas que no estaban en el proyecto de modificación. Eskerrik asko, puntu honetan hitzik ezartzea erabaki genuen, da beraz, hurrengo puntura pasatuko ginateke. Gai zerrendako 7. 2022ko ekitaldiko aurrekontuen hasierako onarpena. Erabaki proposamenak lehenengoa Donostiako udalaren 2022ko ekitaldearen aurrekontu proiektua onestea. 372.254.164 eurotan orekatua. Bigarrena, Donostiatik erakunde autonomo administratiboaren 2022ko aurrekontu proiektua onestea. Hirugarrena, udalaren musika eta dantza eskolako 2022ko aurrekontu proiektua onestea. Laugarrena, Kiroletako udal patronatuaren 2022ko aurrekontu proiektua onestea. Bosgarrena, Donostiako sustapen sozietate anonimoaren 2022ko aurrekontu proiektua onestea. Seigarrena, Balneario de la Perla del Océano SL sozietatearen 2022ko aurrekontu proiektua onestea. Zazpigarrena, Donostiako etxegintza enpresa erakunde publikoaren 2022ko aurrekontu proiektua onestea. Zortzigarrena, Donostiako hileta zerbitzuak Poioe sozietate anonimoaren 2022ko aurrekontu proiektua onestea. Bederatzigarrena, Donostia Kultura enpresa erakunde publikoaren 2022ko aurrekontu proiektua onestea. Hamargarrena, Ano eta Kiroldegia sozietatearen 2022ko aurrekontu proiektua onestea. Hamaikagarrena, Donostiako Tranbia Konpainia sozietate anonimoaren 2022ko aurrekontu proiektua onestea. Hamabigarrena, Donostia Turismo sozietate anonimoaren 2022ko aurrekontu proiektua onestea. Hamairugarrena, Udalak Onoko konpromisu kredituak onestea. 2023ko 38.505.659 euro. 2024ko 34.813.594 eta 2025erako 19.317.607 euro. Donostiako etxegintza enpresa erakunde publikoak 2023ko ekitaldirako 1.102.352 euro konprometitzen ditu eta 2024ko ekitaldirako 884.991 euro. 14garrena, Europako funtsei lotutako inbertsioetarako aurrekontu partida diruz lagundutako proiektuen zenbatekora arte handitu daitekela adieraztea. 15garrena, aurrekontu proiektuan agertzen diren aurrekontu exekuziorako udal arauak onestea. 16garrena, 2022ko udal plantilla onestea eta onespen hau administrazio publikoen administraitzara eta Eusko Jaurlaritzako lehendakaritzara jakinaraztea. Diktamen honekin bateratuan dokumentuaren arabera. 17garrena, indarrean dauden lege xedapenetan ezarritako izapidegitza ematea espedienteari. Honen ondorioz, arauzko jarduerako erakustaldian errekalmaziorik aurkeztuko ez balitz,
Aurrekontua behin betiko onetsita geratuko litzateke, inolako ondorengo adierazpenik gabe. Asunto número 7 del orden del día, aprobación inicial del presupuesto para el ejercicio 2022. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2022 del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián, nivelado en la cifra de 362.244.163 euros. Asimismo, aprobar los proyectos de presupuesto específicos de Organismo Autónomo Administrativo Donostia TIC, en las cifras que se señalan en la propuesta de acuerdo. Organismo Autónomo Administrativo, Escuela Municipal de Música y Danza, Patronato Municipal de Deportes, Sociedad Anónima Fomento de Donostia San Sebastián, Sociedad Balneario de la Perla del Océano SL, Entidad Pública Empresarial de Vivienda Donostiako Etxegintza, Sociedad Anónima Polloe Servicios Funerarios de Donostia San Sebastián. Asimismo, aprobar el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2022 de Entidad Pública Empresarial de Donostia Cultura. Igualmente, de la Sociedad Anónima Anoeta Quirol de Guía y de la Compañía del Tranvía de San Sebastián S.A., así como de la Sociedad Anónima Donostia Turismo. Asimismo, se propone comprometer créditos en el Ayuntamiento por importe de 38.505.659 euros para el ejercicio 2023, 34.813.594 euros para el ejercicio 2024 y 19.317.607 euros para el 2025. La entidad pública empresarial de vivienda compromete 1.102.000 euros para el ejercicio 2023 y 284.991 para el ejercicio 2024. Se propone declarar la partida presupuestaria destinada a las inversiones asociadas a fondos europeos ampliable hasta el importe de los proyectos subvencionados. Se propone aprobar las normas de ejecución presupuestaria que figuran en el proyecto, así como aprobar la plantilla de personal para 2022, conforme al documento que se adjunta al presente dictamen, comunicando dicho acuerdo al Ministerio de Administraciones Públicas del Departamento de Presidencia y Justicia del Gobierno vasco. Finalmente, se propone que sea el expediente la tramitación establecida en las disposiciones legales vigentes, tal que si durante el periodo reglamentario de disposición pública no se presentasen reclamaciones, el presupuesto quedará definitivamente aprobado sin necesidad de posterior acuerdo. Eskerrik asko. Bozeramaile batzordean erabakitakoari jarraituz bi zatitan banatuko dugu eztabaida eta onarpena ere, eta den zatian osotasuneko proiektua bera aurkeztuko da, osotasuneko zuzenketak ere aurkeztuko dira, eta eztabaida honen ondoren horiek bozkatuko ditugu. Beraz, denengo txanda, delegatuaren aditzateke proiektua aurkezteko. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, pues traemos efectivamente a aprobación un acuerdo que tiene 17 apartados. Primero, aprobar el proyecto de nuestro ayuntamiento, 362,2 millones de euros. Donostia TIC, 8,4. Música Escola, 5,9. Donostia Quirola, 18,7. Sociedad de Fomento, 15,3. La Perla, 600.000 euros aproximadamente. Etxegintza, 15,7. Polloe, 2 millones. Donostia Cultura, 30,6. Anoeta Quirol de Guía, 5,3. Debus, 45,3. Donostia Turismo, 3,8. Comprometemos créditos que ya se han leído y no voy a volver a repetir. Igualmente, el 14º apartado es muy relevante, puesto que declaramos la partida destinada a inversiones asociadas a fondos europeos como ampliable, y esto nos va a poder facilitar el acogernos a cuantas subvenciones recibamos de Europa. Bueno, y otra serie de apartados que ya se han comentado. Yo siempre me suele gustar empezar defendiendo la legalidad del presupuesto. Obviamente es algo que tiene que ser así, y así ha sido siempre y así va a ser. Y para ello siempre suelo basarme en el informe que hace el interventor general de nuestro ayuntamiento, Julián Ortiz. Lo primero que hace el informe es analizar la situación económico-financiera de nuestra entidad a 20 de octubre de este año y la prevista al cierre del ejercicio. Dice que para estimar que esta situación financiera es buena, hay que mantenerse el ritmo de pagos del ejercicio 21 y, en ese caso, aunque no se ingresara nada hasta el 31 de diciembre, se podrían realizar todos los pagos sin mayor problema. Igualmente, destaca que tanto el ahorro presupuestario como el ahorro obtenido en base a la anualidad teórica de los préstamos son positivos.
Ello indica que los ingresos ordinarios son suficientes para financiar los gastos ordinarios y las amortizaciones financieras de los préstamos realizados. Igualmente, aunque las reglas fiscales estén suspendidas para este año 21, al haberse apreciado el Congreso de los Diputados que el estado de alarma supone una situación de emergencia extraordinaria, nuestro Ayuntamiento cumple, como digo, con estas reglas fiscales que, como digo, están suspendidas, pero bueno, a pesar de todo se cumplen y se analizan por parte del interventor. El indicador de deuda en relación a los ingresos ordinarios toma un valor de 35,28%, siendo el índice de referencia el 70%. Desde esta perspectiva, la situación es también buena. No se espera que en los próximos meses cambie la situación de forma importante, por lo que la liquidación del ejercicio 21 será totalmente normal sin que se presente ningún problema. El Ayuntamiento ha venido informando trimestralmente a la Diputación Foral de Guipúzcoa y a la Administración General del Estado la ejecución presupuestaria. De la información remitida no hay nada negativo que merezca ser comentado. Describe el contenido del expediente, que lo hemos comentado antes, pero además añade que, lógicamente, además de las entidades que hemos visto antes o por estar incluidas dentro de alguna de ellas, concretamente de Donostia Cultura, también se recogen los presupuestos del Museo de San Telmo y del Teatro Victoria Eugenia. También señala que el proyecto recoge información económico-financiera de otros entes con participación pública en el que no tenemos participación mayoritaria, pero sí que de alguna manera están adscritos a nuestro ayuntamiento, concretamente Cristina Enea, la Quincena Musical, Tabacalera y el Palacio de Miramar. En su entender, el expediente contiene la documentación exigida por los artículos 165 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Igualmente, el Real Decreto 500/1990, que desarrolla esta ley, y la norma foral 21/2003 presupuestaria de las entidades locales de nuestro territorio histórico. En consecuencia, los concejales y grupos políticos municipales tenemos la información necesaria y suficiente para tomar postura en relación con la aprobación, enmienda o devolución, en su caso, de este proyecto de presupuestos generales para el ejercicio 2022. Analiza la determinación de los ingresos, la suficiencia concretamente de los gastos y la efectiva nivelación del proyecto de presupuestos. Inicialmente habla de los ingresos corrientes y dice que la previsión de ingresos de gestión municipal para 2022, es decir, capítulos 1, 2, 3 y 5, asciende a 155,7 millones de euros. Destaca los mayores inmuebles, el IBI, 46,6, la plusvalía inicialmente 13,5, aunque bueno, luego lo matizaré en la exposición, basuras 19,3, bueno, y otra serie de ellos que no voy a pasar a leer porque están en su propio informe. Destaca que en relación con el Fondo Foral de Financiación Municipal, la previsión para 2022 coincide con la aprobada por el Consejo Territorial de Finanzas de Guipúzcoa el 18 de octubre de 2001 y tiene un importe de 154.570.618 euros. Las subvenciones que se han previsto recibir se mantienen en importes equivalentes a las cantidades recibidas en el 2021 y se consideran correctas. Igualmente analiza la evaluación de los ingresos de capital. En este caso, reseña que los ingresos de capital para el próximo ejercicio ascenderán a 39,9 millones de euros, Iyumbe 14 millones, Atotxarreka 942.000, Eskusaitzeta 1,4, recuperación de la inversión de San Bartolomé Muyua 4 millones, Fondos Next Generation, que luego explicaré, 3,7 millones de euros, crédito global, es decir, el préstamo que pedimos, 13,3 millones de euros. El ahorro corriente importará 9.365.762 euros y se destina a la realización de inversiones. Analiza la suficiencia de créditos y dice que, analizado el estado de gastos, se observa que recoge los créditos necesarios para hacer frente a las obligaciones exigidas al Ayuntamiento y a nuestros entes dependientes, como he señalado antes. Igualmente analiza la suficiencia de recursos municipales para financiar créditos de compromiso para los próximos años 23, 24 y 25. Concretamente, en el 23, 38,5, en el 24, 34,8 y en el 25, 19,3. Y destaca cuáles son los ingresos más significativos para el 23. Eskusaitzeta, 10 millones de euros. San Bartolomé Muñoa, 5,5. Ciudad Jardín, 3,9. Apostolado, 950.000 euros. Operaciones de crédito, 12,9 millones de euros.
También analiza las previsiones de ingresos del año 2024, que se cifran en 34,8 millones de euros. Ciudad Jardín, 3,9, Aldaconea, 3, El Infierno, 10, operaciones de crédito, 12,7. Y, por último, también señala cuáles van a ser los ingresos previsibles en el año 2025, 19,3 millones de euros, Aldaconea 3, Iyarra 2,8, Ciudad Jardín 2,5, Infierno 10,8. Analiza también la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera del proyecto de presupuestos para el próximo año. Se debe de cumplir y que los ingresos totales sean mayores o iguales que los gastos totales, que los ingresos ordinarios sean mayores o iguales que los gastos ordinarios y las amortizaciones financieras, lo que significa que el proyecto de presupuestos presenta ahorro neto positivo, como he señalado antes. También se ha de cumplir la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. En cumplimiento de las reglas y objetivos, difiere en el caso de que sean entes del sector de administración pública o entes del sector de sociedades no financieras. Analiza el ejercicio 2022 y dice que el Congreso de los Diputados, en sesión celebrada el 17 de septiembre del 2021, relacionada con la pandemia, con el famoso COVID-19, ha suspendido las reglas fiscales para el año que viene, para el 2022. Igualmente, ha hecho la norma foral real, el decreto foral norma 621, que dispone que se suspenden las reglas fiscales para el ejercicio 2022, que se mantienen las obligaciones relativas al periodo medio de pago a proveedores y que los objetivos de déficit y deuda tienen la consideración de tasa de referencia. Respecto a la estabilidad presupuestaria, en los entes del Grupo de Administración se cumple porque la diferencia entre las previsiones de ingresos de los capítulos 1 a 7 y las previsiones de gastos de los capítulos 1 a 7 es positiva, concretamente 773.000 euros. También se cumple en los entes del Grupo Sociedades No Financieras. ¿Por qué? Porque ninguna de las entidades dependientes del Ayuntamiento incluidas en el grupo presenta pérdidas. Respecto a la deuda municipal, la deuda viva más avales ejecutados entre ingresos ordinarios consolidados es del 30,2%. La referencia para el 22 es del 70%, por lo que el índice para el 22 es inferior al establecido como referencia. Cumplimiento del proyecto presupuestario en relación con la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo. Lo analiza también y concluye que se considera que están afectados a las finalidades del patrimonio municipal de suelo determinados ingresos de capital que totalizan 31,6 millones de euros. Analizadas las actuaciones de inversión para el 22 recogidas en el proyecto de presupuestos, se considera que encajan en estas finalidades del patrimonio municipal de suelo un total de 36,7 millones de euros que describe. Por lo tanto, el Ayuntamiento invertirá en el ejercicio 22 en las finalidades de patrimonio municipal de suelo por encima de lo legalmente exigible. Por ello, en conclusión, dice que el cierre y la liquidación del ejercicio 21 se realizará con superávit, que el proyecto de presupuestos ordinarios presenta un estado de ingresos realista, manifiestamente suficientes, cumplibles en su ejecución y de importe total superior al estado de gastos. Los gastos recogen razonablemente las obligaciones que la entidad debe atender. Igualmente, el proyecto de inversiones presenta en su estado de ingresos una razonable ejecución. También el proyecto refleja una situación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para el año que viene. Los entes que constituyen el Grupo de Administración presentan de forma consolidada situación de estabilidad financiera. También afirma que el resto de entes clasificados como sociedades no financieras no presenta para el 2022 en sus cuentas de pérdidas y ganancias pérdidas, cumpliendo, por lo tanto, los criterios de referencia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Todos los entes, previsiblemente, como hasta la fecha, cumplirán con el periodo medio de pago. Igualmente, se reitera que el proyecto cumple la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco, por lo que se informa favorablemente al proyecto de presupuestos. Esto al final nos lleva a un presupuesto, como hemos dicho, de 424,8 millones de euros, que para que nos situemos es 24,8 millones de euros más que el año pasado, que fue de 400. Si nos remitimos un poco más hacia atrás, pues en el año 20 el presupuesto fue de 432,5, el presupuesto inicial. Luego, lógicamente, como sabéis, pues hubo el tema del impacto de la pandemia y, bueno, esto hubo que matizarlo, pero la previsión que había era de 432, es decir, similar a la actual. El año anterior, en el 19,
fue más importante. Hay un elemento dentro de esta cantidad que era de 467 millones, que era la financiación del estadio de Anoeta, que recibíamos de la Real Sociedad y lo invertíamos en el estadio. Y por eso, si quitamos este efecto, que era un efecto muy singular, el presupuesto, digamos, equivalente o comparable en el año 19 es fue de 443. Es decir, estamos por debajo de aquel presupuesto, pero bueno, nos acercamos bastante al del 2020. El peso de cada tipología de gastos dentro del presupuesto, que como sabéis siempre es muy relevante, yo lo suelo destacar. Capítulo 1 es un 37% del presupuesto consolidado. Capítulo 2 prácticamente lo mismo, un 36%. El capítulo 4, las subvenciones que damos, es un 8%. Capítulo 4, sin tener en cuenta la financiación de entes propios, 8%. Y lo que es la inversión, capítulos 6 y 7, un 13%. Esto lo quiero destacar. Se ha incrementado un 22,7% respecto al del año pasado. La inversión siempre es más interesante que el gasto corriente porque la inversión tiene unos efectos positivos hacia el futuro. El gasto corriente, sin embargo, y el personal, sin embargo, se consume en sí mismo y tú, si este año tienes determinada gasto corriente, el año que viene es muy probable que lo vuelvas a tener y para la misma prestación de servicios tengas que pagarlo todos los años. Sin embargo, como digo, la inversión tiene un efecto que se proyecta en el tiempo y, por lo tanto, desde nuestro punto de vista, siempre es mucho más interesante. Voy a destacar que, en fin, el presupuesto tiene una aportación mayor a nuestros entes dependientes de nosotros. ¿Por qué? Pues porque hay algunos de ellos que, como consecuencia de la pandemia, pues han tenido disminución de ingresos. Como tenemos la intención de que puedan seguir prestando los servicios de calidad que sí que prestan a nuestros conciudadanos donostiarras, pues el Ayuntamiento tiene que aportar más dinero a los entes y sociedades. Concretamente, al Patronato de Deportes 1,6 millones de euros, hasta una aportación de 9,8 millones de euros. A Donostia Cultura 2,8 millones de euros, hasta una aportación total de 25,6. Y a Debus 2,7 millones de euros más, hasta un total de aportación de 25,6 millones de euros. En total, 10 millones de euros más, una aportación total de 90 millones de euros. Eskerrik asko. Jarraian, osotasuneko zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda izango ditzateke, eta lehenengoa Elkarrekin Donostiarena. Bai, eskerrik asko eta egun on guztioi. Urte hasieran 2021 baterako aurrekontuak eztabaidatu genituenean, arduratsuak izan nahi izan genuen eta udal gobernuarekin akordio batera iristea lortu genuen. Pandemiaren garai zail hauetan larriki kaltetuak izan direla uste genuen eta babestea eta indartzea beharrezkoa zela uste genuen gaietan kontuak hobetzeko. Conseguimos acordar cuestiones que tenían que ver con el impulso a sectores gravemente afectados, como el pequeño comercio y la hostelería, el refuerzo de políticas feministas y de cuidados, la atención a personas sin hogar o de cohesión social, entre otras. Lo dijimos a comienzos de este curso y, lamentablemente, el tiempo nos ha dado la razón. El Gobierno municipal quiso pasar página demasiado pronto y volver a sus proyectos anteriores, pero la realidad es tozuda y nos vuelve a advertir que no podemos dar por terminada la pandemia. Volvemos a la casilla de salida, volvemos a hablar de restricciones. Vemos que en países del entorno cierran el comercio local y la hostelería. Mañana no celebraremos los Santo Tomases que se anunciaron y hemos de tener cuidado con las fiestas de estos días. Así, como su discurso de inicio de curso, señor Goya, estos presupuestos, a diferencia de los del año pasado, no se ajustan a la realidad de la pandemia. Hace un año la pandemia nos enseñaba que había que tener unos servicios públicos lo más fuertes posibles para afrontar este tipo de situaciones o, en general, cualquier causa sobrevenida. Sin embargo, un año más tarde, volvemos a hablar de proyectos viejos, de obras, de construcción, de proyectos que ya estaban planificados incluso antes de que existiera el COVID. Han querido correr mucho, tanto que estos presupuestos nos dejan fuera de juego. Lo que el Gobierno municipal nos ha puesto encima de la mesa no nos deja margen para introducir cuestiones como las del año pasado. Consideramos que el ofrecido no nos permite tener una incidencia suficiente en los presupuestos. Este año no va a poder ser, pero no cejaremos en el empeño de ser propositivas, de ser resolutivas y de tener una mirada que, más allá de las dinámicas partidistas,
busque el encuentro, porque ello, estoy convencida, resulta en beneficio para todos los y las donostiarras. Como decía, los presupuestos de este Gobierno municipal nos presentan una foto fija de la ciudad para este 2022. Una foto que está, eso, fija, congelada en el tiempo, inmóvil desde hace unos cuantos años, como si no hubiera pasado nada, pero sí ha pasado. Ha pasado y está pasando, como decía, ahora mismo. Y ante los retos que nos quedan por afrontar, no podemos seguir con el piloto automático. Unos presupuestos tienen que tener una mirada a medio y largo plazo. Es difícil, lo sé, pero no nos pueden pillar siempre con el pie cambiado. Retomar viejos proyectos como si la pandemia no nos hubiera enseñado nada significa retroceder y ahora tenemos que avanzar. Parece que se nos olvida, pero la pandemia, eso lo vimos todos, daba igual el partido de la ideología, ha dejado claro que sin unos servicios públicos fuertes esto no funciona. Día a día vemos que crece el desapego de la ciudadanía hacia sus instituciones. Y la pandemia también ha servido para desnudar nuestra incapacidad para comprender y atender las necesidades de colectivos, por ejemplo, como el de los jóvenes. No dar respuestas a los malestares que están haciéndose evidentes socava la democracia gravemente. La necesidad de una vivienda, la salud mental, la emergencia climática y, en definitiva, la importancia de tener un proyecto de futuro son los retos principales que tenemos que abordar, sí o sí, en este contexto de crisis, porque seguimos en él. Por ello, es preciso que cualquier intención y acción de privatizar servicios públicos sea paralizada. Porque es evidente que el principal problema de la ciudad es la vivienda. Una persona que cobra el sueldo medio no se puede permitir vivir en San Sebastián porque no le llega para pagar un alquiler. Y en el caso de las y los jóvenes es más grave aún, ya que ni siquiera sumando los dos sueldos de una pareja se pueden permitir pagar un alquiler en esta ciudad. La vivienda es el principal factor que conduce a las familias a una situación de pobreza grave, por encima incluso de la falta de empleo. Pero vaciamos los barrios y expulsamos a los y las donostiarras de la ciudad. Ese es el modelo al que vamos, el de una ciudad que se vacía de su gente. Por eso, a principios de año alcanzamos un acuerdo por una vivienda digna. Por eso nos empeñamos en dar pasos adelante que poco a poco reviertan la situación. Y vamos a seguir en ese empeño. Halako arazo handi bati aurre egingo dioten neurriak irudikatzeko garaia da. Hutsik dauden etxebizitzen kopuru handiarekin amaitu egin behar dugu. Eta alokairuaren merkatura atera daitezen bultzatu. Alokairuen gehiegizko prezioak geldiarazi eta etxebizitza babestu gehiago atera behar ditugu. Eta ez hotel eta apartamentu turistiko gehiago bihurtu. Hala ere, ez ditugun neurri horiek aurrekontu hauetan ikusi. Eta turismo ereduaz hitz egin beharko dugu. Eredu hori Europako hiri modernoenekin parekatzeko egin behar ditugun hobekuntzen adibide argia baita. Debemos aplicar el concepto de resiliencia urbana en todos los ámbitos de la ciudad. El modelo productivo volcado en el turismo también tiene que ser reformulado para dotarlo de refuerzos y contrapesos que lo hagan más justo y más resistente a una crisis como la que estamos viviendo, al mismo tiempo que sea más sostenible con respecto al resto de las ramas productivas y sociales del municipio. Porque muy unido al tema de la vivienda está el de las y los jóvenes y su falta de expectativas y su malestar, al que no hemos sabido dar respuesta en los últimos meses. Las tres principales preocupaciones de la mayoría de jóvenes son el difícil acceso al mercado laboral, la vivienda y la mala calidad del empleo. Y, sin embargo, vemos que las medidas de empleo planteadas en estos presupuestos no son en absoluto suficientes, porque no vale que el Gobierno municipal diga hoy que quiere una ciudad sostenible y permitir que se haga un proyecto como el de la ola artificial de Antontegui. Un paso más en la agenda de este Gobierno para una ciudad de cartón piedra que vacía el monte para construir playas artificiales. Donostia hiri jasangarriagoa, erosoagoa eta berdeagoa izateko aukera dugu. Pilak jarri beharko ditugu eta erakunde adierazpenak eta larrialdi klimatikoko plan baten marketinga bete baino zerbait gehiago egin beharko dugu. Porque qué decir de las políticas de igualdad,
que deberían ser profundamente feministas. Los cuidados y sus trabajadoras han sido las grandes olvidadas mientras eran unas de las principales protagonistas de la pandemia. Los cuidados son estratégicos, pero los dejan a la cola de sus políticas. Las trabajadoras del Servicio de Atención Domiciliaria no han cobrado la paga extra acordada dentro del Consejo de Igualdad y, además, su número de horas se reduce y su vida pasa. Emakumeen bizitzaren etengabeko prekarizazioa eta pobreziaren feminizazioa eragotziko duten politika publikoak hartzeko garaia da. Emakumeen erasoen gorakada eragotziko dutenak eta baita LGTB komunitateko pertsonena ere. Azken hilabeteetan gure hirian egon direnak eta ikusi ditugunak. Eta kohesio sozialaz hitz egin behar dugulako. Eta gizarte kohesioaz ari bagara, auzoen arteko desberdintasunak aipatu behar ditugu. Frente a un centro de postal necesitamos barrios que tengan vida. Esto lo vemos en la apuesta económica y los condicionantes de los presupuestos participativos o en los recursos que se destinan a la zona con más vulnerabilidad de la ciudad, del Distrito Este. En los barrios con peores índices de desempleo y renta, entre otros indicadores, debe realizarse un esfuerzo especial en mejorar la calidad de vida de sus vecinas y sus vecinos. En concreto, en el Distrito Este es imprescindible que el Gobierno municipal cumpla los compromisos adquiridos en las juntas de distrito. Porque creemos que si esta situación ha cronificado situaciones de vulnerabilidad, nos preocupa sobremanera la de aquellas personas que están en situación de sinhogarismo, ya que se han multiplicado en la ciudad. Tenemos que poner las medidas necesarias encima de la mesa, ya que tener un lugar en el que vivir es una condición sine qua non para que las personas podamos tener una vivienda digna y una vida digna. Y por último, porque vemos con preocupación que el Gobierno tenga prisa por dar carpetazo a la pandemia. Quizás eso se vea más claramente en el capítulo dedicado a los fondos Next Generation, de recuperación y resiliencia, que se destinan a proyectos anteriores a la pandemia y obvian los cambios que la crisis ha acelerado a nivel local y también a nivel global. La vivienda y la expulsión de donostiarras de Donostia, la precariedad, la imposibilidad de emancipación de las y los jóvenes, el cambio climático y sus consecuencias, modelos de convivencia entre donostiarras y personas que nos visitan, entre hombres y mujeres, de comunidades LGTBI o de personas con distintos orígenes, la cohesión social o las desigualdades entre barrios. Todo eso está en juego también este año. Pero vemos que este Gobierno municipal está lejos de imaginar una Donostia mejor, más justa y más moderna. Se instala en la autocomplacencia y vuelve a lo de siempre en estos presupuestos. Horregatik, guztiagatik, defendatzen dugu gaur osoko zuzenketa hau. Ez dugulako errealitatea aurrekontu hauek helarazten diguten hiri ereduan islatuta ikusten. Izan ere, hobeto prestatutako sistema bat bultzatu nahi dugu. A posteriori jardun beharrez izateko eta lehenago eta indartsuago atera ahal izateko eta batez ere guztiok atera ahal izateko inor atzean utzi gabe etorkizunak planteatzen dizkigun erronketatik. Durante estos tiempos tan difíciles hemos llegado a acuerdos con el Gobierno municipal porque lo hemos repetido y lo seguiremos haciendo las veces que haga falta. No solo nos debemos a las personas que nos han votado, sino también a todos los y las donostiarras, a sus necesidades, sus esperanzas y sus expectativas. Porque comprendemos el trabajo institucional como una herramienta para construir una ciudad mejor, para construir una Donostia que se parezca más a la que soñamos, a una más justa que a la que nos viene dada por las lógicas económicas e inercias de siempre. Esta vez no hemos podido encontrarnos, pero nuestra mano está tendida para que en el futuro podamos volver a encontrarnos por el bien de todos y todas. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri.
orain Bildu taldearen txanda. Mila esker, Alkategi jauna, arratsalde, egun on guztioi, ez arratsaldean, egun on guztioi. EAJak eta PSOEk 2022ko aurkeztutako aurrekontu proiektuak ez dira aurre egiten donostiarrek dituzten erronka eta lehentasun garrantzitsuenei. Beraz, beste bat egitea eskatzen dugu. Aurrekontuak ezinbesteko tresna izan beharko luke hiriaren gaur egungo eta etorkizuneko erronkei ausardiaz eta koherentziaz heltzeko. Baina, orain ikusiko dugun bezala, oso bestelakoa da Eneko Goiak aurkeztutako dokumentua. Lehentasun horien artean, 3 azpimarratu nahi ditut. Pandemiaren ondorioak eta herritarren arteko desberdintasunak, klima aldaketaren aurkako borroka eta 3. Etxebizitza eskubidea. 3 esparru hauetan udal gobernuan misin dago, kontrako norabidean joaten ez denean. Eta gainera, osoko zuzenketa mantenduko dugu zuen aldetik, gobernuaren aldetik, ez delako egon benetako borondaterik bakoitzak proposatzen dituen neurriei buruz hitz egin eta adostasunak bilatzeko. Beste lekuetan ez bezala, hemen EAJak ez du Bildurekin adostu nahi izan. Zergaitik, zakigu. Y esta negativa premeditada queda clara en la siguiente secuencia que voy a contar. A petición del Gobierno, nos reunimos con ustedes el día 3 viernes de este mes. En esta reunión, Bildu muestra su voluntad firme de llegar a acuerdos, ante lo cual el Gobierno, por su parte, se compromete a enviarnos una contraoferta para el lunes día 13. 10 días después, pero bueno, está bien. Esta contraoferta no nos llega hasta el miércoles 15, pero sorprendentemente ese mismo día, incluso antes de conocer esta contraoferta del Gobierno, el representante del PNV, el señor Viles, dice en una tertulia radiofónica que no queremos negociar y nos acusa de estar instalados en el no. Esto es, antes de que Bildu pudiera leer nada, ya estaban haciendo el relato previamente diseñado. Sin ningún rubor, señores del Gobierno, no han tenido nunca voluntad de acuerdo. Baina borondate kontuak alde batera utzita, azaldu nahi dut, labur bada ere aurkeztutako aurrekontu proiektuak dauzkan gabezi nagusiak. Lehenengoa, pandemiaren ondorioak eta desberdintasun sozialak. Pandemiaren 6. olatuan gaude bete-betean. Jakina da, gobernu batentzat ez direla gai xamurrak. Baina ulergarria ez dena da Osakidetzaren eta osasun publikoaren PNV-koek egiten ari zaretena. Bai, badakit ez dela soilik Goiaren ardura, badakigu. Baina zure erantzukizunaren zati, alkate jauna, zure gaina hartu beharko duzu. Izan ere, Osakidetzako murrizketek milaka donostiarrengan eragina baitute. Donostia es una ciudad en la que cada vez hay más desigualdades sociales. Esto es un hecho objetivo, no es que nos parezca a nosotros. El envejecimiento de la población es cada vez mayor. Cada vez es más grande la brecha entre los ingresos de unas personas y otras. Los precios de todo suben. La brecha de género sigue inalterable y la vivienda cada día que pasa es más inaccesible para cada vez más personas. Arazo horiek globalak eta egiturazkoak direla jakinik, beharrezkoa da tokian tokikotik jardutea. Horregatik, onartezina da Donostiako udal gobernuak 2022ko aurrekontuan gizarte politiken garrantzia murriztea. Ez dugu inor atzean utziko. Udal gobernuak erabiltzen duen behin eta berriro oso gustoko duen eslogaren atzetik datuen erakusten dute desberdintasun sozialak gainditzea ez dela Eneko Goiaren lehentasunetako bat. Izan ere,
Gobernuak murriztu egin ditu gizarte politiken pisua aurrekontuetan. 2021 urtean aurrekontuaren 6,72koa zen eta 2021an 6,2%ra jaitsi da. Murrizketa hau are larriago iruditzen zaigu kontuan izan da pandemiaren ondorio sozioekonomikoak. Desorekez ari garela ezin dugu ahaztu aurrekontu proiektuak emakumeen etxearen egoitza berrierentzako diru sailik ez duela jasotzen. Udal gobernuak ere egoitza berri baten beharra onartu arren 0 euro jaso ditu berriz ere aurrekontuan horretarako. Oso kezkagarria zalantzari gabe hitzak batetik doazelako eta kontrako norabidetik ekintzak. Cabe destacar igualmente que no incluya ni un céntimo para el proyecto de la Casa de Cultura de Bidebieta, como si los bidebietarras, al igual que el resto de donostiarras, no tuvieran derecho a una casa de cultura y a una oferta cultural de calidad en el propio barrio. Para este gobierno municipal es mucho dinero. Bigarren gabezia, etxebizitza, Donostia da, denok dakigu, estatuko hiririk garestiena. Etxebizitza ez da inoiz hain garesti izan gure hirian. Eta aldi berean, 20.000 etxebizitza eskaera baino gehiago daude erantzuteko zain etxegintzako bulegoetan. 20.000. Egoera latz honen aurrean Eneko Goiaren gobernua ez da gai izan merkatuaren presioa arinduko luketen neurriak hartzeko. Porque una de las consecuencias del modelo de desarrollo urbano implantado por Eneko Goia, apostando firmemente por la turistificación, tal y como demuestran las más de 45 aperturas de hoteles y demás alojamientos vacacionales, es la expulsión de la ciudadanía de sus barrios de origen por no poder pagarse una vivienda. Y es que, según el portal Idealista, el precio del alquiler ha vuelto a marcar este mes un nuevo récord histórico en Donostia, llegando a los 15,8 euros el metro cuadrado. Así, el aumento acumulado del precio de alquiler durante el mandato de Eneko Goia es del 39%. Pero también tenemos otro récord, que a este gobierno le suele gustar bastante, y es el del precio de compra de la vivienda, que ha marcado igualmente este septiembre otro récord histórico, con 4.978 euros el metro cuadrado. Es decir, si en Donostia la vivienda siempre había sido cara, ahora es un verdadero lujo. Eta zer proposatzen du udal gobernuak honen aurrean? Ezerrez. Eneko Goiak arazo hau definitzeko erabiltzen duen esaldiak laburbiltzen du ezin hobe bere jarrera. Donostian, etxebizitza beti izan da garestia. Eta hor geratzen da. Hirugarrena, eta azkenik, klima aldaketaren aurkako borrokan, udal gobernuak egiten duena eta egiten ez duena oso kezkagarria da. Larrialdi klimatikoa mehatxu eta erronka erraldoia da gizateriarentzat. Inoiz ez bezala, etorkizuna jokoan dugu. Iaz, Donostiako udalak klima larrialdi adierazpena onartu zuen, hainbat ekimen jasotzen zuena, baina urtebete honetan udal gobernuak ezer gutxi egin du hura garatzeko. Alderantziz, lehen esan bezala, argi eta garbi adierazpen horren borondatearen kontra doazen politika sustatzen jarraitu du. Adibiderik eskandalagarriena, parke artifizial egitasmoa Martuteneko Antondegi gune berdean. Agerian utzi du berriz ere aurrekontu hauekin hitzetatik haratago 5 axola saiola erronka hau. Beste aldetik gogoratu nahi dizuegu aldaketa klimatikoaren aurka egotea eta merkataritza gune handiak babestea ez dela bateragarria. Alde batetik,
periferian kokatzen diren gune erraldoi horietara joateko kotxe pribatua erabili beharko delako. Eta hori, batera ezina da, karbono emisio garbiak ahalik eta azkarren zerora murrizteko helburuarekin klima larrialdiaren adierazpenean jasotzen zen moduan. Eta ez da ulergarria era berean, erdigunean kotxeak murriztu behar dituzula adieraztea, baina gero parkinekin ezin dela ezer egin onartzea datorren Donostia proposamenean jaso duzuen bezala. Eta bukatzeko gai hau, onartu behar dugu udal gobernuak merkataritza zentro handiei ematen dien babes politiko eta teknikoa ez dugula ulertzen. Eta ez da Donostiako dendariak ere. Izan ere, babes horrek eragin negatiboa ez da konpentsatzen inolaz ere. Udal gobernuak tokiko merkataritzari laguntzeko abian jartzen dituen kanpainarekin. Tokiko merkataritzari laguntza bada zuen helburua, arren utzi merkataritza gune handiei babesteari. Eta ez onartu belartzan beste bat egitea. Es que nuestra ciudad necesita presupuestos transformadores valientes, que asuman retos de ciudad en consonancia con los retos que tiene la propia humanidad. El cambio climático, el reparto de la riqueza, tener instituciones al servicio del bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas. Necesitamos gobiernos y presupuestos feministas. Necesitamos presupuestos sociales y no limosnas. Necesitamos impulsar el comercio local y necesitamos tener presupuestos que den valor y prestigien a las personas de todos los barrios, sin excepción. Los presupuestos deben de ser equitativos. Pero lo que han presentado para el próximo año son los mismos que nos han llevado a esta situación de desigualdad social. No han aprendido nada. Es más, no quieren aprender nada. Y con su premeditada negativa de acuerdo con EH Bildu, el Gobierno del PNV ha renunciado una vez más a que los presupuestos municipales mejoren la vida de la gente. No quieren pasar de las bonitas palabras a los hechos. Ustedes prefieren continuar con sus políticas neoliberales y capitalistas iniciadas desde hace 6 años. Aldiz, gure proposamenen bidez, zuek errefusatu dituzuenak, Donostian egun dauden desberdintasunak gainditzea eta etorkizunean desberdintasun horiek ezabatzea edo gutxienez murriztea bilatzen ari gara. Proposamen ausartak egin ditugu, zeintzurnetan gure proposamenak eraldatzaileak dira. Horregatik, guztiagatik, aurkeztu duzuen 2022ko aurrekontu proiektua itzultzea proposatzen dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Talde orain osoko zuzenketarik ez duten taldeen txanda, talde Popularrak. Sí, eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, un año más somos el único grupo de la oposición que no ha presentado una enmienda a la totalidad y no lo hemos hecho en ninguno de los debates presupuestarios de esta legislatura. Podríamos haberlo hecho, ¿no? Nos gustan especialmente sus presupuestos y han demostrado además que suelen recompensar a los grupos que las presentan y las acaban retirando. Les gusta siempre mostrarse magnánimos. Nosotros, sin embargo, preferimos negociar con las cartas encima de la mesa, proponer en vez de amenazar, seducir en vez de forzar. Sabemos que no suele funcionar, que les gusta más el regate corto, pero nos metemos en la cama muchísimo más tranquilos. Vamos a hablar de los presupuestos que de verdad importan, los que pagamos los donostiarras, lo que nos cuesta vivir en San Sebastián. Vivimos en la ciudad con el metro cuadrado más caro de España. 4.936 euros el metro cuadrado, muy por encima de Barcelona o Madrid, con un precio medio por metro cuadrado de 3.989 euros
y 3.760 euros respectivamente. El metro cuadrado de compra es un 40% más caro que en Bilbao y un 52% más caro que en Vitoria. Valencia es un 63% más barato, Zaragoza un 68% más barato y Logroño un 69% más barato que San Sebastián. Los donostiarras, con el sueldo medio de San Sebastián, podemos comprar un 36% de una vivienda media, los bilbaínos un 49%, los vitorianos un 72%. Un donostiarra es el español que menos poder de compra tiene con un sueldo medio. El billete de bus solo es más caro en Palma de Mallorca y Barcelona. Es el doble de caro que en Sevilla, Cáceres o Logroño y un 25% más caro que en Pamplona, Bilbao o Vitoria. Tenemos la hora de OTA más cara de España. La tasa de grúas solo la supera Zaragoza, pero a la hora de pagar el depósito municipal volvemos a ser campeones nacionales. Un 54% más caro que la media nacional. Quiere decir que la media de España. Tenemos el impuesto de circulación más caro de España. Tenemos la tasa de recogida de basuras más cara de España. Somos los españoles que más impuestos pagamos. Desde el 2015, el PNV y el Partido Socialista de Euskadi han subido un 10,5% la presión fiscal a los donostiarras. En los últimos 2 años, mientras la mayoría de ciudades congelaban sus tasas e impuestos, los han subido un 2,7%. ¿Cuántos donostiarras han perdido su empleo estos últimos años? ¿Cuántos han visto recortados sus salarios? ¿Cuántas empresas han tenido que reinventarse, adaptarse a una realidad que ya no es la misma? Ni un solo trabajador municipal, tampoco nosotros, ha visto reducidos sus ingresos. ¿Intentasteis contactar con el ayuntamiento durante el confinamiento? No es que estuviera toda la plantilla al 100%. Y por mucho que digan, tampoco lo estuvieron los concejales. Todos cobramos puntualmente. Y no solo eso, todos sabíamos que íbamos a cobrar puntualmente. El ayuntamiento se negó incluso a que las empresas subcontratadas hicieran ERTEs, no fueran a levantar la voz. El Gobierno municipal se ahorró un problema gracias a los ahorros de los donostiarras. Con este panorama, no me extraña que cada vez haya más donostiarras que quieran ser funcionarios. ¿Para qué buscarse la vida en el sector privado si el sector público garantiza un sueldo por encima de la media y una enorme seguridad? Pero el sector público no genera valor, no produce, no vende, no ingresa. El ayuntamiento no produce merchandising, se financia únicamente con lo que pagamos los donostiarras vía impuestos y tasas. Y eso sí lo hace bien el Gobierno, cobrar los impuestos. Prueba a retrasarte un día de pago. Incluso cobran lo que no pueden cobrar. ¿A cuántos negocios con una facturación de menos de 1 millón de euros y, por tanto, exentos, se les gira el impuesto de actividades económicas? ¿Cuántos de ellos lo han pagado por no ser conscientes de que no lo tenían que pagar? Que yo sepa, el Ayuntamiento ha intentado cobrar ese impuesto, por lo menos, a 5 entidades que no debían pagarlo. Y esto es las que han venido a denunciar este problema al Partido Popular. Imagino que a todos los grupos de la oposición algunas entidades se os habrán acercado. O el recargo del IBI a viviendas vacías, incluso pudiendo probar el propietario que han estado durante la pandemia colgadas en portales de alquiler a precios de mercado. Y no pudiendo alquilarlas, se les ha cobrado el recargo de IBI por vivienda vacía. ¿Cómo vamos a seguir pagando los excesos de este equipo de Gobierno cuando cada vez hay menos empresas en la ciudad, menos industria, menos comercio? ¿Vamos a poder seguir pagando los servicios públicos con los salarios de camareros y de guías turísticos? Dejen que lo ponga en duda. Servicios públicos cuya calidad tampoco se evalúa. Nos repiten machaconamente que son los mejores de España, pero no hay ni un solo indicador objetivo que lo confirme. ¿Gestionamos bien? Porque decimos gestionar bien. Es un acto de fe en el misticismo mágico nacionalista. Y aunque la realidad se empeñe en decir lo contrario, somos los mejores. Cada año nos piden más dinero para seguir haciendo lo mismo. Cada año incrementan un presupuesto que cubre los mismos gastos. Cada año los donostiarras dedicamos una mayor parte de nuestros ingresos para financiar un sector público que levita sobre una realidad paralela. Un año más somos la ciudad española con un mayor presupuesto por habitante. Más de 2.300 euros por donostiarra, incluidos niños. Si en casa, no sé, sois 4, estáis pagando cada año 9.200 euros al ayuntamiento. 2.700 euros más que un bilbaíno, 2.700 euros que podríais ahorrar para la universidad de vuestros hijos, unas buenas vacaciones en verano, la entrada de un coche, en vivir un poquito mejor.
Vitoria tiene un presupuesto por habitante de 1.735 euros. Bilbao de 1.625 euros. Santander y Palma de Mallorca juntos no superan lo que destina San Sebastián por persona. ¿Son el doble de buenos los servicios públicos donostiarras que en Palma de Mallorca o que en Santander? ¿En Alicante, en Málaga, en Zaragoza, en Sevilla o en Pamplona? Posiblemente no, pero pagamos el doble por ellos. Tenemos que dejar de pensar que la única solución para ofrecer un buen servicio a los donostiarras es incrementar los impuestos. ¿Cuándo es la última vez que se ha hecho una auditoría de procesos en el ayuntamiento? Imagino que no se habrá hecho nunca. Optimicemos la manera en la que trabajamos. Trabajemos mejor y más barato. ¿Qué sentido tiene que se intervenga hasta 7 veces en poco más de 4 meses en el mismo lugar de la ciudad, deshaciendo lo ya hecho para volver a hacer algo que poder deshacer? ¿Qué sentido tiene ofrecer servicios que ya ofrece la Diputación o el Gobierno vasco? Puro electoralismo. Es el momento de hacer un esfuerzo para que nuestros hijos, nuestros nietos, encuentren una ciudad en la que vivir, de la que disfrutar y para la que seguir trabajando. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda orain. Bai, egun on guztioi. Aurrekontuen onarpenaren eztabaida honi hasiera eman nahi diot, eskerrak emanez aurrekontu proposamen hau gaur hemen eztabaidatzen eta onartzen aritzea posible egin duten udal teknikari guztiei. Azken ordura arte ez baitira iritsi akordioak eta egin behar izan duten lan bikaina azpimarratzekoa eta eskertzekoa da. Beraz, guztiei mila esker. Azken ordura arte bai, hala da. Azken momentura arte ez dugu etxi akordioak lortzeko. Hau izan baita Donostiako sozialiston eta jeltzaleen udal gobernuaren helburua. Udal talde guztiekin adostasunera iristea. Datorren urteko aurrekontua ahalik eta gehien adostua izatea, kontsentsuak zabaltzea eta partekatzea, Donostiak eskuartean dituen erronkei guztion artean aurre egin ahal izateko. Como socialistas donostiarras estamos orgullosas y orgullosos de haber apostado hasta el final por llegar a los mayores consensos posibles para aprobar el presupuesto municipal de 2022 y haber insistido y persistido en alcanzarlos más allá de órdagos y tacticismos estériles que no contribuyen a sumar. La ciudad de San Sebastián necesita, sí, acuerdos amplios, compromisos, proyectos, inversiones y actuaciones compartidas, consensos entre diferentes para hacer frente a los retos económicos, sociales y medioambientales que tenemos no solo en el futuro, sino en el presente más inmediato. Tener modelos de ciudad diferentes y el nuestro, el de los socialistas donostiarras, no tiene que ver, por mencionar los dos extremos, con el del Partido Popular o con EH Bildu, no significa que no podamos acordar nada. Hay líneas rojas, claro que las hay, y de hecho 2 enmiendas a la totalidad que no han sido retiradas lo demuestran. Pero en nuestro grupo, socialistas donostiarras, lo tenemos claro. Tenemos y debemos de llegar a puntos de encuentro mínimos porque la gestión de la realidad de la ciudad así nos lo exige. Y sobre todo nos lo exige la ciudadanía donostiarra que nos ha votado a cada uno de nosotros y nosotras para buscar soluciones, no para crear más problemas. Nos lo exige nuestro compromiso político y ciudadano con Juancho, un donostiarra de 40 años que acaba de encontrar un empleo en un bar de la Parte Vieja, cuyo propietario tiene que recomponer casi todos los días el puzzle de su plantilla entre los empleados y empleadas que tiene. Nos lo exige Olga, que lleva 20 años ya en San Sebastián y que se desloma todos los días como empleada de hogar, cogiendo más de 5 y 6 autobuses diferentes para llegar a sus trabajos. Nos lo exige Nayara, que con 19 años está estudiando en una academia profesional y no sabe qué va a ser de su futuro en su ciudad ni cuándo va a poder emanciparse de sus padres. Las y los socialistas donostiarras trabajamos para ampliar los acuerdos y los consensos que necesita San Sebastián y la ciudadanía donostiarra. Y nos hemos empeñado especialmente en este presupuesto por integrar propuestas de mejora de todos los grupos políticos, a pesar, insisto, de las diferencias políticas y de modelo de ciudad que mantenemos. Porque aumentar las AES, las ayudas de emergencia social, es bueno para los donostiarras que más lo necesitan.
destinar 300.000 o 400.000 euros a devolver las frecuencias y las paradas suprimidas del autobús de la línea 31 de Alza es bueno para los vecinos y vecinas del barrio de Alza. Bai, mesedez isiltasuna. Bai, jarraituko dugu, Marisol. Bai, decía que devolver las frecuencias y las paradas suprimidas al autobús de la línea 31 de Alza es bueno para los vecinos y vecinas del barrio y coincide plenamente con nuestro grupo Socialistas Donostiarras, que ha pedido y defendido esta medida desde que Debus decidió reajustarla, y finalmente lo hemos conseguido aceptando las enmiendas de los grupos. Aumentar los recursos para los parques y jardines de los barrios donostiarras es bueno para seguir mejorando San Sebastián. Ampliar las inversiones en educación en igualdad y respeto al colectivo LGTBI, los recursos humanos dirigidos a la Casa de las Mujeres o las ayudas a la cooperación es bueno para profundizar en la ciudad educadora en valores, en igualdad, integración e inclusión, en solidaridad, que debe ser San Sebastián. Sumar siempre es mejor que dividir. Tenemos que seguir profundizando con la colaboración de todos los grupos políticos municipales en políticas de cohesión social, de fomento del empleo y la reactivación económica, especialmente en los colectivos más desfavorecidos como las mujeres, las personas desempleadas mayores de 45 años y los jóvenes. También en políticas de reducción de las desigualdades entre barrios. Y este presupuesto que hoy vamos a aprobar va a contribuir a ello. De los 425 millones de euros de presupuesto, 35 millones están destinados a protección y promoción social, con un incremento de casi 1 millón de euros en relación con el presupuesto de 2021 y una importante inversión en Villa Salia como centro de día para personas sin hogar. Este Gobierno municipal no está ajeno a la realidad social que viven muchos vecinos y vecinas donostiarras. No es cierto. Este es un presupuesto social. Este año también, o más, si cabe, que responde a las nuevas necesidades sociales, algunas de ellas agudizadas por la pandemia. Porque no podemos olvidar tampoco que seguimos condicionados por el devenir de la crisis sanitaria y económica originada por el COVID. 2021 está siendo el año del inicio de la recuperación y confío en que podamos seguir diciendo está siendo y no estaba siendo, dada la evolución de la actual ola de contagios, que ya hemos perdido la cuenta del número que hace. Hemos recuperado afortunadamente empleo en los sectores más castigados de la economía donostiarra, como el pequeño comercio local y la hostelería, llegando a cifras casi prepandémicas, con una reducción del paro del 20% y con un número de desempleados de cerca de 7.500 personas. Y las políticas activas de empleo y reactivación económica que vamos a proponer desde la Sociedad de Fomento son una prioridad de los socialistas donostiarras y del conjunto del Gobierno. Hemos respondido con eficacia a las necesidades surgidas de la pandemia en el pequeño comercio y la hostelería, con los 2 planes de choque en los que hemos invertido 23 millones de euros, lo que supone destinar 58 euros por donostiarra, frente a los 43 de Bilbao, por ejemplo. Un esfuerzo destacado y valorado también por comerciantes y hosteleros, y esto hay que recordarlo y apreciarlo. Este presupuesto que hoy vamos a aprobar afianza los pilares de la recuperación económica y del empleo, triplicando casi los recursos económicos vinculados al fomento activo del empleo y las ayudas a la contratación. Solo en este concepto, 1,2 millones de euros. Los programas específicos para que nuestros jóvenes donostiarras puedan ser contratados y trabajar en su ciudad en empleos dignos.
y la labor que desde la sociedad de fomento se realiza. A ver. Bai, arren, isiltasuna eskatu nahi dizuet. Plenoan gaude. Bai. Jarraituko dugu. Bigarren aldia da, hirugarrena ja, bazpare. Y vamos a seguir volcándonos especialmente en las mujeres, porque desgraciadamente hay cosas que no cambian. El paro sigue castigando más a las mujeres donostiarras. A día de hoy también hay más mujeres en paro que hombres en nuestra ciudad, 1000 mujeres más que hombres. Todas las políticas de empleo impulsadas desde la sociedad de fomento tienen muy presente esta desigualdad, insisto, real, no ficticia, del paro femenino y destinan un 20% más de incentivos en las ayudas a la contratación de mujeres o a las mujeres que quieren emprender su propio negocio. Pero también nos preocupan y nos ocupan las personas paradas de más de 45 años, especialmente las que viven en el Distrito Este, donde hay mayor tasa de paro y desigualdad social. También los jóvenes donostiarras, para los que seguiremos en este presupuesto destinando esfuerzos e iniciativas de empleabilidad, como la Feria de Talento Local, donde se han ofrecido 200 empleos. En total, más de 4 millones de euros para políticas de empleo en nuestra ciudad y 15 millones en su conjunto para promover el emprendimiento, el talento, la investigación, la innovación, el conocimiento y el surgimiento de nuevos puestos de trabajo dentro del ecosistema de ciencia e innovación donostiarra que continúa fortaleciéndose, creciendo en número de empresas y de empleos. Y la inversión en el Talent House 2, cuyas obras ya han comenzado, lo confirma también. Esta ciudad no está anclada en el pasado, no está quieta ni contemplativa, regodeándose en los dorados laureles de un pasado decadente. No puede ni debe hacerlo. San Sebastián, aunque algunos y algunas se empeñen en negarlo, está trabajando para hacer frente a las nuevas necesidades y realidades locales y globales de este mundo hiperlíquido y mutante que nos está tocando vivir. Eta erronka klimatikoa ez da makalena. Aurrekontu honek argi eta garbi adierazten du Donostiak bereari eusten diola eta 23% gehitzen diola aldaketa klimatikoaren aurkako inbertsioei dagokionez. Baina ezer bada zeharkakoa ingurumen politikak dira eta klima aldaketaren aurkako zeregina ez dago soilik ekologia talean itxatxia. Donostiako eraikin publikoetan jartzen ari garen dozenaka plaka fotovoltaikoak, biomasako sistemak, argiteri iraunkorra, las inversiones en rehabilitación energética de edificios, los miles de árboles que estamos plantando, las actuaciones de mejora de los ecosistemas y la biodiversidad, de concienciación y educación ciudadana a favor del ahorro energético. Bueno. Mesedez, errespetua eskatzen dizuet eta isiltasuna. Plenoa normaltasunez aurrera eraman ahal izateko. El reciclaje correcto de residuos y la reducción de plásticos de un solo uso están dando sus frutos con la disminución de un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de los últimos años, especialmente en la eficiencia energética de viviendas y edificios y en el transporte público. Pero, como decía, este presupuesto recoge de manera transversal y compartida el compromiso municipal de lucha contra el cambio climático en los millones de euros destinados a la electrificación del transporte público y la flota de servicios urbanos, las acciones para poner en marcha la zona de bajas emisiones, la construcción de bidegorris y espacios públicos peatonales o el 1 millón de euros para la mejora de zonas verdes en la ciudad que gestionará el Departamento de Mantenimiento Urbano. El nuevo año 2022 y los siguientes vamos a tener la oportunidad de acelerar, de avanzar enormemente en el camino de la sostenibilidad medioambiental, económica, social y turística y de la digitalización de nuestra ciudad a través de los fondos NEXT que ya van a comenzar a llegar y que tienen también su reflejo en estos presupuestos.
el aumento del 22% en las inversiones previstas para 2022 reflejan esa apuesta por impulsar la reactivación económica, el empleo y la cohesión social en todos los barrios de la ciudad desde parámetros de sostenibilidad y equilibrio territorial. Promociones de viviendas sociales con 35 millones de euros en Ciudad Jardín, El Infierno y Yarra, nuevos ascensores en la ciudad, el Parque Sorleco en Marruchipi, la remodelación de plazas y calles de Amara y el entorno de Anoeta, la brecha, la peatonalización de la Concha, la mejora de los viveros municipales de Putzueta y de los parques y jardines de la ciudad con nuevas plantaciones y actuaciones paisajísticas en los barrios, la supresión de puntos críticos para las mujeres, el aumento de las ayudas a la cooperación, la diversidad cultural y las políticas de igualdad y lucha contra la violencia machista y transfóbica refuerzan la apuesta de este presupuesto por fortalecer San Sebastián como ciudad educadora en valores, especialmente entre los más jóvenes. Una ciudad abierta, acogedora, que abre sus calles, sus tiendas, sus bares, sus teatros y salas de conciertos, sus parques tecnológicos, universidades, sus empresas, a la iniciativa local y a quienes nos visitan, a quienes vienen a San Sebastián apreciando nuestra gastronomía, la más sencilla y cotidiana de lo pequeño y tradicional y la más sofisticada de las estrellas Michelin, nuestra cultura popular y la nuestra también internacional, nuestra calidad de vida y nuestra cohesión social. Hacer ciudad es hacerla para la ciudadanía donostiarra y para quienes nos visitan. Esa forma de hacer ciudad contribuye también a la sostenibilidad turística y cultural, a la proyección internacional de la ciudad. Este presupuesto tiene que reforzar la apertura de la ciudad y su conexión y colaboración con otras ciudades con las que compartir retos y soluciones comunes, más allá de ombliguismos y miedos paralizantes a afrontar nuevas realidades cambiantes. Eta ez dut bukatu nahi, Jaime Rodríguez Macayari aipamen berezirik egin gabe. Jaime Domínguez Bakaia. Nire lehen hitzak eskerrak emateko izan dira, baita azkenak ere. Mila esker Jaime bihotzez zure lan bikainarengatik, eskaini diguzun harrera eta aitorpena gobernukide bezala. Mila esker Jaime zure adiskidetasunarengatik. Mila esker. Eskerrik asko, Marisol. Berriro ere isiltasuna eskatuko dizuet. Jarraian Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda. Eskerrik asko, Marisol. Lo mismo te digo. Bueno, nos encontramos un año más ante la muy compleja tarea de decidir qué actuaciones de entre las deseables, que son muchas, pueden ser incluidas dentro de las posibles, que siempre son muchas menos. Todos los años se nos proponen por nuestros propios servicios y por nuestros propios compañeros de Gobierno un largo listado de actuaciones que son de interés para nuestra ciudad y nuestros conciudadanos. ¿Qué decir de los grupos de la oposición, que todos los años proponen multitud de iniciativas, algunas interesantes, otras imposibles de cumplir y otras imposibles de aceptar? Este es el objetivo de la política, en especial de la política económica, repartir lo que por definición es escaso y priorizar qué gastos financiamos con los limitados ingresos que tenemos. Y por ello, siempre, todos los años, tenemos que modular, limitar, retrasar o desechar actuaciones que si tuviéramos mayores ingresos a lo mejor nos hubiese gustado haberlas tratado de otra manera. Siempre hemos defendido y seguimos defendiendo que los presupuestos municipales han de orientarse de tal manera que el que más lo necesita sea el que más recursos obtenga, porque tenemos claro que tenemos que avanzar todos en la misma dirección, tanto los que tienen suficiente como también los que menos tienen. Y por ello no debemos ni podemos dejar a nadie atrás. Este nuevo presupuesto vuelve a poner de manifiesto este firme compromiso. Esta realidad es a veces puesta en duda por parte de algunos grupos municipales, pero la verdad es que algunas veces, cuando no se tienen argumentos sólidos para afirmar lo que se afirma, por parte de la oposición, se puede tener la tentación de utilizar argumentos abstractos y afirmaciones tan genéricas que no se pueden demostrar ni en un sentido ni en otro. A mí, por el contrario, me gusta argumentar siempre con datos. Cuando asumimos la responsabilidad de gobernar en 2015, el presupuesto que este ayuntamiento dedicaba a las actuaciones de protección y promoción social
era de 25.300.000 euros. Pues bien, para el próximo año la cantidad presupuestada es de 34.630.000, un 36,93% más. El monto total del presupuesto en estos mismos años, por su parte, ha crecido un 18,49%. El incremento para cubrir estas necesidades ha sido, por lo tanto, del doble. Traigo a colación este dato concreto porque la estructura de los gastos municipales y la concreción de la finalidad y del objetivo al que se ha de adscribir cada uno de los concretos gastos que el presupuesto contiene no es al libre albedrío del que lo quiere definir, sino que se regula por la orden ministerial, la EHA 3565/2008. Obsérvese que la citada orden es del año 2008 y cuenta, por lo tanto, con un largo recorrido de aplicación. En dicha orden ministerial se regula, y leo textualmente, que esta tipología de gastos que acabo de mencionar incluirá los llevados a cabo por la entidad local para la promoción de la igualdad de género, para la promoción y reinserción social de marginados, que así define, así como para la gestión de los servicios sociales, prestación de servicios a personas dependientes y de asistencia social, residencias de ancianos y otros de naturaleza análoga. Como se puede ver, esta es la descripción precisamente del objeto de lo que estamos hablando. Otro de los mantras a los que estamos acostumbrados a oír, y hoy lo hemos vuelto a hacer, es que el ciudadano donostiarra pagamos demasiados impuestos. Y sí, los donostiarras pagamos muchos impuestos, no lo voy a negar, pero son los necesarios para dar respuesta a los servicios de alta calidad que recibimos de nuestro ayuntamiento. Y me atrevería a afirmar que los donostiarras estamos todo lo moderadamente satisfechos que se puede estar por los impuestos y tasas que pagamos y por los servicios que, como contrapartida, recibimos. Domínguez, mesedez, eskerrik asko. Jarraitu. Lo que voy a analizar ahora muy sucintamente es cómo ha actuado el Gobierno municipal sobre la presión fiscal de nuestros conciudadanos. Desde el año 2015 hasta la actualidad, el IPC en Euskadi ha subido un 12%. Este es el primer componente que ha de contribuir a calcular el esfuerzo fiscal que los ciudadanos podemos y debemos aportar a nuestro ayuntamiento, puesto que mide, de alguna manera, el coste de los servicios que recibimos. El segundo componente que, sin duda, ha de tener en cuenta es el PIB, que es el parámetro que mide cómo evoluciona nuestra riqueza y, por lo tanto, cómo debemos de aportar al bien común. Si analizamos la evolución de este parámetro en Euskadi, desde el 2015, podemos constatar que hasta el 2020, último dato disponible, el incremento ha sido del 3,1%. Dado que este año ha sido el más duro de la pandemia, con una caída inédita del PIB, y que lo probable es que el próximo año 2022 el PIB se recupere hasta niveles cercanos a los del año 2019, conviene conocer que el incremento del PIB desde el 2015 hasta el 2019 había sido del 15%. Bueno, Jaime, te llevas un aplauso de despedida.
Bueno, jarraitu egingo dugu. Jaime. Y bueno, la verdad es que esperaba espero una agradable y cariñosa despedida por vuestra parte, pero no espero unos aplausos tan cerrados a mi última intervención. Bueno, voy a seguir. Y estaba hablando de qué presión fiscal y demás hemos aplicado a nuestros conciudadanos. Y en nuestro caso concreto, cómo han evolucionado los recibos medios de los 6 impuestos y tasas municipales más importantes desde el 2015 hasta el 2022. Primero, el del impuesto del IBI se ha incrementado un 5,3%. El de la tasa de recogida de residuos se ha incrementado, este sí, de manera importante, un 21% para el recibo doméstico y un 15% para el recibo medio de actividades. Este necesario incremento ha venido motivado por la deplorable situación en la que el territorio guipuzcoano recibió en 2015 la gestión del tratamiento de los residuos y el coste que hemos tenido que asumir todos los guipuzcoanos por ello. 3. El recibo medio de la tasa de saneamiento se ha incrementado un 3,3%. El del impuesto de vehículos sorprenderá, pero ha disminuido un 3%. El del impuesto de actividades económicas, IAE, también ha disminuido un 1,6%. Y, por último, el recibo medio de la tasa del agua también ha disminuido, en este caso, un 9,2%. Si asumimos que el incremento de la presión fiscal de los impuestos propios del Ayuntamiento será fundamentalmente la media ponderada del incremento de cada uno de estos incrementos, puesto que suponen la abrumadora mayoría de los ingresos de los mismos, el incremento de la presión fiscal se habrá situado en estos años en un 4,7%. Pongamos un 5%, muy por debajo del 12% de la inflación del IPC, con lo que podremos calificarlo de muy moderado. El último tabú que quiero romper aquí es el que dice que la política económica que impulsa el equipo de Gobierno no es progresiva. Para contrarrestar esta errónea afirmación, voy a poner media docena de ejemplos que lo demuestran. Primero, un turismo de 20 caballos fiscales o más paga 8,4 veces más, lo que lo hace uno de menos de 9. Segundo, una moto de más de 1.000 centímetros cúbicos paga 17,5 veces lo que un ciclomotor. 3. La OTA que se paga por aparcar en la zona especial es entre 5 y 29 veces mayor que la que se abona por aparcar en una zona verde. Cuarto, una licencia de actividad de un local de 49 metros cuadrados, a pesar de que tiene una superficie 10 veces menor que una de 501 metros cuadrados, paga 45 veces menos que este último. Quinto, un vado en una calle de categoría 1 cuesta casi 9 veces más que si se está situado en una calle de categoría 6. Sexto y último, una terraza de un establecimiento hostelero situada en una calle de categoría 1 paga 4,5 veces más que lo que hace otro establecimiento similar ubicado en una calle de categoría 6. Volviendo al presupuesto para el año 22, desde el punto de vista exclusivamente económico, creemos que los diferentes indicadores que nos hacen vislumbrar una salida a los muy perniciosos efectos de la pandemia que todavía estamos viviendo. Ello, no obstante, no es menos cierto que las incertidumbres sanitarias que todavía padecemos, junto a la problemática derivada de la sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado inconstitucional la forma en la que se calculaban los giros del mal llamado impuesto municipal sobre las plusvalías, hace que tengamos que volver a ser prudentes en la conformación y en la ejecución de nuestros nuevos presupuestos. Además, la situación sanitaria sí que sigue impactando económicamente de manera muy significativa en varios entes dependientes del Ayuntamiento. Hablamos, por ejemplo, de Debus, de Donostia Kirola o de Donostia Cultura. Por ello, y con el objetivo de que dichos entes puedan también seguir ofreciendo los mismos altos niveles de servicios que ofrecen a la ciudadanía donostiarra, los presupuestos municipales tienen que hacer un sobreesfuerzo económico de 10 millones de euros a añadir a la importante financiación que ya se les viene facilitando anualmente, destinando un total de 89 millones de los impuestos y tasas generales a estos fines. No quiero olvidar que para el próximo año se abre para las diferentes administraciones, incluyendo la nuestra, la donostiarra, una expectativa de recibir financiación extraordinaria tanto del Estado como de Europa, mediante los denominados fondos Next Generation o de recuperación y resiliencia. En nuestro caso, nuestros presupuestos para el año 22 están específicamente diseñados para posibilitarlo. Además,
hemos otorgado más relevancia al peso específico de la inversión en los presupuestos, con muchas y diversas actuaciones en todos y cada uno de los barrios de nuestra ciudad. Voy a terminar destacando 3 aspectos procedimentales tan positivos como complicados de obtener y que con este equipo de Gobierno se han convertido en habituales, lo que a veces hace minimizar su importancia. En primer lugar, son unos presupuestos presentados en plazo, lo que era totalmente inhabitual en nuestro Ayuntamiento. En segundo lugar, incluyen el preceptivo análisis desde la perspectiva de género, que además los valora muy positivamente, lo que nadie había hecho antes. En tercer lugar, son unos presupuestos participativos que contienen partidas propuestas y votadas directamente por la ciudadanía, lo que tampoco nadie había hecho con anterioridad. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, lehen txanda hau amaituta, bigarren txandari ekingo genioke, 3 minutuz, txikitik handira, Elkarrekin Donostiak dauka hitza beraz. Eskerrik asko. Bueno, yo antes hacía mención al concepto de resiliencia, un concepto que está en boca de mucha gente y que no significa otra cosa que organizar un sistema que haya detectado y previsto futuras amenazas y se haya armado con las mejores soluciones para superarlas. La pandemia, desde luego, si algo ha demostrado es que Donostia carece de ese sistema. Hemos visto cómo una ciudad volcada, entre otras, en la hostelería y el turismo, ha tenido que reaccionar tarde y parchear de la mejor manera posible una situación dramática para muchas personas, negocios y familias. Y antes, se hacía referencia a datos que, más allá de formulaciones genéricas, pues planteen, ¿no? Los postulados que traemos aquí. Y yo, desde luego, sí que voy a hablar también de hechos concretos que no, que hemos visto a lo largo de este tiempo, porque todavía estamos en esta situación de pandemia y no vemos ese reflejo en estos presupuestos. Por ejemplo, en mayo llevamos una iniciativa, trajimos a este pleno la necesidad de un plan para Donostia ante el COVID y, desde luego, que no nos estábamos refiriendo a cuestiones sanitarias de las que se ocupa el Gobierno vasco, sino a cuestiones como que, por ejemplo, pudiéramos tener medidores de CO2 en espacios interiores para saber si un espacio está lo suficientemente ventilado y si es seguro. O, por ejemplo, cómo afrontar los diferentes eventos que se organizan en la ciudad. Mañana no vamos a poder celebrar los Santo Tomases y esto lo estábamos pidiendo en mayo y tampoco vemos el reflejo en estos presupuestos, ¿no? Esto se rechazó, se dejó de lado y creo que, por desgracia, viendo cómo han evolucionado las cosas, era algo necesario que se tenía que haber hecho y se tenía que haber presupuestado. Otro tema concreto, otro hecho concreto que tampoco vemos es lo referente a las personas sin hogar y a la alimentación de las personas sin hogar. Gracias al acuerdo de los presupuestos de 2021 entre el Gobierno y nuestro grupo, pudimos aprobar una enmienda destinada a poder dar comida a personas sin hogar que viven en Donostia. Y esa partida, finalmente, el Gobierno la decidió utilizar para un programa por el cual las personas en esta situación iban a poder acudir con unos bonos a ciertos bares de la ciudad en vez de tener que irse todos a un mismo comedor. Y esto, desde luego, que nos parece una medida muy interesante y mucho más integradora para esas personas, pero a la vez es un proyecto que queda pendiente, desde luego, porque, por desgracia, no está llegando a la mayor parte de las personas que se encuentran sin hogar y todavía son redes ciudadanas, por ejemplo, como Harreras Area, las que están repartiendo comida todas las noches en diferentes puntos de la ciudad. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak. Sí, eskerrik asko. Bueno, Marisol, me tendrás que recomendar tus lecturas. Dorados laureles de un pasado decadente. Ha sido impresionante. Usted considera, y lo ha dicho en su intervención, que estar posicionada entre EH Bildu y el Partido Popular es el centro político, ¿no? Y eso da la medida del lugar en el que se quieren posicionar, el lugar en el que se posiciona el Partido Socialista. Yo le sigo invitando a que se acerque al lado correcto de la historia, que transitemos de la mano por la moderación y la sensatez. Vuelvan al lugar que nunca debieron abandonar.
Sí. En cuanto a las subvenciones europeas, señor Macaya. Las previsiones, lógicamente, desde nuestro punto de vista, son enormemente optimistas. Se asume que se van a recibir fondos que se asignan mediante procesos competitivos. Pueden o no recibirse. Vulneran de este modo el principio contable del devengo para cuadrar un presupuesto que ya saben que no van a ejecutar. Y me gustaría preguntarle, ¿qué partidas van a sacrificar en el altar de la mitológica eficiencia nacionalista? Sacan ustedes pecho por las ayudas públicas a hosteleros y comerciantes, pero no se dan cuenta que eso no es más que un síntoma de un problema. Su incapacidad para generar un entorno en el que empresarios, comerciantes y hosteleros puedan trabajar con normalidad. Los comerciantes no quieren ayudas, quieren vender, quieren trabajar. Los 1.000 euros de media que le han dado los 1.000 euros de media que han dado a los hosteleros y comerciantes les sirven para salvar un mes, no para asegurar su viabilidad. Hablaba usted de mantras, ¿no? Me gusta ser, a mí, pues sinceramente me gusta ser predecible, me gusta que usted sepa lo que voy a decir, porque esto da coherencia a mi discurso político. Lo que me preocupa más es que usted también lo sea, en este caso, ¿no? Habla de IPC, del PIB, incrementos. Bueno, ha subido lo mismo en todo Euskadi y también en Bilbao, donde llevan 2 años con las tasas e impuestos congelados. Unas tasas e impuestos significativamente menores a los nuestros. El trilerismo fiscal del PNV es digno de estudio. Siendo incuestionable que prácticamente todos los impuestos y tasas municipales son los más elevados de España, siguen insistiendo en lo contrario. Invito a cualquier donostiarra que lo compruebe. Impuesto de circulación, de saneamiento, de recogida de basuras, OTA, grúa, depósito, billete de bus, tasa de ocupación de vía pública. Si no los más caros de España, siempre en el top 3. No hay una ciudad española más cara que San Sebastián. Gracias. Eskerrik asko. Talde sozialistaren txanda. Bai. Bueno, una buena lectura para todo el mundo podría ser el ensayo sobre la ceguera de Saramago. Muy, muy recomendable. Muy. En ese sentido, creo que no vamos a descubrir América tampoco ahora, y cada partido político tiene en la oposición y en el gobierno su postura, ¿no? Pero más allá de partidismos y de visiones partidarias, yo creo que lo que tenemos que tener claro, y eso es lo que he intentado en mi primera intervención, es tener claro cuál es la realidad. Y la realidad es muy terca. Y cuando estamos hablando de que el Gobierno municipal no apoya a los comerciantes, a los hosteleros, o lo apoya de una manera absolutamente insuficiente, pues no tenemos en cuenta la realidad de la recuperación económica de la ciudad, porque es verdad, nos guste o no, y espero que nos guste, que hemos reducido un 20% el paro en un año. Es verdad que las cifras de incremento de los puestos de trabajo están siendo muy notables gracias a los hosteleros, gracias a los pequeños comerciantes, gracias a la industria de la cultura, del ocio, de la hotelería, y estamos a niveles prepandémicos, lo crean o no. Y eso también es debido o contribuimos desde las políticas municipales a esa reactivación económica del tejido donostiarra. Y el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, tiene muy claro el modelo de ciudad y, desde luego, tiene muy claro que esta ciudad tiene una alta calidad de vida y que tiene unos servicios públicos que, no voy a decir ninguna porque, bueno, no somos de Bilbao, pero ni siquiera en Bilbao tienen. Y no hay más que remitirse a los servicios públicos que estamos reforzando, tal y como ha dicho el concejal de Hacienda: transporte público, polideportivos, coberturas sociales. San Sebastián es una ciudad que responde de manera eficaz a los retos
de la nueva realidad, decía antes, líquida y mutante. Sí, sí, y los fondos Next nos van a ayudar, porque llegar, van a llegar. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, Bildu taldearen txanda orain. Bueno, primeramente quiero hacer una mención al representante del PP, Corominas, y el representante del PNV, ¿no? Me parece que hacer chanzas de las movilizaciones de los trabajadores municipales y de sus aplausos, me parece, en primer lugar, que es una falta de respeto hacia esas movilizaciones absolutamente legítimas y que llevan meses haciendo aquí en este pleno, porque resulta que se les hacen callar los silbatos, los silbidos, pero nos gustan mucho los aplausos. Y segundo, me parece que es un síntoma muy evidente de la actitud de los dos partidos de derechas de esta corporación. Y dicho esto, me parece que bueno, la actitud de este Gobierno municipal con respecto a las negociaciones, mejor dicho, a las no negociaciones del presupuesto municipal, son un poco perversas, porque se niegan a abordar realmente los problemas de profundidad que tiene esta ciudad. Y digo perversas porque mientras recortan en servicios municipales, pues dan ayudas a ciertos trabajadores. Mientras recortan en igualdad, en el Departamento de Igualdad, en servicios, en su trabajadora, luego dicen que pon tú las enmiendas para que podamos acordar esa enmienda. Mientras favorecen la apertura de grandes superficies comerciales que dañan gravemente al comercio pequeño, a la par dicen que meten dinerito para darle esas ayudas. A la par que echan a la calle a personas que están de la manera que están en el infierno o en Firestone, luego dicen que les dan unas comiditas para que no se mueran de hambre. A la par que luchan contra el cambio climático, gastan más de 400.000 euros en bombillas para iluminar la Navidad, la ciudad, pero eso sí, dicen que son de bajas emisiones, en plena crisis de precios de la electricidad. Es este Gobierno municipal. Y cuando antes han comentado que parece ser que algunos ponemos líneas rojas, nosotros nunca hemos puesto líneas rojas, pero parece ser que sus líneas rojas para negociar con nosotros son la lucha a favor de la igualdad, poner una casa de cultura en Bidebieta, poner un bus interno en Inchaurrondo, poner en marcha de una vez por todas una nueva ubicación para la Casa de las Mujeres, hacer una moratoria ya y urgente para parar los alojamientos turísticos, eso parece que son sus líneas rojas, efectivamente. Y esa es la razón principal por la que este Gobierno no quiere negociar con Bildu, porque nosotros queremos enmiendas y queremos propuestas que de verdad sean transformadoras para esta ciudad y para ajustar a nuestras futuras generaciones en un futuro mejor que el que está, y no limosnas. Eskerrik asko, talde jeltzalearen txanda. Sí, bueno, voy a empezar por casi el final, por las afirmaciones de Bildu. Bueno, estamos hablando de la voluntad o falta de voluntad de cada uno en cuanto a las ofertas que se hicieron y que se aceptaron o se dejaron de aceptar por parte de todos en la negociación de las enmiendas. Claro, cuando se habla de dinero, pues ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto es mucho? Pues hay que tomar algún punto de referencia. ¿Sabe usted cuál es el equivalente de lo que en el Gobierno vasco, en el Parlamento vasco, ha aceptado Bildu para el apoyo o para la retirada de la enmienda a la totalidad? Pues 5,7 millones de euros equivalentes a los del Ayuntamiento de Donostia. Si hablamos con el Estado, pues a lo mejor lo que llevo en la cartera pues me es suficiente, ¿verdad? Pero bueno, esto no hay nada que decir. Nosotros ofertamos una oferta de alrededor de 9 millones de euros. Vuelvo a repetir, 9 millones de euros en varios ejercicios, eso sí, 9 millones de euros. Y si a usted eso no le parece una oferta, en fin, suficiente o generosa, pues en fin, no sé de la que estamos hablando. Se ha criticado aquí, bueno, bastantes cosas, como pasa siempre. Una de ellas el supuesto cortoplacismo de estos presupuestos. Lo ha hecho el Carrequín Podemos. Y cómo se interpreta
ese cortoplacismo, teniendo en cuenta que para el año 23 comprometemos 38 millones de euros, para el año 24 35 millones de euros y para el año 25 19 millones de euros. ¿Cómo se hace más a largo plazo? Explíquemelo a alguien. Otra cuestión relacionada con la vivienda. Algunos, el grupo de H. Bildu, relacionan el problema de la vivienda con que es una consecuencia del modelo de desarrollo de nuestro alcalde, de Eneko Goya. Fíjate, el otro día, hace poco, en el Diario Vasco sale un reportaje que dice con un titular bastante démodé, es decir, promiscuidad por la falta de viviendas. El problema de la vivienda parece eterno. En San Sebastián, al menos ya era viejo en 1946. Hace 75 años. El Diario Vasco hablaba entonces de la escasez, mejor dicho, de la carencia total de pisos que constituye un grave problema de nuestra ciudad. Salvo que las 2 o 3 anteriores generaciones y reencarnaciones de aquí de nuestro alcalde Eneko Goya hayan gobernado la ciudad de Donostia, que no lo creo, pues la verdad es que esta es una problemática con muchísimo tiempo detrás. Por lo tanto, muy difícil de solucionar. No voy a decir lo que hicieron ustedes, en su momento, pues no quiero sonrojarles, la verdad. Respecto al Partido Popular y a los ingresos, claro, no dice que el IBI, por ejemplo, el IBI sí es de los más baratos. El mayor ingreso propio del Ayuntamiento es de los más baratos en términos absolutos y relativos en nuestra ciudad con respecto al resto de las ciudades. Claro, respecto a Bilbao, Bilbao tiene un elemento diferencial respecto al nuestro, que es que los presupuestos destinados a la recogida y tratamiento de residuos, que aquí son muy importantes, y al agua y saneamiento, no están incluidas en los presupuestos del Ayuntamiento de Bilbao. ¿Por qué? Porque son otros entes los que los sancionan y es que los recogen y los recaudan. Perdón. Eskerrik asko. Eztabaida amaituta. Osoko zuzenketen bozketari ekingo diogu eta denengo Elkarrekin Donostiak aurkeztutako osotasuneko zuzenketa bozkatuko dugu. Horren aldeko botoak. Elkarrekin Donostiak kontrakoak. Talde Jeltzaleak, Sozialistak, Talde Popularrak, abstentzioak. EH Bildu ez da zuzenketa onartzen eta orain EH Bildu taldeak aurkeztutako zuzenketa bozkatuko dugu. Aldeko botoak. EH Bildu, Elkarrekin Donostiak kontrakoak. Beste hiru taldeak, ez da ere osotasuneko zuzenketa hau onartzen, beraz, zatiko zuzenketen eztabaidaren blokean sartuko ginateke, eta hemen daukagun denborak jarraituaz, 10 minutuz, hitz egingo dute talde guztiek, txikitik haundira, eta beraz lehen txanda Elkarrekin Donostiari dagokio. Bai, eskerrik asko. Gure taldeak, Elkarrekin Donostiak, 152 zuzenketa partzial erregistratu ditu guztira. Batzorde honen iraupena kontutan hartuta 2022ko aurrekontuetarako ditugun lehentasunak azalduko ditut. Alde batetik, lehenengoa noski ezinbestekoa etxebizitza. Bigarrena, politika feministak, sexu aniztasunekoak eta zainketen eta zaintza sektorekoak. Hirugarrenak, ingurumena eta mugikortasun iraunkorra. Laugarrena, gizarteratzea. Bosgarrena, enpleguaren kalitatea sustatu eta kontrolatzea. Eta seigarrena, gazteriari dagokiona. Dentro del proceso de enmiendas, hemos registrado 11 enmiendas sin contenido económico que están relacionadas con estas prioridades, con vivienda, con políticas feministas de diversidad sexual y de cuidados, de medio ambiente y de movilidad sostenible, de acción social, de fomento de la calidad del empleo y de juventud. Y también voy a citar algunas. En cuanto a vivienda, hemos registrado una enmienda para pedir que se adelante en lo posible la construcción de las previsiones de vivienda protegida y para pedir que en la construcción de promociones privadas de vivienda se reserve un 60% para vivienda de protección oficial. Relacionado con la protección del medio ambiente, pedimos un compromiso para no ocupar ni artificializar nuevos espacios naturales y para conservar Antondegui como un espacio natural. Sobre el empleo, hemos propuesto la creación de un observatorio de la contratación para hacer seguimiento y control de las condiciones laborales de las personas que realizan servicios públicos subcontratados. En cuanto a memoria histórica, hemos propuesto impulsar la prospección de la fosa de Ullía,
e incorporar los testimonios recopilados por Aranzadi sobre los crímenes cometidos en Donostia por la dictadura franquista a la causa abierta en Argentina por estos hechos. Y, por último, citar que hemos propuesto la reactivación de la consulta sobre los toros, que en su día fue paralizada por el Gobierno estatal del Partido Popular, aprovechando que por primera vez contamos en el Estado con una dirección de bienestar animal. No me va a dar tiempo a explicar las 142 enmiendas parciales que hemos registrado, pero sí quiero citar y explicar algunas. Como he explicado antes, esta vez no se han dado las circunstancias para llegar a un acuerdo en términos similares a los de los presupuestos del año anterior y, sin embargo, sí que hemos podido dialogar para transaccionar algunas enmiendas que formaban parte de las prioridades que nos planteábamos para estos presupuestos. En concreto, hemos acordado una enmienda para financiar una campaña contra la discriminación a la comunidad LGTB y al bullying también. Es una cuestión que nos parecía importante, especialmente ahora que está habiendo un repunte de las agresiones contra personas que forman parte de estas comunidades y que hemos visto cómo ocurrían también en nuestra ciudad. Hemos logrado que se recupere el puesto de técnica de igualdad que hacía la recepción en la Casa de las Mujeres y que se había suprimido durante la pandemia. Y teniendo en cuenta el papel que ha jugado durante la pandemia la Casa de las Mujeres, que ha sido y es un lugar de referencia en el territorio para las políticas feministas y que su trabajo ha servido para salvar la vida de muchas mujeres, esta es una cuestión que nos alegra especialmente. Hemos transaccionado también para aumentar la dotación a las partidas de programas de prevención contra la violencia machista. En cuanto a juventud, hemos transaccionado una enmienda para la creación de un programa contra las adicciones en las y los jóvenes, especialmente enfocado a las casas de apuestas y a las adicciones a las nuevas tecnologías. Hemos acordado también varias enmiendas relacionadas con el programa Donostia Lagun Koia, relacionado con mejorar la amigabilidad de la ciudad y la calidad de vida de las personas mayores, y de esta manera revertiríamos los recortes que sufrió este programa el año pasado a causa del COVID. Y, por último, hemos transaccionado una enmienda firmada a 4 para recuperar la línea 31, que conecta el Distrito Este con gran parte del resto de la ciudad, incluidos los hospitales, tal y como era antes, y de la que nos alegramos especialmente, ya que era una reivindicación de las personas afectadas por este recorte. Estas enmiendas transaccionadas forman también parte de esas prioridades a las que me he referido y, además, creemos sinceramente que son medidas buenas para la ciudad y, por supuesto, para las personas que la habitamos. Le agradecemos al Gobierno que, a pesar de tener la mayoría necesaria para aprobar sus cuentas por sí mismos, hayan transaccionado y dialogado para incluir estas enmiendas en los presupuestos. Y, por supuesto, desde mi grupo seguiremos trabajando por conseguir medidas concretas que mejoren la vida de las personas, porque no entendemos nuestra existencia política de otra manera. Eta geratzen zaidan denborarekin, noski, beste 130 zuzenketak azaltzeko denborarik ez dut, baina aurkeztu ditugun batzuk nabarmentu nahi nituzke, eta noski, hauek gure elkarrizketetatik kanpo geratu dira. Hala nola, etxebizitzaren inguruan, bitartekotza eta doako aholkularitza etxebizitzen alokairuan, etxebizitza plan bat, alokairuko etxebizitzen parkeari buruzko azterlana eta prezioen erregulazioa bultzatzeko, gazteen emantzipaziorako alokairuko laguntzak eta hutsik dauden etxebizitzen aurkako programa indartzea. En cuanto a políticas feministas de diversidad sexual y de cuidados, un estudio para la creación de un ente municipal de cuidados que no solo nosotras, sino la Oficina de Estrategia considera un sector imprescindible y estratégico, una nueva ubicación para la Emakumeen Etxea, programas de prevención de violencia machista en mujeres con diversidad funcional, un tema del que absolutamente invisibilizado, aumentar el número de horas del servicio en Haurtxokos y Gaztelecus relacionado con cuidados y también mejorar la partida para eliminar los puntos críticos en esta ciudad. En cuanto a medio ambiente y movilidad sostenible, hemos registrado ayudas para comercios que fomenten la economía circular, también la creación, que nos parece absolutamente necesaria,
de una unidad de delitos ambientales dentro de la Guardia Municipal, viendo los vertidos de los que tenemos conocimiento día sí y día también, la resincronización de los semáforos priorizando el transporte público, también ayudas para la rehabilitación de edificios situados en el Distrito Este para mejorar su eficiencia energética, gazteriari dagokionean gazteei ongizate emozional eta mentala izaten laguntzeko udal programa, y en cuanto a inclusión y cohesión social, el refuerzo de las ayudas de emergencia social, que nos parece desde luego que en esta situación no podemos mirar a otro lado y que debería de aumentarse y reforzarse, la actualización de los datos de personas en situación de sinhogarismo, porque llevamos 2 años sin tener datos oficiales de cuántas personas están viviendo en nuestras calles y que, por supuesto, lo que sí vemos es que cada vez son más. Y relacionado con ello también una nueva ubicación de alojamiento de urgencia para familias en situación de vulnerabilidad. Mila esker. Eskerrik asko zuri, talde popularraren txanda orain. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, pedimos constantemente al sector privado que se ajuste el cinturón, que haga esfuerzos, que nos transfiera cada vez una mayor parte de sus ahorros. Y nosotros somos incapaces de apagar las luces cuando salimos de la oficina, imprimir por las 2 caras, enviar notificaciones electrónicas en vez de cartas certificadas, como hace, por ejemplo, la Diputación Foral de Guipúzcoa. Somos incapaces de cambiar nuestros hábitos para no malgastar una pequeña parte de los ahorros de los donostiarras. Hemos presentado más de 500 enmiendas de reducción de gasto corriente para ahorrar algo más de 1,5 millones de euros, haciendo un pequeño esfuerzo en partidas como dietas, comunicaciones telefónicas, servicio postal, viajes, uso de fax o material de oficina. Se puede marcar la diferencia. El Gobierno parece ser que no va a aprobar ninguna de las enmiendas de reducción de gasto corriente que planteamos, ni una sola. Aprobará únicamente, y quiero agradecerlo, agradecérselo al Gobierno y al concejal Macaya, enmiendas que implican un mayor gasto, que tendrán un impacto positivo en la ciudad a corto plazo, pero consideramos que ahondan en la insostenibilidad presupuestaria a largo plazo. Hemos presentado enmiendas por valor de 2,5 millones de euros, agrupados en 8 ejes principales, pero si me permiten voy a empezar por las enmiendas sin contenido económico, que son 3. La creación de una brigada permanente de limpieza de grafitis y pintadas, ajustar la subvención al abordaje pirata a la realidad al objeto de esa subvención, porque ahora se está financiando, se está dando una subvención, el objeto de la subvención es el abordaje y ahora se está financiando o subvencionando toda la Semana Grande. Entonces, que se cambie el objeto o que se ajuste en la cantidad de la subvención. No tenemos ningún problema con una o con otra posibilidad. Y exigir el cobro de los 16 millones de Yumbe, que están en el presupuesto, pintados en el presupuesto desde el año 2016 y llevan sin cobrarse desde el año 2016. Y me dirás, ¿y cómo sabes que este año no se van a cobrar? Bueno, pues no sé. ¿Y cómo sé que mañana el sol saldrá por el este? Pues me lo imagino, ¿no? Porque, claro, tener pintados 16 millones de euros que se sabe que no se van a cobrar implica, como el tema anterior de los fondos europeos, implica saber que vas a dejar de ejecutar alguna otra partida. ¿Qué partidas se van a dejar de ejecutar? No sé, el incremento de gasto social que tanto cacarea el ayuntamiento, pues tenemos que ver a final de año si se han ejecutado todas sus partidas, porque se tienen que ejecutar 16 millones de euros menos de este presupuesto. Esto sí o sí, y sin tener en cuenta los fondos europeos que se han pintado y que no tienen por qué llegar. Bueno, hablaba de 8 ejes. El primer eje es de la transformación de la ciudad. Planteamos un proyecto para el remate del Paseo de Montpas, con un edificio de carácter referencial en el medio ambiente, un proyecto para el nuevo pabellón multiusos en el Atano III Polideportivo, un data center en Euskusaitzeta y la creación de una oficina para la captación de fondos europeos. El eje 2, movilidad y accesibilidad. Planteamos una convocatoria para la prestación de servicios de alquiler de coches y motos eléctricos complementarios con Debici, un anteproyecto de construcción de 2 aparcamientos disuasorios, el aumento de la partida de accesibilidad a edificios, una rampa eléctrica en San Roque, ascensores desde la calle Olarain hasta el punto más alto del Paseo Arriola,
Consideramos que es fundamental dar servicio de bus a Atocha Erreka. Planteamos también la instalación de semáforos sonoros en toda la ciudad para los invidentes y colocación de una marquesina en la calle Estella. En cuanto al apoyo al pequeño comercio, el eje número 3, planteamos un plan de estímulo al pequeño comercio con una financiación de 170.000 euros. El eje 4 es la vivienda. Planteamos el estudio para proyectos de apartamentos co-living en el entorno de Zuachu, Infierno y alrededores y la bonificación de la tasa de ocupación del espacio público para rehabilitación energética de los edificios ya existentes. El eje número 5, cultura y deporte, planteamos un anteproyecto para la rehabilitación y reconversión del edificio de Bellas Artes en un museo vinculado a Cinemaldi, el anteproyecto para potenciar el anfiteatro de Oriamendi, la renovación de maquinaria de los polideportivos del Patronato Municipal de Deportes y el eje número 6, seguridad ciudadana. Planteamos la rehabilitación de la Plaza Blas de Otero para adecuarla a los requisitos de seguridad ciudadana más básicos, eliminar barreras arquitectónicas que generan puntos negros y lugares en los que hay ciertamente una gran inseguridad ciudadana. Planteamos un refuerzo en la Policía Municipal para garantizar una mayor presencia en la calle en aquellos lugares con un mayor índice de criminalidad y planteamos formar también a los agentes de la Policía Municipal en desalojos de edificios ocupados. El eje número 7, limpieza y mantenimiento, planteamos crear o instalar papeleras de reciclaje en Chomirenea. Planteamos una nueva iluminación de Pagoeta, una nueva iluminación del entorno de Zorroaga y aumentar las partidas de parques y jardines para atender a los barrios. El eje número 8 de acción social planteamos 3 subvenciones directas, una a la entidad de atención de parálisis cerebral ASPACE, otra a la Asociación Guipuzcoana de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica, Visivide, y otra a la Asociación de Padres de Niños con Necesidades Especiales, Pausoca Elkartea. Además, planteamos un incremento de la dotación presupuestaria a las colonias de verano organizadas por el Departamento de Euskera del Ayuntamiento de San Sebastián. Y esto es todo. En mi segunda intervención, pues sí que mencionaré las enmiendas a las que hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno, que, repito, estamos agradecidos, aunque consideramos que todo incremento debería ir de la mano de una reducción del gasto corriente. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda. Bai, egun on berriro ere. Bueno, pues para empezar, yo también quiero agradecer la actitud de los grupos políticos que han querido transaccionar enmiendas con el Gobierno de la ciudad, más allá de que en el caso del Elkarrekin no haya retirado la enmienda a la totalidad, ¿no? Pero entiendo que es una postura que suma. Y a nosotros nos gusta, antes lo he dicho, sumar más que dividir o que restar en este caso, ¿no? Entendemos que la voluntad negociadora del Gobierno de la ciudad se ha visto de alguna manera también aceptada por las enmiendas que hemos podido transaccionar y con esa actitud vamos a asumir la gestión de las partidas transaccionadas y de otras que, aunque no hayan sido transaccionadas, veremos si las podemos de alguna manera incluir en la gestión, porque muchas de ellas compartimos la filosofía en materia de mejora de la educación en valores, de la visibilidad de la mujer, de la lucha contra la violencia machista, el acoso, especialmente para las personas trans o con problemas de diversidad, bueno, problemas, en fin, con diferencias de diversidad sexual, ¿no? Pero también de diversidad cultural. Y en ese sentido, lo decía al principio, nosotros apostamos como Grupo Socialistas Donostiarras por seguir reforzando la educación en valores de nuestra ciudad, la apertura y
y la actitud de acogida de las diferencias, sean del tipo que sean, de los nuevos y nuevas donostiarras que acogemos, ¿no? En cuanto a las enmiendas aceptadas, lo he dicho también en mi intervención inicial, la mejora de servicios como el autobús 31 Alza nos deja especialmente satisfechos, porque desde el principio Socialistas Donostiarrak se ha mostrado a favor de la restauración de los horarios y los itinerarios en un barrio como el de Altza, en el que la orografía es la que es y hay una población de edad avanzada muy, muy importante. En ese sentido, entendemos que las enmiendas transaccionadas van a servir para mejorar la calidad del servicio que todos y todas apoyamos. Y a mí sí me gustaría mencionar las enmiendas que algunos grupos han presentado y que no hemos ni transaccionado ni aceptado, porque también reflejan esos modelos de ciudad diferentes de los que hablábamos, ¿no? El Carrequín, por ejemplo, reduce o pretende reducir 800.000 euros en asfaltado o 400.000 euros en limpieza o 300.000 euros en recogida de residuos, o quitar el premio de la Copa de Oro, por ejemplo. Que eso nosotros, desde luego, no lo compartimos. Puede parecer una minucia, pero también habla de un modelo de ciudad y nosotros no lo compartimos. O Bildu pretendía con sus enmiendas reducir 275.000 euros en parques y jardines, 600.000 euros en la barandilla del Paseo de Salamanca o 500.000 euros del enlace con Marruchipi, ¿no? Pues nosotros tampoco compartimos ese modelo de ciudad. Y en la disminución del ahorro planteado por el Partido Popular, hace una tabula rasa y reduce un 10%, tal y como aquí se ha dicho, todas o muchísimas de las partidas de gasto corriente, llegando en algunos de los casos a suprimir programas enteros, como el de Parquetarrak, de 45.000 euros en euskera, ¿no? Que nos parece una iniciativa pues interesante para que los niños y niñas puedan hablar en euskera, jugar en euskera dentro de los parques de la ciudad con sus aitachos y sus amachos, con sus amigos, y bueno, pues por ese 10% que se establece sin excepciones, pues se llega a suprimir pues estos 45.000 euros, por ejemplo, ¿no? Y luego hay partidas que reducen, pues 25, 20, en fin, cosas así. Pero entre esas reducciones también hay reducciones que afectan al mantenimiento de las cabinas colectivas o al servicio de salvamento y socorrismo o al mantenimiento de escaleras y rampas, con cuantías importantes que nosotros no entendemos en esa mejora de los servicios públicos. Pero, en definitiva, estamos satisfechos del nivel de acuerdo alcanzado con los grupos políticos y las enmiendas presentadas van a mejorar la calidad de vida y la cohesión social en todos los barrios de la ciudad. Eskerrik asko, Bildu taldearen txanda orain. Bai. Gu hasiko gara aipatzen eduki ekonomikorik gabeko neurriak. Hasteko 11 neurri aurkeztu bai ditugu, gure proposamenetan 5 euskararekin lotuta daudenak, iaz ere aurkeztu genitunak. Batetik udalbatza euskalduntzeko plangintza egitea, ikusten danez ez dugulako lortzen aurrera egitea euskaren erabileran, udalbatza hontan. Bestetik, hizkuntza baldintzak beteko direla ziurtatzeko zaintza lana ezartzea, baita ere hirigintza egitasmoetan hizkuntza inpaktuen azterketetan eremu soziolinguistikoa are gehiago doitzea eta Añorgan egin den
txosten eskaxaren modukorik berriz ez egiteko. Kultur programazioan euskarazko emanaldi eta edukien kopuruak hazkuntza jarraitua izateko proposamena egin dugu, datorren urterako 1,15% hazkunde bat izan dezan. Baita ere, udala kontratatzen duen publizitate instituzionalean espazioak euskaraz eta gaztelaniaz kontratatzea proposatu dugu. Horretaz gain, parkinekin udalak duen emakida ez berritzea proposatzen dugu. Kontuan izan behar da, 3 milioi auto sartzen direla urtero Donostiako parkinetan. Gainera, kontratazio publikoan 1 milioi bat eurotik gorako esleipenetan hitzarmen kolektiboa betetzen dela ziurtatzeko ikuskaritza ezartzea eskatzen dugu. Eta azkeneko 4 neurriak hirigintzarekin lotuak eskatuko dute batetik plan orokorra aldatzeko beharra ezartzea bizitegi eraikin baten erabilera terziariora aldatzen denean. Era berean, eta turismoarekin hirian eragiten ari den kalteak murrizteko, hirigintza esparru batean ostatatze turistiko jardueren konzentrazio altu egidanean, ostatu eremua asetzat jotzea proposatzen dugu. Etxe bizitza berrietan, babes ofizialeko etxe bizitzak gutxienez 50% o erdia izatea proposatzen dugu, eta azkenik etxe bizitza legeak gaitzen dituen tresnak praktikan jarri ahal izateko, etxe bizitzako eremu tensionatu izendatzea proposatzen dugu. Eduki ekonomikori dagokionean zuzenketak, lehenengo esan beharra daukagu, behartuta gauden bezala, emendakin guztiak, zuzenketa guztiak kuadratuta daudela. Hau da, nondik ateratzen dugun dirua, hor daukazue. Bestaldetikan, beti egiten dugun bezala, zuzenketak hau egin baino lehen, egin dugun da, momentu honetan Donostian ze egoera daude, ze egoeran bizitzen daikean. Eta, egoera bizitzen daikera, egoera latza honetan, ikusten dugun, zeharo beharrezkoa dela, arlo sozialean, nolabait, diru gehiago ematea. Diru gehiago ematea zertarako. Alde batetik, para reforzar las ayudas en situaciones de riesgo. Kalean daude pertsonak gelak alokatzeko. La situación de personas en calle del 2016 se ha duplicado. Por tanto, tenemos que ser consecuentes si de verdad nos creemos eso de que no tenemos que dejar a nadie atrás. AES baita ere indartzeko, diru gehiago emateko. Zertarako? Pues para el tema alokairu eta pobreza energética. No voy a hablar ahora del incremento constante del precio de la electricidad, pero evidentemente está dejando unos damnificados. De todas formas, aquí sí vamos a hablar de modelo de ciudad. Vamos a hablar de modelo de ciudad precisamente ante un gobierno que presumiblemente va a decir que no a esta ayuda, el mismo gobierno que cobra de antemano el gasto de energía por calentar las casas por agua caliente sanitaria en viviendas de protección oficial, por ejemplo, en Txomin. Inorez kalean, Baskari eta afari solidarioak egiteko. Sos racismoarekin hitzarmen bat. ¿Para qué? Precisamente para vigilar y para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar. Un empleo totalmente feminizado con unas condiciones totalmente lamentables y, por tanto, es necesario implementar la marcha de este convenio. Zahar egoitzak hobetzeko. Berdintasunen atalean dagokionean. Teknika bat kontratatzeko emakumeen etxea. Y aquí nosotros no creemos en las autoenmiendas, casi o autoenmiendas sugeridas por parte del Gobierno municipal, tanto en esta como en la línea 31, que lo que hacen es quitar ellos de su presupuesto, de su borrador de presupuesto, unas partidas para que luego sean los grupos de la oposición los que realicen esas enmiendas para igualar la situación anterior. Bueno, nosotros creemos que en emakumeen etxea no hay que igualar la persona que han quitado, la media jornada que hay que quitar, sino que hay que contratar a una persona más. Eta emakumeen etxean, egoitza definitibo bat jartzeko, baita ere, zeharo beharrezkoa da ikusten dugun konpromiso hori hartzea.
Parke estaliak, honi buruz baita ere, egon gera hizketan desente udalbatzan desberdinetan. Y desde el Gobierno municipal se nos decía, cuando lleguemos al debate presupuestario se verá cuáles son las posiciones de los grupos. Bueno, pues aquí estamos viendo las posiciones de los grupos. La del Gobierno municipal con respecto a esta materia es 0, la de nuestro grupo la establece de forma clara. 980.000 zertarako. Zuberoa plazan estaltzeko, baina beste aldetik baita ere, Zuberoa plazan ja proiektu bat dagolako, eta hain zuzen ere horrexegatik inbertsio hain zehatza da, eta Antiguan proiektu bat egiteko, porque Antiguan baita ere, Antigua auzoa behar du gune estalgi bat baita ere ukitzea. Ingurumen jasangarria. Bueno, sobre esto no vale con declaraciones de meras intenciones o meras declaraciones retóricas. Erastu berdea babestea eta erastu berdea programa beharrezkoa, zeharo beharrezkoa dira. Eta hortarako jartzen dugun eta proposatzen dugun 850.000 euro. Hurrengoa da cumplir la sentencia de Belartza, de ejecución subsidiaria, que sale neutra a este Gobierno municipal y que honi buruz baita ere egon gea luze baita ere eztabaidatzen. Eta gaur ezetza emango diozue zuzenketa honi. Ezin dugu ulertu. Da epaile batek esan duna bete arazteko. Hori da, hain zuzen ere proposatzen duguna. Vuestro compromiso con la sostenibilidad, si no queréis ni cumplir una sentencia, la verdad es que queda bastante en entredicho. Realizar un estudio sobre el futuro de los aparcamientos. También difícil situación cuando acabáis de dar una licencia precisamente para construir un aparcamiento mixto precisamente en Gros. Bueno, pues la verdad es que va en contra de los criterios del Plan General. Ya saben esto de que, bueno, pues una cosa son los dichos y otra cosa son los hechos. Y desde luego aquí hay mucha diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y creación de una oficina de energía, porque efectivamente es necesario adoptar una serie de políticas en esta materia que está afectando de forma muy clara a sectores cada vez más crecientes de nuestra población. Ekialdeen eta auzokaen artean oreka. Bueno, ekialdeko distrituan kontratatzeko 2 pertsona 105.000 euro proposatzen dugun, baina hortik aparte, gila da, 31 lerroa murriztu egin dezuela, berriro jartzean, baina ez hori bakarrik, hori pentsatzen dugun, ez dela nahikoa. Intxaurbus baita ere proposatzen dugun, eta hortarako beste partida bat proposatzen dugun, eta Bidebieta kulturretxerako 600.000 euro. Hau da, ekialderako proposatzen egean 1.500 euro. 1.500.000 euro proposatzen egean ekialderako. Milioi eta 500.000 euro ekialderako. Etxebizitza. Bueno, alguno con aquello de intentar eludir responsabilidades se va hasta 1946. Bueno, pues esto es como el que pierde una cosa y la busca en otro sitio porque dice que hay más luz, pero no donde la ha perdido. Estamos hablando del presupuesto del próximo año, no estamos hablando de 1946. Habrá unos cuantos presupuestos, habrá unos cuantos gobiernos que ha habido entonces y, desde luego, la situación ahora es peor que la que había hace una serie de años y, desde luego, a lo que se pretenden una y otra vez agarrar a los 4 años para ustedes fatídicos de alcaldía de Bildu. En cualquier caso, ¿saben ustedes qué se hizo efectivamente en esa alcaldía? Pues, entre otras cosas, permitir iniciar para que no se siguiera inundando la zona de Martutene y la zona de Txomin. Porque la zona de Martutene, ¿saben en qué situación se encontraba? Se encontraba suspendida la tramitación del Plan General por ese proyecto que a ustedes tanto les obnubila, que es el tren de alta velocidad. Precisamente con la excusa del tren de alta velocidad estaba suspendido el planeamiento de Martutene. Sin el levantamiento del Plan General de Martutene nunca se habría podido poner en marcha las medidas que luego se han puesto efectivamente para evitar las inundaciones en Martutene. Pero a ustedes les obnubilaba más ese gran proyecto del tren de alta velocidad que solventar los problemas de inundabilidad que estaban teniendo los barrios de Txomin, de Martutene. Etxebizitzarako 12.416.000 euros. 74 etxebizitza Loiolako hiri lorategian. Pero ustedes dicen que tienen un convenio con el Gobierno vasco. Lo que pasa es que ya hemos visto lo que ha pasado en Txomin, que se han hecho antes las viviendas que efectivamente dejamos escrito que se tenían que hacer, las que gestionaba la entidad de vivienda, Donostia Coetxegintza, esas sí están hechas. Se han hecho antes las viviendas libres y las viviendas del Gobierno vasco se han puesto a la cola. No sabemos por qué las viviendas del Gobierno vasco son las últimas que se edifican, pero si en Ciudad Jardín de Loyola están pensando que sea el Gobierno vasco el que las edifique, nos tememos que también van a ser las últimas. Etxea bizitzeko programa, bizilagun
zabalgune gabeko etxe bizitzak izendatzeko programan implementatzeko maizterrentzako aholkularitza bulegoa, porque han aparecido los fondos buitres y es necesario hacer algo en esta medida. Lursailen erokesta babes ofizialereko etxe bizitzak eraikitzeko. Guztirak izan dira 19 milioi euro proposatu egin deguna. Eskerrik asko. Oharra bat egingo dut, zeren EH Bildu taldeak oraintxe egin duena, ez da ohikoa eta horregaitik idazkariarekin ere konsulta egin dut, hori ea posible dana da ez, eta bai batak eta bai besteak garbi ikusten dugu erreglamentuari jarraiki, ez da zuzena EH Bilduk egin duena. Nik ez deteten, duda hori geneukadako, baina oharra egiten dut. Txanda ematen danean, presidenteak hitza zinegotzi bati ematen dio. Galdetu arazten baldin badidazute, txanda ematen duten bakoitzean, zeinek hitz egingo duen da, horri eman behar baldin badiot hitza, bazuek ikusi. Hemen ez dut uste horre debili beharko ginatekeenik. Baina reglamentuaren arabera hitza bati ematen zaio. Eta beraz, ezinezkoa da txanda batean zinegotzi batek baino gehiago hitza hartzea. Hori argi utzi nahi dut, berriro errepikatu ez da din. Eta orain txanda, talde jeltzalearena izango ditzateke. Barkatu, gauzatxo bat, benetan uste genuen posible zela. Ez da inungo, araua puskatzeko inungo asmorik euki. Benetan uste genuen ala egiteko aukera. Zalantza bat izan dudanez, hori gertatu danean, ez dizueteten, utzi dizuet bukatzen, zalantza hori argitu dugun bitartean, baina, jakin daia hori horreda da, hemendik aurrera eskatuko dizuet. Danoi ez bakarrik EH Bilduri horredakorik ez egite. Eskerrik asko. Bai, talde jeltzaleak. Sí, pues voy a explicar algunas cuestiones brevemente. A la hora de intentar negociar con los tres grupos de la oposición, pues la presentación de enmiendas conjuntas o acordadas, pues nosotros inicialmente propusimos tanto al Carrequín Podemos como al Partido Popular pues unas plataformas similares en cuanto al contenido económico, al resto no, pero sí en cuanto al contenido económico. Respecto a EH Bildu, ya he comentado antes que hicimos una propuesta que entiendo que era bastante generosa. Con el Partido Popular pues hubo la posibilidad de llegar a un acuerdo relativamente rápido y sencillo, en el que pues se acordaron de manera extensa las cuestiones que ahora voy a comentar. Con el Carrequín Podemos, pues hasta última hora pues no pudimos llegar al acuerdo suficiente para que retirasen la enmienda de totalidad y así todo, pues hemos considerado de interés algunas de sus enmiendas. Con Bildu, pues como digo, no hemos llegado a un acuerdo, había discrepancias importantes que eran insoslayables por parte de ambas partes y, por lo tanto, no hemos podido hacer más que lo que vamos a hacer, que es votar dos enmiendas relacionadas con la cooperación al desarrollo a favor de las propuestas que ha hecho Bildu. El resto de las enmiendas eran o muy grandes o eran, en fin, absolutamente no posibles, según entendíamos nosotros, de aceptar y por eso no se han aceptado. Por lo tanto, hemos firmado una transaccional con el Partido Popular y con el Carrequín Podemos para, efectivamente, como se ha comentado aquí, incorporar al presupuesto de DEBUS 305.000 euros al objeto de mantener las frecuencias que anteriormente tenía y el recorrido que antes tenía, que, como sabéis, derivado del cambio de la velocidad en las ciudades de 50 a 30, pues genera una serie de problemáticas que entendemos que con esto se va a solventar. Con el Partido Popular hemos firmado enmiendas transaccionadas de 25.000 euros para incrementar el programa Oporretan Euskaraz, 120.000 euros para la sociedad de fomento para que realice un plan de estímulo para el pequeño comercio, 14.500 euros para instalar papeleras de reciclaje en Txominenea, incrementar 100.000 euros la partida para mejorar parques y jardines, 14.500 euros de subvención tanto a Bizibide, a Space como a Pausoca, que habían propuesto en sus enmiendas, incremento de 195.000 euros en diferentes partidas relacionadas con el personal de la Guardia Municipal para mejorar la presencia en la calle en aquellos lugares en los que sea necesario, incremento también de 21.000 euros en la partida destinada a realizar un proyecto de pabellón multiusos en el Atano III y en el José Angasca, 20.000 euros para realizar el anteproyecto de construcción de aparcamientos disuasorios, algo tan necesario, incremento de 101.000 euros en la partida destinada a la accesibilidad de edificios, 26.000 euros para realizar el anteproyecto para potenciar, en su caso, el anfiteatro de Oriamendi,
142.000 euros para colocar semáforos sonoros, incrementar en 41.000 euros la partida destinada a colocar una marquesina de bus en la calle Estella Lizarra, incrementar 101.000 euros la partida destinada a la renovación de maquinaria en los polideportivos del Patronato Municipal de Deportes, Donostia-Quirola, 16.000 euros para mejorar la iluminación del Parque de Pagoeta y otros tantos para la iluminación del Parque de Zorroga, alrededor de 950.000 euros. Con el Elkarrekin Podemos hemos llegado a unas transaccionales en relación con el incrementar 23.000 euros en partidas relacionadas con Donostia-Lagunkoia para realizar proyectos y actividades con el objetivo de mejorar la amigabilidad de nuestra ciudad y la calidad de vida de nuestras personas mayores. Incrementamos en 5.000 euros, según el acuerdo, la partida destinada al programa contra las adicciones de la juventud, especialmente enfocando a las casas de apuestas y a las adicciones y a las adicciones por las nuevas tecnologías. 10.500 euros para realizar una campaña contra la discriminación LGTBIQ+ y el bullying. Incrementar en 23.800 euros la partida destinada a los programas de prevención contra la violencia machista y de género y el incremento de 48.000 euros a las partidas destinadas a reforzar el Departamento de Igualdad. Quiero aprovechar estos 5 minutos que me quedan para comentar dos cuestiones que son un poco de tipología de algunas de las que se proponen por parte de la oposición. Una de ellas es una mal denominada enmienda sin contenido económico, que es una que viene a decir que remunicipalicemos, en fin, que publifiquemos, llamémoslo como queramos, los parkings públicos. Claro, eso parece que es algo que no tiene ninguna importancia, porque bueno, es firmar un decreto o algo así, no sé, hacer un trámite más o menos largo, pero claro, ¿tiene eso consecuencias económicas? Claro que tiene consecuencias económicas. Y voy a poner de manifiesto cuánto dinero ha recibido el Ayuntamiento de las concesiones de parkings públicos de los cercanos que hay aquí, no de todos de los cercanos que hay aquí, que como sabéis algunos de ellos vencieron no hace muchos años y se prorrogaron, otros se ampliaron. Claro, el Gobierno municipal, bueno, el Ayuntamiento mejor dicho, el presupuesto municipal ha recibido alrededor de 30 millones por Oquendo, 11 millones por Concha, 9 millones por Cataluña, casi 50 millones de euros. Claro, con eso hemos podido financiar pues, necesidades de los donostiarras. Si no hubiésemos hecho eso, no hubiésemos tenido 50 millones de euros, no hubiésemos hecho algunas inversiones o no hubiésemos acometido algunos gastos corrientes. Por lo tanto, claro, cualquier decisión tiene sus consecuencias y, desde luego, que esta tiene contenido económico es obvio. Otra que voy a comentar, solo voy a comentar dos, tampoco quiero conseguir mucho tiempo, es una que, claro, que tú creas expectativas, ¿no? Dices cosas que todo el mundo lee en la prensa o cree leer o cree interpretar. Y, claro, cuando se proponen cosas hay que llegar a un análisis, pues, digamos, un poco detallado de sus consecuencias. Y está relacionada con la creación de la Oficina de la Energía. En su momento, en septiembre, EH Bildu propuso en comisión una interpelación para la creación de una empresa comercializadora municipal. Claro, todo el mundo dice, hombre, si se crea una empresa comercializadora municipal, pues cada uno de nosotros pagaremos menos la electricidad, ¿verdad? Claro, yo es lo que me pregunté a mí mismo. Dijo, Jaime, a ver si tú, en fin, tienes una idea preconcebida y ¿esto cómo sucedería si tuviésemos una empresa municipal? Y cogí yo, sencillamente, mi recibo de septiembre, este es mi recibo de septiembre, en el que yo he pagado en electricidad sin IVA 54,71. Y dije yo, joder, hay una empresa comercializadora municipal muy famosa que se llama Barcelona Energía, que todos conocéis, que ha creado o que creó el Ayuntamiento de Barcelona y que, por cierto, está destinado a 3 millones y pico de ciudadanos. Pero dicho sea, independientemente de esto, y dije yo, joder, hay un simulador que podéis hacer. Cogéis cualquiera de vuestros recibos de electricidad y hay un simulador que os diría cuánto hubieseis pagado o cuánto pagaríais si fueseis ciudadanos de Barcelona y estuvieseis en esta empresa comercializadora que, como digo, es pública. ¿Sabéis cuánto me tocaba pagar? 58,24. Es decir, 6 o 7 euros más que los que... Perdón, 6 o 7 no, 3 o 4 euros más que los que he pagado a mi empresa, que obviamente no es pública, sino privada. Entonces, esto quiere decir que tú a veces lanzas ideas que sí, que teóricamente a lo mejor incluso están muy bien, pero cuando llegas a la realidad, que es esta, quiere decir que si hubiésemos creado una empresa pública de comercializadora de electricidad similar a la de Barcelona, pues a Jaime y a todos los ciudadanos donostiarras nos hubiese costado más nuestra electricidad y no lo contrario, que es lo que se cree o que lo que se pretende argumentar. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, den txanda hau amaituta, bigarren txanda bat irekiko dugu, 10 minutuz, txikitik handira, eta beraz, Elkarrekin Donostiak dauka hitza. Bai, eskerrik asko, bueno,
voy a hacer repaso a varias cosas que se han comentado. Por una parte, pues desde luego, forma parte de, además, bueno, yo en concreto, además, como sexóloga y educadora de los sexos, la educación en valores, pues todo lo que tiene que ver con la diversidad y también con la protección y la promoción de la visibilidad de las mujeres y contra la violencia hacia nosotras, pues desde luego creo que tenemos que dar un impulso decidido ahí y, bueno, pues desde luego me alegro de que hayamos podido acordar y encontrarnos en estas cuestiones, bueno, pues porque consideramos que son fundamentales. Otro motivo de acuerdo y de alegría, desde luego, aunque parezca insuficiente, y desde luego empujaremos por tener a otra persona más en el departamento, un departamento pues tan fundamental como el de igualdad, sí es la recuperación de la mujer, de la persona que hacía la atención, porque pensamos que la recepción en la Casa de las Mujeres es fundamental y, desde luego, nos parecía pues una pérdida que la hemos conseguido reparar, el que no haya esa atención y el que el resto del departamento estuviera sobrecargado, ¿no? Una que no he mencionado, pues que nosotras sí metimos un impulso decidido para que el presupuesto municipal en materia de cooperación alcanzase el famoso 0,7%, porque desde luego nos parece que es el mínimo que tiene que tener. Y bueno, y este año, o en los presupuestos del año que viene, pues no lo va a tener, se va a quedar en un 0,53%. En todo caso, bueno, aunque sea poquito, nos alegra que suba. Y luego sí voy a hacer mención a cuestiones pues que el Gobierno ha mencionado que no va a aceptar, como la reducción de las partidas destinadas a limpieza y a residuos. En realidad, no es porque no queramos que la ciudad no esté ni limpia ni recogida. Desde luego que es porque consideramos que esos servicios en concreto, que han demostrado ser esenciales en pandemia, deberían de estar gestionados públicamente y no a través de subcontratas, que además, como no tenemos un observatorio tampoco de contratación ni del empleo que se está generando, pues sabemos en qué condiciones están empleando a sus trabajadores. Con respecto a la Copa de Oro, pues mira, aquí el razonamiento ha sido bastante fácil. Desde luego que estamos a favor del impulso que puede haber en ese sector de actividad, pero consideramos que la actividad de la hípica recibe, en comparación con otros deportes, con otras actividades, muchísimo más dinero y era una cuestión de ajustarlo para que no haya un agravio comparativo. Por último, pues concluir subrayando que esta vez nos han dado los miembros para un acuerdo, pero vamos a seguir en la línea de ser propositivas y de hacer una oposición constructiva y queremos aprovechar las oportunidades que tengamos de ser útiles. El Gobierno municipal, como es lógico, va a presentar siempre unas cuentas que recogen su modelo de ciudad, un modelo que no es el nuestro, pero a pesar de eso no rehusamos el debate ni perderemos la oportunidad de aportar las propuestas que llevamos tiempo trabajando y defendiendo. En el ejercicio de nuestra responsabilidad ponemos por delante y ante todo los intereses de las y de los donostiarras y así es como esperamos seguir trabajando. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde Popularraren txanda orain. Sí, eskerrik asko, que te jana. Señor Macaya, 50 euros, ya me dirá cómo hace para pagar esa factura de la luz, ¿eh? Luego me cuenta el secreto, porque desgraciadamente a mí me toca pagar mucho más. Bueno, la Barcelona de Colau, estaremos de acuerdo, es un desastre, se mire por donde se mire. El problema es que San Sebastián da cada vez más pasos hacia ese modelo, el último en materia de movilidad. Espero no encontrar una agencia de la energía donostiarra, señor Macaya, cuando usted se vaya, porque de ser así yo le voy a buscar y lo traigo de vuelta, aunque sea en las listas del Partido Popular. No es una amenaza, es una oportunidad. Bueno, yo le he dicho que yo iba a hacer una relación de las enmiendas que hemos transaccionado, pero bueno, como en su intervención
se ha ocupado usted de hacerlas, no creo que sea necesario, sería en cualquier caso redundante. Bueno, como le he dicho antes, estamos satisfechos, relativamente satisfechos de las enmiendas que hemos transaccionado con ustedes. Y bueno, pues aprovechar estos últimos minutos para darle las gracias por estos años al frente de la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento. Hemos tenido una relación muy buena, muy sana. Estoy pues contento de haberle conocido y le deseo los mejores aciertos en el lugar al que va, que será para el bien también de todos. Así que eskerrik asko y seguimos en contacto, señor Macaya. Eskerrik asko zuri. Talde sozialistak ez du txandarik erabiliko, Bildu taldeak bai. Bai, pues yo la verdad es que me he dado por sorprendido cuando le escuchaba al amigo Jaime, que hablaba efectivamente de pues esa comparativa que les gusta hacer tanto, y en este caso con la Oficina de Energía de Barcelona. Y a mí me hubiera gustado que hubiera hecho la misma comparación con los resultados de las cuentas de beneficios de los parkings, ¿no? Porque tal y como parece, pues deben ser una especie de ONG, que todos los parkings de nuestra ciudad deben perder dinero, ninguno de ellos debe ganar y, por tanto, que el ayuntamiento llevara los parkings debía ser, pues algo, una de dos, o está considerando que no es capaz o que no está capacitado este gobierno municipal para, de alguna forma, gestionar los propios parkings, o allá donde hay empresas privadas que están obteniendo pingües beneficios precisamente con la explotación de parkings, nos llama la atención que no haya hecho esa comparativa, que sí ha recurrido con la Oficina de Energía, pero que no ha hecho aquí. Y además, en lo que se refiere a la Oficina de Energía, pues mire, pues entre otras cosas ha comparado el precio, pero podía comparar otras cosas. Podía comparar efectivamente, pues dentro de esa política tarifaria, el hecho de que la oficina sea municipal, qué facultades les da precisamente a la hora de establecer de alguna forma tarifas distintas a las personas que menos capacidad económica tienen. Y quizás esto sí sea un elemento importante que haga necesario precisamente la creación de esta oficina. Ya entiendo que para el que no tiene esas necesidades económicas, pues seguramente ese tipo de cuestiones pues no le resultará interesante desde ese punto de vista, pero desde un punto de vista de solidaridad, de empatía con el que menos tiene, seguro que lo es. Y, evidentemente, las enmiendas en contenido económico son enmiendas en contenido económico porque no tiene una partida concreta en ese momento, porque lo que está marcando es pues determinadas circunstancias o determinadas líneas políticas que se considera necesario atender hacia las mismas. Por supuesto que no significa que el desarrollo efectivo de las mismas no tenga ninguna incidencia económica, evidentemente no es así, pero no lo tiene con arreglo al presupuesto del que se está. Esto, en el fondo, se está estableciendo para un presupuesto del próximo ejercicio y para ese ejercicio no tendría ningún efecto económico. Y hoy, pues como suele pasar con los debates presupuestarios, vamos a ver a qué se dice sí y a qué se dice no. ¿Quién dice sí y quién dice no? Y, evidentemente, aquí hay dos modelos, al menos dos modelos de ver la ciudad. Y frente a este modelo de ciudad, pues va a haber, pues de alguna forma, cada uno de ellos o cada uno de nosotros se va a retratar a qué estamos diciendo que sí y a qué estamos diciendo que no. Y cuántas veces estamos diciendo que sí y cuántas veces estamos diciendo que no. Porque hoy vamos a ver que es un gobierno mayoritariamente del no, y va a decir no a los parques cubiertos. Va a decir que no a la definitiva, pues a la decisión para fijar efectivamente la Mekumen Etxea, la ubicación y el compromiso sobre la Mekumen Etxea. Va a decir que no tanto al programa como a proteger el anillo verde. Va a decir que no a cumplir una sentencia con respecto a la retirada de Belartza. Va a decir que no a la Oficina de Energía. Va a decir que no a contratar a 2 personas para el distrito de Iquialde. Va a decir que no al autobús de Inchaurbus. Va a decir que no a la Casa de Cultura de Bidebieta. Reivindicación, pues que si ustedes van al barrio, pues es más que evidente, al igual que lo es el tema del Inchaurbus. Va a decir que no precisamente a un compromiso en materia de vivienda de protección oficial para crear el programa Bizilagune Gabeko Etxebizitzak Izendatzeko. Va a decir que no a la creación de la oficina de asesoramiento a los inquilinos en una ciudad, efectivamente, donde la aparición de los fondos buitres y donde
no a la aplicación de la Ley de Vivienda está sufriendo lo que se está sufriendo con respecto a esa materia. A decir que no a la partida para compra de terrenos para construcción de vivienda de protección oficial y al refuerzo de un montón de enmiendas en el ámbito social. A eso es lo que va a decir que no hoy el Gobierno municipal. Eskerrik asko, Burutaran jauna, eta azken txanda, talde jeltzaleak. Sí, yo voy a ser muy breve. Bueno, Borja, te agradezco el regalo, el ofrecimiento que me haces. Es un poco envenenado, la verdad, de decirlo, pero bueno, en fin, te tengo que dar calabazas, lo siento. Bueno, en todo caso, efectivamente, con el tema de los parkings, claro, si nosotros municipalizáramos los parkings, pues tendríamos que poner, como mínimo, voy a dar una cifra, 100 millones de euros. Esto quiere decir que durante 2 años, 2 años y medio, 3 años, no podríamos hacer nada más que eso. Y la verdad, yo no le veo mayor interés teniendo en cuenta esta circunstancia. Claro, si fuese a beneficio de inventario, pues claro que sí que nos interesaba, pero no pagando 100 o 120 millones de euros. Para que los que menos tienen reciban ayudas en relación con la pobreza, la llamada pobreza energética, no hace falta crear una compañía especial municipal a través de los fondos de emergencia social. De hecho, ya se está haciendo. O sea, la prueba evidente de que se puede hacer es que se está haciendo. Quiero terminar agradeciendo, vamos, ahora que le veo a Yolanda y a Sayoa, que están ahí delante nuestro, aguantándonos toda esta mañana. A mí, que no ha podido venir por cuestiones sanitarias, pero os quiero agradecer. En fin, todos los años os he puesto muchísima presión, bueno, a vosotros y a mí mismo, y en fin, entre todos nos hemos puesto para lograr poder gestionar los presupuestos de manera tan solvente como siempre habéis hecho, y os lo quiero volver a agradecer hoy también, en relación pues con la despedida que me ha hecho el bueno de Borja, y estoy seguro que también el resto compartís seguramente la misma apreciación. Pues yo también he tenido una relación, en fin, muy cordial con todos vosotros. Yo lo dije en la comisión, lo vuelvo a decir aquí. Me voy con la gran satisfacción de que estoy seguro que entre la corporación dejo muchos más amigos que enemigos, y eso creo que en sí mismo es un valor. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eztabaida amaituta, bozketara pasatuko gera. Espero ondo egitea, horretarako joango gera astiro, eta ikusten badi maizute momenturen batean zalantzaren badagoela, edo hanka sartzen ari naizela, arazori gabe esaidazu mesedez. Orduan, lehenengo, edukin ekonomikorik ez dauzkaten zuzenketak bozkatu beharko genituzke, eta hor, hasiko ginateke Elkarrekin Donostiak aurkeztu dituen zuzenketekin. Eta hor, markatuta daukazute, uste danak papel berdina daukagu da eskuartean 8. Zuzenketa. Hori beraz lehenengoa. Zuzenketa horren aldeko botoak, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, Sozialistak Jeltzaleak Talde Popularra, abstentzioak, EH Bildu, ez da onartzen. Hurrengoa izango ditzateke 7. zuzenketa, horren aldeko botuak, Elkarrekin Donostia eta Talde Popularra, kontrakoak, Sozialistak Jeltzaleak, abstentzioak, EH Bildu, ez da onartzen. Hurrengoa talde bat izango ditzateke, zuzenketa talde bat, 2tik 6 dijoana eta 9tik 12. Bai, garbi dago, ez da? Horien aldeko botuak, Elkarrekin Donostia EH Bildu, kontrakoak, beste 3 taldeak ez dira onartzen. Orain Talde Popularrak aurkeztu dituen edukin ekonomikorik gabeko zuzenketak bozkatuko ditugu, banan. Lehenengo zuzenketari aldeko botuak, Talde Popularrak Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, Sozialistak Jeltzaleak, abstentzioak, EH Bildu, ez da onartzen. 2. zuzenketari aldeko botuak, Talde Popularrak, kontrakoak, EH Bildu ezik, eta abstentzioak, EH Bildu. Abstentzioa ez da onartzen. Eta 3. zuzenketari aldeko botuak, Talde Popularrak, kontrakoak, gainontzeko guztiak, beraz, hau ere ez da onartzen. Orain EH Bildu taldeak aurkeztutako edukin ekonomikorik gabeko zuzenketak bozkatuko ditugu, eta lehen zuzenketa izango da 10. Honen aldeko botuak,
EH Bildu, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, Sozialista Jeltzaleak, abstentzioak, talde popularrak, ez da onartzen. Eta orain talde bat bozkatuko dugu, 2tik 6 dijoana eta 11. Horien aldeko botoak, EH Bildu, kontrakoak, Sozialista Jeltzaleak, popularrak, abstentzioak, Elkarrekin Donostia, ez da onartzen. Eta orain beste multzo bat, 7 eta 12. Aldeko botoak, EH Bildu, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, beste 3 taldeak, ez dira onartzen. Eta orain 8. eta 9. bozkatuko genituzke. Horien aldeko botoak, Elkarrekin Donostia, talde popularra, EH Bildu, kontrakoak, beste 2 taldeak, hauek ere, ez dira onartzen. Orain pasako gera beste multzo batetara. Hain zuzen ere, talde guztientzako finantzaketa dakarten diru-sarreren zuzenketa partzialen bozketara. Ados? Hemen, lehenik eta behin, EH Bildu taldearen diru-sarrera korronte igotzeko eta handitzeko zuzenketak dauzkagu. Eta bloke batean bozkatuko ditugu 13tik 19 dijoazten guztiak. Ados? Horien aldeko botoak, EH Bildu, Elkarrekin Donostia, kontrakoak, beste 3 taldeak, ez dira onartzen. Eta orain, bozkatuko genuke EH Bildu taldearen kapital sarrera igotzeko edo handitzeko botatuko ditugu zuzenketak 2022ko ekitaldirako. Eta hor daukagu bloke bat, 62. eta 63. direnak, zuzenketa horien aldeko botoak, EH Bildu, Elkarrekin Donostia, kontrakoak, beste 3 taldeak, ez dira onartzen. Eta orain, pasatuko gera erdibideko zuzenketak bozkatzera. Ados? Eta erdibidekoetan lehenengo bozkatuko genituzke EAJ-PNV, Alderdi Sozialista eta Elkarrekin Donostiaren artean sinatutakoak. Ezta? Hala esan diaten eri, Badakit gidoian ez dago eda horre da, peino idazkaretzatik aldatzeko esan diate. Hemos cambiado el orden que tenéis en el guión. Desde Secretaría se me ha indicado que lo correcto es hacerlo así. Y que primero tenemos que votar las enmiendas transaccionales con Elkarrekin Donostia. Bai? Eta hor daukagun 9 zuzenketa dira, 22 eta 22-etik 30-era, erdibidekoak. Horien aldeko botoak, bai. Banan. Bai, barkatu, egia da, talde popularrarenak ikusten dituen, bai. 4 bloke dauzkagu, barkatu, ni konfunditu egin naiz. Lehen blokean izango genituzke, erdibideko 22, 26, 27, 28 eta 29. Ondo dago? Bai. Orduan, horiek bozkatuko ditugu orain. Erdibideko hauen aldeko botuak, Elkarrekin Donostia, EH Bildu, Sozialista Jeltzaleak. Kontrakoak, talde popularra. Hau onartzen da. Hurrengoa bakarrik 23. izango ditzateke. 23. aldeko botuak, EH Bildu ezik, kontrakoak, EH Bildu. Onartzen da. Orain, 24. eta 25. bozkatuko genituzke. Horien aldeko botuak, EH Bildu ezik, kontrakoak, abstentzioak, EH Bildu, onartzen dira, eta 30. Horren aldeko botuak, Elkarrekin, Sozialistak eta Jeltzaleak, kontrakoak, talde popularra, abstentzioak, EH Bildu. Beraz, hauek onartuak gelditu dira. Hurrengoak izango dirateke Eusko Alderdi Jeltzalearen, Alderdi Sozialistaren eta talde popularraren eta Elkarrekin Donostiarekin hitzartutakoak edo adostutakoak.
Eta hemen bloke bakarra daukagu. 31. eta 32. zuzenketak dirateke. Orduan, bi zuzenketa hauen aldeko botuak, hau batez. Eta orain, azken blokea izango ditzateke talde popularrarekin lortutako zuzenketen bozketa, eta hemen bloke asko dauzkagu. Lehen bozketa batean, bozkatuko ditugu. Lehenengoa, 2., 8. eta 17. Ados? Orduan, horien aldeko botoak, hau batez. Urrengo bloke batean, izango genituzke, 3., 6. eta 7. Horien aldeko botoak, Elkarrekin Donostia ezik. Kontrakoak, abstentzioak, Elkarrekin Donostiak, abstentzio. Onartzen dira. Orain, 4. eta 14. Horien aldeko botoak, EH Bildu ezik, kontrakoak, abstentzioak, EH Bildu. Orain bozkatuko genituzke 5. eta 19. Horien aldeko botoak, talde popularra jeltzaleak sozialistak, kontrakoak, EH Bildu, abstentzioak, Elkarrekin Donostia. Onartzen dira. Urrengoa, 9., 10., 11. eta 12. Horien aldeko botoak, talde popularra jeltzaleak sozialistak, kontrakoak, EH Bildu, Elkarrekin Donostia. Orain 13. bakarrik, aldeko botoak, talde popularra sozialistak jeltzaleak, kontrakoak, Elkarrekin Donostia, abstentzioak, EH Bildu, onartzen da. Urrengoa 15., 16. eta 18. Horien aldeko botoak, popularrak sozialistak jeltzaleak, kontrakoak, abstentzioak, EH Bildu, Elkarrekin Donostia. Eta azkenik, 20. eta 21. Horien aldeko botoak, popularra sozialistak jeltzaleak, EH Bildu, kontrakoak, Elkarrekin Donostia. Onartzen dira. Beraz, erdibidekoak, ja, bozkatu ditugu. Eta orain, joan beharko ginateke, eduki ekonomikoko gainerako zuzenketa partzialen bozketa egitera, taldeka. A ver. Hau, baina. Orduan, lehenengo izango genituzke Elkarrekin Donostiak aurkeztutakoak eta udalari dagozkionak gastu arrunta murrizteko edo kentzeko direnak. Eta hor bloke bat daukagu, 14., 19., 20. eta 23. direnak, eta kuadroetan laranja kolorez dauzkazutenak dira. Orduan, horien aldeko botuak, Elkarrekin Donostia, kontrakoak, sozialistak jeltzaleak, talde popularra, abstentzioak, EH Bildu. Ez dira onartzen. Urrengo blokea izango ditzateke morez daukaguna, 15. 18. eta gero 21. eta 22. Horien aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, beste talde guztiak, ez dira onartzen. Oraingoaz, 2022ko ekitaldiko kapital gastua murrizteko edo kentzeko zuzenketetara, eta lehen bloke batean izango genduke 111, 115, 116, 118, 119 eta 122. Ados? Horien aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, sozialistak jeltzaleak, popularrak, abstentzioak, EH Bildu, ez dira onartzen. Eta urrengo blokea izango ditzateke 112, 113, 114, 117 eta 121. Horien aldeko botuak, Elkarrekin. Barkatu, eske estetik. Bai ezko? Hasi ingo naiz berriro. Aldeko botuak, Elkarrekin Donostia, kontrakoak, gainontzeko talde guztiak. Eta
orain geldituko ditzaiguke 120. Zuzenketa. Horren aldeko botoak, Elkarrekin Donostia EH Bildu, kontrakoak, gainontzeko guztiak. Eta orain pasatuko ginateke 2023ko ekitaldiko kapital gastua murrizteko edo kentzeko zuzenketetara. Ados? Eta hor, eukiko genduke lehen bloke batean, 158. Markatu. Página 13 de la sábana. Bai, zati beste guztia, finantzaketarik ez dagoenez, erori. Eta orain, 13. orrialdean, daukagu gorri, marroi ez, 158. Ordan, horren aldeko botuak, Elkarrekin Donostia EH Bildu, kontrakoak, beste hiru taldeak, ez da onartzen. Urrengoa izango ditzateke 2023ko ekitaldiko kapital gastuak gehitzeko edo gaineratzeko zuzenketak, eta hor daukagu 150. Zuzenketa. Horren aldeko botuak, Elkarrekin Donostia, kontrakoak, Sozialistak Jeltzaleak Popularrak, abstentzioak, EH Bildu, eta orain daukagu 151. Zuzenketa. Horren aldeko botoak, Elkarrekin Donostia talde Popularra, kontrakoak, Sozialistak Jeltzaleak, abstentzioak, EH Bildu, ez da onartzen. Oraingoaz, talde Popularraren eduki ekonomikoa duten zuzenketen bozketara. Ados? Eta hor, lehen bloke batean, izango genituzke 51. 209. 271. eta 254. Laranjas dauzkazutenak. Ados? Horien aldeko botuak, talde Popularrak, kontrakoak, Sozialista Jeltzaleak, abstentzioak, EH Bildu, Elkarrekin Donostia. Urrengoan, bi zuzenketa daude, morez dauzkazutenak, 314. eta 381. Horien aldeko botuak, talde Popularrak, kontrakoak, Sozialista Jeltzaleak, Elkarrekin Donostia, abstentzioak, EH Bildu, ez dira onartzen. Eta 3. blokea, hau luzeena, urdinez dauden guztiak, esango ditut, dautik 40, 42tik 75, 78tik 108, 110tik 115, 126tik 260, 262tik 263, 280, 281, 305tik 307, 309tik 311, 315tik 318, 383, 303tik 318, 320tik 326, 328tik 340, 342tik 346, 348tik 353 eta azkenik 355. Ondo esanak uste daude da, urdinez daudenak. Horien aldeko botuak, talde Popularrak, kontrakoak, Sozialista Jeltzaleak, EH Bilduk, abstentzioak, Elkarrekin Donostia, ez dira onartzen. Eta 2. bloke batean, baita ere talde Popularraren zuzenketak direnak, eta hauek berdez ditugu, 76. 77. 116tik 125, 279tik 289, 289tik 310, 308, 312, 313, 319tik 390, 392, 394tik 319, 301, 302, 319, 327, 341 eta 347. Ondo esanak badima daude, bozkatu egingo ditugu, aldeko botuak,
talde popularrak, kontrakoak, beste talde guztiak, ez dira onartzen beraz. Eta ondorioz, pasatuko ginetekeia da, beste guztia erori egiten dadako talde popularraren kasuan, ez daudako finantzaketarik, EH Bilduren zuzenketetara. Eta hemen, dauzkagu denengo, gastu arrunta murrizteko edo kentzeko zuzenketak direnak, eta hor, bozkatuko dugu, 29. Horren aldeko botuak, EH Bildu Elkarrekin Donostia, kontrakoak, sozialista jeltzaleak, abstentzioak, talde popularra, ez da onartzen. Orain, 30. eta 33. bozkatuko ditugu. Bai. ¿Les importaría votar la 30 y la 33 por separado? No, si me lo pides, tengo que hacerlo así. O sea, que no hay ningún problema. ¿Cuáles, perdona, cuáles? A 30 y a 33. Y la 33. 30 y la? Y la 33. Bai, no hay ningún problema. Sí. Vale. Bueno, orduan, 30. bozkatuko dugu denengo. Ados? Enmienda 30, horren aldeko botuak. Talde popularra ezi, kontrakoak, abstentzioak, talde popularraren abstentzioa, onartzen da. Eta orain 33. Aldeko botuak, aurreko berdina, kontrakoak, talde popularra kontra, onartzen da. Hurrengoa 26. zuzenketa izango ditzateke, horren aldeko botuak, EH Bildu, kontrakoak, sozialista jeltzaleak talde popularrak, abstentzioak, Elkarrekin Donostia. Eta orain, bloke bat daukagu, 23. 23. barkatu, 27, 28, 32 eta 34. 39. Horien aldeko botoak, Elkarrekin Donostia EH Bildu, kontrakoak, beste hiru taldeak, ez dira onartzen. Eta hurrengo blokea izango ditzateke horiz daukaguna, 24., 25. eta 31. Horien aldeko botoak, talde popularra Elkarrekin Donostia EH Bildu, kontrakoak, beste bi taldeak, ez dira onartzen. Eta orain bozkatuko dugu 74. Horren aldeko botoak, EH Bilduk, kontrakoak, sozialista jeltzaleak popularrak, abstentzioak, Elkarrekin Donostia. Ez da onartzen beraz. Eta gero dauzkagu, 75. 70. dikoaztenak urdinez. Horien aldeko botuak, Elkarrekin Donostia EH Bildu, kontrakoak, beste hiru taldeak, ez dira onartzen. Eta orain bozkatuko ditugu, orain pasatuko degea, urrengo blokera, izango ditzateke da 2023ko ekitaldiko kapital, ez? Onartu da financiación de EH Bildu eta orain daude bi partida behintzat, bozkatu behar direnak de gasto. Bai. Badakit daude 45. eta 46. Baina ez dago. 36 horri alden. Bai, ez, horri aldeakin bai, baina gidoiakin ez dakit, bueno. Bai, badakit, baina gidoian urrenkeran... Gidoian ez dago. Ez, bai. Ez, akatz bat zeon. Bale. Akatza ez. Bale, bai. Zer egingo dugu, batera bozkat, el Grupo Popular, da igual votar a la vez, los tengo agrupados, 45 y 46. Bai? Batera, bale. Batera bozkatuko ditugu, beraz aldeko botuak, hau batez, onartzen dira, eta nik dakida da honekin, amaitu da. La última, 39, creo que dicen. No, a favor. Hemos descolocado aquí al personal. ¿Cuál? 39. No, la 72. Esta.
Vale, barkatu, Bai, 82, bai, hori da. Bai, hemen dago. Oain bozkatuko ditugu, 2023ko ekitaldiko kapital gastua murrizteko edo kentzeko zuzenketak EH Bildurenak. Bai. Lehenengo daukagu 82. zuzenketa, horren aldeko botuak, EH Bildu, kontrakoak, sozialistak, jeltzaleak, popularrak, abstentzioak, Elkarrekin Donostia, ez da onartzen. Bigarren bloke batean, 83-garrenetik 85-garrenera dauzkagu, horien aldeko botuak, Elkarrekin Donostia EH Bildu, kontrakoak, beste 3 taldeak, ez dira onartzen. Eta azken blokea izango ditzateke 86-garrenetik 88-garrenera, dijoak iguna. 3 horien aldeko botuak, Elkarrekin Donostia EH Bildu, kontrakoak, gainontzeko talde guztiak. Beraz, hauek ere ez dira onartzen, eta orain okerrez padimanago, bai, bozketak amaitu direla. Ez dut entzun edo ez dikusi, igual despistatu naiz, baina 79, 80 eta 81 ez dira bozkatu, ez da? Eta ez dira bozkatu behar, ez da? Hemen daude, 3 de aumento de capital. Bai, 79, 80 eta 81, niri adierazi zaidanez, ez dira bozkatzen finantzaketa zuzenari buruzko irizpide artekariari dagokiona dalako. Bai, ipatu behar zan, ez da bozkatzen, hemen daude. Entonces, no se someten a votación porque precisamente la correcta financiación corresponde a la intervención. Entonces, no se pueden someter a... Si quiere hacer alguna aclaración... Corresponden a ingresos de capital de ejercicios futuros. Entonces, el presupuesto se compone de presupuestos corrientes, pero en gastos se permite que haya gastos de ejercicios futuros porque hay gastos plurianuales. Lo que no hay son ingresos plurianuales. Entonces, el Grupo Bildu ha hecho lo mismo que ha hecho el Gobierno y en ese sentido está bien, porque ha equilibrado sus enmiendas de gasto de capital para ejercicios futuros. Lo que pasa es que lo mismo que las municipales no se votan, sino simplemente constan de cómo se van a financiar los gastos de capital, ya hace años que comunicamos al Grupo Bildu esta situación y normalmente no se suelen votar. Es indiferente que se voten o no porque no tienen consecuencias, porque los ingresos de capital de ejercicios futuros ni se contabilizan, hay que volverlos a repetir el año que viene, etcétera. A ver, surge otra duda. Se han aprobado unas enmiendas que suponen más financiación de EH Bildu y se han sometido a votación 2 de aumento de gasto. Esas 2 de aumento de gasto que se han sometido a votación no consumen la totalidad de la financiación. Entonces, un poco me cuadra. Yo creo que hay... Entonces, o bien, lo que habría que hacer sería ir votando una a una de las que quedan de EH Bildu. Y si no, entender que no se votan y se queda con superávit. Son 15.200 de superávit. Bai, ¿no? Y creo que es más práctico que someta a votación las 72. Pregunto, se aprobará con superávit. Sí, lo que no puede aprobarse es el presupuesto con déficit. Si puede aprobarse con superávit, en este caso se aprobaría con un superávit de 15.744, que es correcto. Ya, lo que se está planteando es otra cosa. Bildu tiene derecho a plantear enmiendas de aumento de gasto corriente, que se le pueden aprobar o no, porque él ha conseguido financiación para gasto corriente, para aumentar el gasto corriente. Entonces, lo lógico sería votar hasta que esa cantidad se agotase. Lo que ocurre es que solamente hay 2 enmiendas de importe menor o igual a 15.744 y esas son las que se deberían de votar. Son, efectivamente, la 50 y la 72. Entonces, esas las vamos a votar, que son las que cuadran, por si pudiera salir que se aprueba alguna de ellas. Vale. Orduan, bozkatuko ditugu, esan dudan bezala, EH Bilduren 50garrena gastu korrontea igotzen duena eta daukagun diruarekin ordaindua izango ditzatekena,
garbi esateagatik. Horren aldeko botuak, EH Bildu Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, beste hiru taldeak, ez da onartzen, eta hurrengoa izango ditzateke EH Bildurena kapital gastua igotzen duena, eta baita ere daukagun diruarekin ordaindua izango ditzatekena, 72garrena. Horren aldeko botuak, Elkarrekin Donostia EH Bildu, kontrakoak, beste hiru taldeak, ez da onartzen, ez dago beste partidaria diru horrekin ordaindua izango ditzatekena, eta beraz, aurrekontua onartu dugu, superabeit horrekin. Ez? Bueno, eskerrik asko. Eta orain pasatuko gera eguneko gai zerrendako hurrengo puntura. Gai zerrendako 8. puntua. Alkatetzaren proposamena, Silva Muñoz ministro frankistari hiriaren urrezko domina kentzeari buruzkoa. Falta omen da un bloque de aumento de gasto corriente en función de financiación que está antes de lo que había votado, que son la 40 a la 44 de EH Bildu. Falta por votar. Falta por votar. Página del cuadro 36. 36. Son las que están antes del bloque rojo, 40 a 44. 40 a 44, vale. Horiek bozkatuko ditugu, EH Bilduren zuzenketak, gastu korrontea igotzekoak, 40-tik 42 bitartekoak, vale? Horien aldeko botoak, Elkarrekin Donostia EH Bildu, kontrakoak, beste hiru taldeak, ez dira onartzen. Orain bai, amaitu ditugu da bozketak, eskerrik asko, eta esan bezala hurrengo puntura pasatuko gineateke. Gai zerrendako 8. puntua. Alkatetzaren proposamena, Silva Muñoz ministro frankistari hiriaren urrezko domina kentzeari buruzkoa. Eta akordio proposamena da, Federico Silva Muñoz ministro frankistari 1989ko abuztuaren 29ko osoko bilkuran emandako hiriaren urrezko domina ezeztatzea. Asunto número 8. Propuesta de alcaldía relativa a la retirada de la medalla de oro de la ciudad al ministro franquista Silva Muñoz. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Revocar la medalla de oro de la ciudad concedida mediante acuerdo plenario de fecha 29 de agosto de 1969 al ministro franquista Federico Silva Muñoz. El asunto requiere mayoría absoluta para su aprobación. Barkatu, hasierako txanda eta delegatuaren, gobernuaren txandan nik hitz egingo dut, alkate bezala, nik ekarri dudadako. Si la mayoría es 2/3, Nik ekarri dudadako gaurkoan proposamena osoko bilkurara eta ekarri badin badut izan da osoko bilkurak egindako eskari bati erantzunez. Dakizuten bezala, hiriaren urrezko domina duen Silva Muñozi domina hori kentzea eskatu zuen udalbatzak, eta azterketa juridikoa egin ondoren, ze bide izan genezakeen aztertuta, memoria historikoaren legea erabilizetak eta garbi ikusi da, eta horretan oinarrituta hain zuzen ere, dakarkigu gaurkoan, udalbatza honetara proposamen hori. Horrek seguru aski urrengo eguneko gai zerrendan dagoen EH Bilduren proposamena bertan bera erortzea, Elkarrekinen proposamena bertan bera erortzea ekar dezake, baina, uste dugu emaitza berdina dela eta emaitza horrek batzen gaitu da, ez formak ez duela beste munduko garrantzirik.
Da, besterik ez. Elkarrekin Donostiak dauka txanda. Eskerrik asko. El pasado mes de noviembre preguntamos en comisión a la concejala delegada de Memoria sobre la situación de la medalla de oro de la ciudad que concediera el Ayuntamiento durante el franquismo al ministro de Obras Públicas, Federico Silva Muñoz, y lo hacíamos porque queríamos saber qué se había hecho sobre este asunto que ya propusimos desde Ezker Anitza la pasada legislatura. De hecho, sería en los plenos de septiembre de 2017 y posteriormente en septiembre de 2018 cuando propusimos retirar la medalla. Entonces nos plantearon que era necesario modificar el reglamento de distinciones y honores. En ese 2018, viendo que no había avance, se aprobó en pleno que se actuara con celeridad y les dimos un plazo de 3 meses. Hoy, 4 años más tarde, culmina un proceso del que tenemos que decir que no entendemos que se haya demorado tanto en el tiempo. La Ley 52/2007 de Memoria Histórica, esto es algo que se aprobara ya hace casi 15 años, en su artículo 15 dice claramente que las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. Entre esas medidas podrán incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas. Hoy, 42 años después de la muerte de Franco, la ciudad mantiene la medalla de oro, su máximo galardón al que fuera ministro de Obras Públicas. Por la memoria, la justicia y reparación de los miles de represaliados y víctimas de la guerra civil y la dictadura, así como por la responsabilidad y obligación que este Gobierno municipal tiene con el cumplimiento de la Ley de Memoria, es preciso eliminar todos los galardones y condecoraciones que en un momento de nuestra historia se han podido dar. Porque hoy se retira la medalla a un ministro, pero en la moción de 2017 les pedíamos también elaborar, en colaboración con el Consejo de Memoria Histórica, una propuesta de galardones a retirar entre las personas que durante el franquismo recibieron distinciones por parte de la ciudad. Aquella propuesta fue rechazada y no puede ser, porque a pesar de la retirada de esta medalla, el Gobierno seguirá incumpliendo la Ley de Memoria. Miren, en la web municipal, en el apartado relativo al tambor de oro, y voy a poner solo un par de ejemplos, 2 tambores de oro, año 1968, Juan Ignacio Luca de Tena. ¿Qué dice la web municipal? La web municipal dice que fue un autor teatral. Lo que no dice la web municipal es que fue uno de los principales conspiradores del golpe de Estado franquista. Otro tambor de oro de ese año, Miguel Ángel García Lomas. ¿Qué dice la web municipal? Persona que gestionó la iluminación de la Bahía de la Concha. Lo que no dice es que era el director general de Arquitectura durante la dictadura franquista, con un amplio historial como miembro de la Falange y responsabilidades como mando franquista en la guerra. Si no cambian esto, estarán blanqueando el fascismo. ¿Cómo lo blanquea el Partido Popular? Que tratando este mismo punto en comisiones, ensalzó al ministro por mandar construir la variante de Donostia, entre otras cosas. Y claro, Franco también dicen que mandó construir pantanos, pero lo que no dicen es que uno y otro fueron dictador y responsable de un régimen genocida, aniquilador de la democracia y la libertad. ¿Qué tipo de memoria construye este Gobierno? ¿Van a seguir rechazando que se analicen todas las insignias, distinciones y honores que tiene concedida la ciudad? ¿O tenemos que traer todos los meses iniciativas para retirar una a una todas las distinciones y así cumplir con la Ley de Memoria? Tampoco nos extraña, viendo lo que vienen aprobando en otros pueblos. El jueves mismo el Partido Nacionalista Vasco en Hondarribia rechazaba en pleno retirar el título honorífico a este alcalde franquista. Entendemos que no debía de ser el momento. En todo caso, lo importante es que vamos a conseguir que se retire la medalla. Hoy, que amanece un tiempo nuevo de dignidad, libertad y justicia social para el pueblo chileno, con algo tan pequeñito como retirar esta medalla, diré, como nuestras camaradas chilenas, vencimos, seguimos y será hermoso. Eskerrik asko. Zuri, talde popularraren txanda. Gracias, señor presidente. Efectivamente, Federico García Silva fue un ministro de Obras Públicas desde 1965 al 1970. Y brevemente voy a volverte a recordar la trayectoria de esta persona, porque confundimos cosas. Llevaba a cabo un amplio programa de infraestructuras, autopistas, embalses, carreteras, que cambiaron sustancialmente las infraestructuras de España. Aprobó y ejecutó la red de itinerarios asfálticos que supuso uniformar las carreteras de España, haciendo que todas ellas tuvieran 7 metros de calzada y 2,5 metros de arcén. Supresión de las curvas peligrosas y de las pendientes más importantes, así como crear las vías lentas para camiones.
Aprobó y desarrolló el Plan de Autopistas Nacionales de España. Siendo ministro, se adjudicaron y empezaron a construir las primeras autopistas españolas: Barcelona-La Junquera, Montgat-Mataró, Barcelona-Tarragona, la concesión de Beovia-Bilbao, la concesión de la autopista Sevilla-Cádiz y, por último, la de Villalba a Danero, incluido el segundo túnel de Guadarrama. En infraestructuras ferroviarias finalizó el ferrocarril directo Madrid-Burgos. En materia de obras hidráulicas puso en marcha las obras del trasvase Tajo Segura, gracias al cual se permitió crear una zona de riegos en el campo de Murcia y Alicante, permitiendo desarrollar una agricultura de vanguardia. En materia de puertos construyó el puerto de Bilbao. Bueno, él no construyó, pero mandó. Analizada la trayectoria de Federico Silva Muñoz, en los 5 años que estuvo de ministro de Obras Públicas en el régimen franquista, hasta su dimisión en 1970, no recoge, o por lo menos no he leído absolutamente nada en la hemeroteca, que su conducta, actitudes y trayectoria fueran incompatibles con los valores democráticos, que es lo que confundimos. De ahí sus numerosas condecoraciones, como la Medalla Francesa del Mérito, la Medalla de Oro con carácter extraordinario de la Diputación de Barcelona, la Medalla de Oro de Madrid, la Medalla de Oro de la ciudad de Huelva y la Gran Cruz de Carlos III, sin citar la Medalla San Sebastián. Entiendo la propuesta de esta alcaldía de retirar la medalla de oro de la ciudad concedida a Federico Silva Muñoz, ministro franquista, mediante acuerdo plenario de 29 de agosto de 1969, para así dar cumplimiento al artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica. En mi foro interno me pide votar en contra, al entender que la trayectoria del ministro Federico Silva fue intachable y con unos valores tan democráticos como pueden ser los nuestros. Pero, como en numerosas ocasiones he dicho, este grupo siempre es respetuoso y cumplidor de la ley. Y en este caso también cumpliremos con la Ley de Memoria Histórica. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, talde sozialistaren txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues fue hace un mes, fue hace de hecho menos de un mes, en el pleno pasado, en este mismo lugar, donde afirmé con rotundidad que esta medalla se iba a retirar. Y aquí estamos, un mes más tarde, tratando en el Pleno la revocación de la medalla al ministro franquista Federico Silva Muñoz. Y si entonces fui tan rotunda en mis declaraciones era porque ya estábamos trabajando desde el Departamento de Derechos Civiles, conjuntamente con Secretaría y también con Alcaldía, para poder llevar adelante esta revocación y hacerla efectiva lo antes posible. No tengan ninguna duda de que nuestra voluntad como Partido Socialista era y es la de revocar esta medalla. Y, desde luego, mi compromiso como delegada de Derechos Civiles era hacerlo lo antes posible. Un posicionamiento que, además, coincide con la de nuestro socio de Gobierno y también con las decisiones adoptadas en este Pleno en el pasado. Y si fui rotunda en mis declaraciones fue también porque teníamos ya la vía para hacerla efectiva y traerla a Pleno lo antes posible, que es precisamente con este decreto este punto que estamos tratando ahora. Y la vía para revocar esta medalla no ha sido otra que la aplicación de la Ley 52/2017, la Ley de la Memoria Histórica, que creo que es justo recordar que fue aprobada e impulsada por un Gobierno socialista. Udal honek memoria historikoaren arloan duen konpromiso politikoa erabatekoa da eta udal honek memoria demokratikoa, justizia, erreparazioa eta egia berreskuratzeko egiten duen lana ere handia da. Eta hala da gure izaera politikoagatik. Ondorioz, baiezko bozka emango diogu proposamen honi zalantzarik gabe. Eskerrik asko, Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko, eta egun on. Joseba Sarrionaindiak badu liburu bat, titulo oso sugerente eta edo iradokitzailea duena, lapur bandenetika a la politika. Eta bertan, besteak beste, aipatzen du, historia ezin dela zigilatu, historia ez dagoela itxita, historia ez delako gertatu oraindik, bai, modu poetiko batean esan da. Eta hori horrela da, historia iraganaren bertsio bat delako. Kasu gehienetan, edo guztietan ez esateagatik, gerra irabazleen bertsioa dena. Gerra irabazleek idazten dute historia, eta horrek ez du esan nahi, gaur egungo balorekin bat datorrenik. Izan ere, boteren orgeiagokari loturik doaz bertsioak, iraganaren kontaerak baldintzatzen baidu etorkizuneko proiektua. Horregatik esaten da, azkenean, etorkizunak idatziko duela iragana. Eta orain, etorkizuna gaur da. Eta eskuetan daukagu, historia hori aldatzeko aukera.
baiezkoa bozkatuko dugu, zalantzarik gabe, eta Borjak lehen esan duena aipatuz, entendemos que con esta decisión el Pleno transita y camina hacia el lado correcto de la historia. Así que, hoxe, zalantzarik gabe, baiezkoa emango dio. Bai. Bueno, izteko txanda niri dagokit. Egia esan, ez nijoan erabiltzera, baino Elkarrekin Donostiaren parte hartzea entzun da gero, adierazi beharra daukat, batzutan penagarria iruditzen zaitu da horredako gauzak horrela erabiltzea eta oker zabiltzate da. Gobernu honi, ez dakit ze interes falta deporatzen. Zuk aipatu dezu, eta egia da, la Ley de Memoria Histórica es de 2007. Desde 2007 han tenido responsabilidades de gobierno en este ayuntamiento varias formaciones. No, la de usted no lo sé, porque como ustedes se esconden, forman parte de un partido político después de otro, pues ya no sé si han sido o no han sido, distintas configuraciones de distintas agrupaciones que uno ya ha perdido la capacidad de seguir de la pista. Yo lo único que le digo es que a mí me ofende que en una cuestión que no debería ser objeto de discusión, y se lo agradezco a EH Bildu, entren ustedes a este nivel y además, no sé, pretendan proyectar una sombra de duda sobre la trayectoria democrática del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Nacionalista Vasco, que en este momento tienen las responsabilidades de gobierno en este ayuntamiento. Me parece que lo importante es la decisión que en este momento se va a adoptar y, sinceramente, creo que sería más inteligente por su parte el que en estas cuestiones, en lugar de utilizar reproches a estos grupos, pues tuviera una actitud más de colaborar. Y sin nada más que decir, pues procedemos a la votación de la proposición. Aldeko botuak. Aho batez, beraz onartzen da, eta 10. puntua, eguneko gai zerrendako 10. puntua, bertan bera geldituko ditzateke, baina 9. mantentzen da, ezta? Beraz, hurrengo puntura goaz. Gai zerrendako 9. puntua. Arau proposamenaren ekimena, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, hiriko ohore eta goraipenei buruzko araudia aldatzekoa. Erabaki proposamena da, bidezkotzat jotzea, hiriko ohore eta goraipenei buruzko araudia aldatzea, memoria historikoari buruzko 52/2007 legearen 15. artikuluaren arabera, honako hau berariaz jasota gera dadin. Altxamendu militarraren, gerra zibilaren eta diktaduraren errepresioaren inguruko armarriak, intsigniak, plakak edo modu pertsonalean edo kolektiboan garaiura goraipatzen duten beste objektu eta aipamen guztiak kentzea. Asunto número 9 del orden del día, iniciativa de proposición normativa presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia de modificación del Reglamento de Honores y Distinciones. Se propone la adopción del siguiente acuerdo. Entender como procedente la modificación del Reglamento de Distinciones y Honores de la Ciudad para incorporar expresamente que, atendiendo al artículo 15 de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica, se retiren insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. Elkarrekin taldearen txanda. Eskerrik asko. Bien, en el debate y propuesta para retirar la medalla de oro al ministro franquista y que hoy hemos conseguido forzar que se pueda retirar, desde el Gobierno siempre nos respondieron que la vía era la modificación del Reglamento de Distinciones y Honores, porque hay que hacer memoria, y lo decía antes, septiembre de 2017, la primera vez que propusimos. Yo entiendo que ahora hayan trabajado mucho en el último mes después de la presión que hemos ejercido, pero recordemos, 4 años para hacer este cambio que a última hora ha sido tan fácil de realizar. Pues bien, cuando les planteamos la modificación, desde Secretaría nos avanzaron que había 3 opciones para la retirada de la medalla, bien mediante propuesta de 1/3 de pleno, propuesta que ha decaído pero que traíamos desde EH Bildu y Elkarrekin Donostia, la propuesta de decreto de alcaldía o mediante un acuerdo de la Junta de Gobierno local. La respuesta fue que la lectura que hacían era que la Ley de Memoria se situaba por encima del Reglamento de Distinciones y Honores y, bueno, pues ahora nos hemos encontrado, ¿no?, que tenemos otra opción y que también entendemos
que sería importante plantear la posibilidad de recoger expresamente en el reglamento la alusión a la Ley de Memoria, de manera que se incorpore expresamente que, atendiendo al artículo 15 de la Ley de Memoria, se retiren insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de personal o colectiva de la sublevación militar, la guerra civil y la represión de la dictadura, ¿no? En el informe que ha elaborado Secretaría, precisamente para la retirada de la medalla, hace alusión expresamente al artículo 3 del reglamento, donde indica que no está prevista como causa de retirada de las distinciones haber tenido conductas y actitudes incompatibles con los valores democráticos. Entendemos que incorporar esta alusión dota de mayor seguridad jurídica las decisiones de revocar cualquier distinción y honor y con ello abrir el proceso que permita analizar, como decía también en el punto anterior, todas las distinciones que se han otorgado a lo largo del tiempo y que incumplen la Ley de Memoria. Hoy, con la medalla de Silva Muñoz, se ha dado un paso que se ha demorado demasiado en el tiempo, pero que, como decíamos en el punto anterior, hay más. Esto no puede quedarse aquí, no se puede reducir a un mero gesto. Es necesaria una reflexión sobre qué se ha hecho, qué no se ha hecho y cuáles son los siguientes pasos a dar. Recientemente, en la despedida del Mudena Grandes, los presentes coreaban que sin memoria no hay democracia. Y ella decía, la gente a veces piensa que la memoria es un ejercicio nostálgico, que tiene que ver con el pasado. Ella creía que la memoria tiene que ver con el presente y con el futuro, porque si no sabemos de dónde venimos, no podemos saber quiénes no queremos ser ni a quién nos queremos padecer. Y es que somos lo que fueron. Y yo soy exilio, cárcel y cuneta, pero también soy resistencia y dignidad. Y de lo que seamos y decidamos, serán también. Quienes aspiramos a una ciudad basada en la dignidad, la igualdad, la solidaridad y la justicia social, entendemos igualmente que su memoria ha de ser digna, feminista, colectiva y justa. Y de momento este Gobierno no está cumpliendo y les pedimos a ustedes que no sean un lastre. La ciudad merece estar a la altura del momento histórico. Creemos que incorporar esta propuesta al Reglamento de Distinciones y Honores es un hecho importante para indicar expresamente esta alusión a la memoria democrática, para visibilizar, en definitiva, nuestro compromiso con la verdad, justicia y reparación. Eskerrik asko. Zuri, talde popularraren txanda. Gracias, señor presidente. Pues no veo procedente que se modifique el reglamento de distinciones y honores de la ciudad para incorporar expresamente que se retiren insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura, porque ya lo recoge la Ley 52/2007 de memoria histórica en su artículo 15, ley que es de rango superior y de obligado cumplimiento al reglamento de distinciones y honores de la ciudad de este ayuntamiento. Por eso votaremos en contra. Gracias. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda. Bai, bueno, kasu honetan ordea guk ez diogu baiezko bozka emango arau proposamen hori. Izan ere ikusi berri dugu aurreko puntuaren debatean zein den bidea udalak ematen dituen sariak eta ohoreak ezeztatzeko. Eta ezeztapen hori memoria historikoaren legea aplikatzean datza besterik ez. Ez dago zertan araudia aldatu behar. Hemos visto que aplicando la ley de la memoria histórica, que tiene rango superior, como bien decía el señor Mota, a este reglamento que se pretende modificar, se puede traer la propuesta de retirar una distinción de este tipo mediante proposición de alcaldía, como hemos tratado en el punto anterior, proposición de Junta de Gobierno local, o bien a propuesta de 1/3 de concejales y concejalas de este pleno, que era el siguiente punto del orden del día y que ha decaído precisamente por la aprobación del punto anterior. Y todas estas vías para proponer la retirada se pueden hacer sin necesidad de introducir cambios en el reglamento, que tal y como está correcto, por lo que votaremos que no a esta propuesta. Eskerrik asko, Bildu taldeak. Eskerrik asko, eta oso labur eta aurrekoan egin dugun bezala oraingoan ere zalantzarik gabe baiezkoan bozkatuko dugu, eta lehen aipatutakoaren ildotik, esan dugu ez, gerra irabazleek idazten dutela historia, eta historiak zentzu batean edo bestean borratu egiten dituela memoriak. Bai, horrengaitik handa garrantzitsua, historia edo beharrezkoa hobeto esan da, historia eta memoria bereiztea, ez? Gerra irabazleek idatzitako bertsioa delako maiz. Kontua da historiak borratuko duena, jaso behar duela memoriak, eta urte guzti hauetan horretan aritu gera, ez? Baina, bueno, bada garaia memoria hori ere historia bilakatzeko, eta uste dut Elkarrekin Donostiak aurkezten duen proposamen honek, hain zuzen ere, bueno, beste bitarteko bat jartzen duela hori horrela izateko, ez? Hitz egiten ari gera jazartuak, errepresialatuak, asesinatuak izan diren pertsona guzti horien memoria historia bilakatzeko beste bitarteko bat
sortzeko aukera bat eta zentzu horretan, esan bezala, zalantzari gabe baiezkoa emango diogu. Eskerrik asko. Talde jeltzaldearen txandan labur, hemen azaldu den arrazoi berdinagatik guk ere ezezkoa emango diogu. Aurrekoan onartu dugun puntuak demostratzen du ez da beharrezkoa aldaketa hori egitea. Azken finean, lege maila altuagoa duen lege bat erabili alda beti, eta hori egin dugu aurreko puntuan, beraz horregaitik ez diogu baiezkorik emango aldaketa honi. Ez delako beharrezkoa, lortu nahi den helburu hori, lortu izateko, 8. puntuan ikusi izan dugun bezala. Ixteko txanda elkarrekin taldeak dauka. Eskerrik asko. Bueno, creemos que era importante incorporar esta propuesta al reglamento de distinciones y honores porque creemos fundamental visibilizar nuestro compromiso con la verdad, justicia y reparación, indicando expresamente esta alusión a la memoria democrática, porque lo que se ha hecho con la primera de las distinciones es un gesto, como decía antes, pero creemos que queda mucho por hacer. Entendiendo que no va a salir adelante la propuesta porque van a votar en contra, recordar las palabras de Luis García Montero: después que mi memoria se convierta en arena y por detrás de la última mentira yo seguiré esperando. Y aunque seguiremos esperando, tenemos claro que como se hizo la pasada legislatura y empujamos a este acuerdo que se ha producido con anterioridad, otras vendrán, otras continuarán construyendo el hilo rojo que nos conecta con nuestro pasado. Es cierto que todo el tiempo perdido no se puede recuperar y en cuestiones de memoria retrasar toda iniciativa dificulta enormemente la construcción de la memoria compartida, pero si hay algo que nos caracteriza es la perseverancia y la resistencia. Yo sí que hoy anunciaría que a partir de los 2 casos que he dado antes vendremos mes a mes con todas las propuestas que analizadas sepamos que se incumplen la Ley de Memoria Histórica y evidentemente pues buscaremos aliadas para hacer todas las propuestas que consigan quitar todas las distinciones y honores a personas que tienen vinculación con la dictadura franquista y suponen un lastre para la memoria y para la dignidad de esta ciudad. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu jarraian. Aldeko botoak, Elkarrekin Donostia EH Bildu, kontrakoak, beste 3 taldeak, ez da onartzen, eta hurrengo puntura pasatuko gera. Gai zerrendako 11. mozio arrunta EH Bildu taldeak aurkeztua, hiriko osasun etxeetako pediatria zerbitzuetako euskarazko arreta dela eta. Asunto número 11, moción ordinaria presentada por el Grupo EH Bildu en relación con la atención en euskera de los servicios de pediatría de los centros de salud de la ciudad. EH Bildu taldearen txanda. Egun on guztioi. Amara Berri auzo elkarteak gurekin harremanetan jarri da salatzeko eta bitartekaritza eskatzeko Amarako osasunetxean ez dagoela pediatra euskaldunik eta horretan bitartekaritza eskatzeko. Hain zuzen ere, antzeko egoerak ere badirela jakin dugu beste auzo batzuetan, bai Altzan, Birebietan, Loiolan, Aldezarrean, hori jakin dugunaguk. Bigarren Euskara planean Osakidetzak bere Euskaren normalizazioa bultzatzeko 2005-etik indarrean duen planean, adierazita dago familia euskaldunek badutela medikua, pediatra edo emagin euskalduna hautatzeko eskubidea. Eta gainera hori galdetu ingo zaiela herritar guztiei ia horrela nahi duten. Gainera badute lehentasunezko hizkuntza hautatzeko aukera eta horren bidez gainera espezialitateetan ere medikoek euskaraz zerbitzua emateko aukera ere badago. Hori esan bezala, bigarren Euskara planean badago jarrita eta ikusten danez Amaran eta Donostiako beste hainbat auzotan ez da betetzen ari. Esan behar da, Donostiak duen egoera soziolinguistikoa dela eta
eta 77/2003 dekretoak agintzen duenaren arabera, bere osasun etxeetako pediatria zerbitzuek lehen mailako lehentasun espezifikoa dute. Eta horrek eskatzen du lanpostuen 80%ak euskara eskakizuna izan beharko, euskara eskakizunaren derrigortasun data eduki beharko duela jarrita. Beraz, dagoeneko euskarazko arreta eskaini beharko lukete. Eta badirudi, leheno esandakoagatik, ez dela horrela. Hain zuzen, hori aldatzeko bidean, ekarri dugu mozio hau, eskatzen diona udal gobernuari, udal batzak eskatzen diona Eusko Jaurlaritzari, hain zuzen, azter dezala, zeidan gertatzen Donostiako osasun etxeetan, zein den euskararen erabileraren egoera, txosten batean jaso dezala eta Donostiako udalari helaraz diezaiola. Bestetik, eskatzen dugu planean jasotzen diren irizpideak betetzen ez dituzten osasun etxe horietan, egoera zuzendu dezala, lehen mailako arretan euskarazko zerbitzua jaso dezaten gure familiek. Eskerrik asko. Bai, zuri, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Noski, guk mozionen alde bozkatuko dugu, mozionek eskatzen duena da, gure lurraldean, euskara, hizkuntza ofiziala izaki, eta gainera hizkuntza gutxitua da, zoritxarrez, egoera hau zuzentzeko araudiak ezarritako aplikatzea, eta kasu honetan pediatria zerbitzuetan euskarazko arreta hobetzea, eta gainera hau erabat zentzuzkoa iruditzen zaigu, ez? Hala ere, pediatrek euskaraz arreta emateko, pediatrak egon egin behar dira. Pediatrarik ez badago, ez dago atentzerik ez euskaraz, ez beste hizkuntza batean. Eta ez daude pediatra nahikoak. Urte asko daramagu osasuneko profesional nahikorik gabe, eta zer esanik ez, gainera, pandemia honetan beharrezkoak ziren, hainbat eta hainbat, milaka osasun profesional kontratatu, eta zeigarren olatu honetan profesionalik gabe gaude, eta profesional nahikorik gabe. Beraz, pediatrek noski euskeraz arreta egitea horren erabat alde gaude, baina arreta hori egiteko profesional horiek denbora nahikoa izan behar dute. Profesional bakar batek adibidez, hiri honetan ez Amaran, baina bai beste osasunetxe batean, beste bi osasunetxetako pediatren utxunea ari delako ordezkatzen. Beraz, pediatrak euskeraz atentzioa bai, eta horretarako pediatra nahikoa noski ere bai. Eta, esan deten bezala, mozioen alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko, talde Popularrak. Eskerrik asko, alkate jauna. EH Bildu presenta una moción preocupándose por la situación en los centros de salud, más concretamente en el área de pediatría. Cualquiera pensaría que con esta moción tratan de mejorar el servicio, conseguir que los niños donostiarras estén mejor atendidos por mejores profesionales, con más medios, que se acorten los tiempos de espera, que en las salas de espera hayan más juguetes, qué sé yo, que se dé un mejor servicio médico a los niños donostiarras. Pero no, una vez más, lo que les preocupa es la lengua, el idioma en el que hablan los pediatras donostiarras. Y no solo eso, es que además los señalan. En este ambulatorio hay solo un pediatra y no habla euskera. En ese otro hay 2 y 1 no habla euskera. En el de ahí y en el de más allá, ninguno habla euskera. No sé qué va a ser lo siguiente, manifestaciones frente a los ambulatorios, batas blancas para los doctores euskaldunes, rojas para los maquetos y naranjas para los euskaldunberris. ¿Qué clase de fanáticos del idioma inventan palabras para diferenciar entre los que hablan euskera desde la cuna y los que lo han aprendido en el colegio o ya de adultos en los euskaltegis? ¿En nombre de qué fanatismo malsano se inventan palabras para distinguir a los ciudadanos pata negra de los que no lo son?
Los pediatras a los que estáis señalando posiblemente no hayan nacido con un cacho en la boca, pero seguro que se han esforzado para aprender el idioma y que, como mínimo, entienden perfectamente el euskera, aunque quizás no lo hablen con la misma soltura con la que ustedes lo hacen. Y, en el fondo, ese es el problema, que ustedes lo que realmente quieren es que solo unos pocos puedan acceder a la función pública, que las OPEs sean territorio comanche para los que no tengan el euskera como lengua materna, que son mayoría en San Sebastián. ¿De verdad creen que los pediatras de San Sebastián no pueden entenderse perfectamente bien con cualquier niño donostiarra por no hablar un euskera fluido? ¿Qué preferimos? ¿Tener a los mejores médicos, a los mejores pediatras o a pediatras cuyo principal mérito sea ser euskaldunes? Eskerrik asko. Zuri, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, jeltzaleak, bai? Bai, egun danoi. Guk mozio honi baiezko bozka emango diogu eta bi arrazoietan oinarrituko dugu. Lehena, euskararen normalizazioaren lanketa horretan administrazioa horretik joan behar duelako eta horrek denboran ikusi da emaitza honak eman dituela. Azkenean, bilatzen duguna delako administrazioa ere arnasgune funtzional bat izatea. Izan udala, jaurlaritza, aldundia edo kasu honetan osakidetza. Hori udal honetan egiten dugu, horretarako tresnak badauzkagu, adibidez horren adibide dira esan bezala euskarazko atalak. Horrekin lortu nahi dugu arreta hizkuntza euskara izatea, zerbitzu hizkuntza euskara izatea, lan hizkuntzare euskara izatea eta pentsatzen dugu bere planen baitan, bere baliabidekin eta bere denborekin osakidetzak bide berbera hartu duela, horrela jasotzen duelako, eta hiru esparru horietan euskara zabaltzearen aldere gaudegu jakina. Eta bigarren arrazoia da, osakidetzak berak daukan tamaina, erakunde honen tamaina. Ezin ahaztu hiri honetan daukagun enpresa handiena, osakidetza bera dela, bai langile kopuruan, bai zabalkundean, eta horrek efektu biderkatzailea daukala gure gizartean. Eta azkenik, hiritarrek, herritarrek eskubidea izan behar dute, askatasuna izan behar dute, askatasuna igual batzuei gehiago gustatzen zaie, horrela azaltzea, hautatzeko euskaraz jaso nahi duten zerbitzua edo gaztelaniaz, baina biak bermatu behar zaizkie. Eta horregatik mozionen alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko, izteko txanda EH Bilduk. Bai, eskerrik asko. Posten gara, mozioak aurre egingo duelako. Gogoratu behar da, eskubideak direla baldin eta efektiboak baldin badira. Bestela, hitzutsak dira. Eta hain zuzen ere, itxurakeriaren eta gezurraren politika da bota ezuna, zuk, korominaz. Fake news eta revisionismo hutsean zaude. Erabat, trumpismoaren politikan eta fasismotik bat ere urruti etzabiltza. Zuk ez dezu ulertu nahi, eta ulertzerik gabe eta ulertu esan nahi dut euskaraz ulertzeko gogorik ez daukazu, beraz, inposatzea zatoz. Esan zenuen aurrekoan, badagoela hizkuntza komun bat, zertarako behar da euskara, eta gezurra esan zenuen gaina, esan zenuen udaltzainek altzan euskaraz ulertu ez zuten haiek, hizkuntza eskubideak bermatu zituztela. Nola bermatuko dituzte ez badiote ulertu euskaraz egin dionari? Nola bermatuko du eskubidea pediatra batek, haur baten eskubidea ez badio ulertzen? Nola sendatuko du, nola jakingo du zer gertatzen ari zaion ez badio ulertzen? Zuk sortzen duzu hor gezur bat, baina, era berean gogorarazi nahi dizut atzo Feijok, zure alderdiko Feijok esan zuena, beste gezur bat, baina era berean oso adierazgarria izan zuna. Aipatu zuen, behaiek Galizia cordial bat nahi dutela eta un bilingüismo cordial, porque en Galicia hablamos español y castellano, claro, y aspiramos a hablar inglés gainera. Bilingüismo cordial, una y no 51, esaten zana. Zuek ez dezue euskara ekuaziotik atera nahi, zuei reditoak emateizkizuelako, daukazuelako horrekin beti xestra bat eukitzeko. Ez dezue denok euskaraz ulertuta, Segurua jauna. ez dezue nahi kentzea arazoa gizartetik. Hortan ondo eroso zaudetelako. Eskerrik asko. Gobernuak ez du txanda erabiliko, beraz bozkatzera pasatuko gainateke jarraian.
Mozioaren aldeko botuak, talde popularra ezik, kontrakoak, talde popularra, onartzen da, eguneko gai zerrenda agortu dugu, eta kontrol mozioetara pasatuko gara, eta aurreratzen dizuet bat egin eta eten egingo dudala. Beste da, luze joateko arriskoa daukagu eta iruditzen zait gehiegi izan daiteke da. Orduan, denengo mozioa egingo dugu eta gero etengo dugu. Lehenengo kontrol mozioa, Jorge Mota talde popularreko zinegotziak aurkeztua, datozen hilabetetako jai edo jai jarduerei buruz aurkeztua. Jorge Mota, del Grupo Popular, concejal del Grupo Popular, presenta moción de control sobre la organización de fiestas o actos festivos en los próximos meses. Talde Popularraren txanda. Gracias, señor alcalde. Cuando parecía que habíamos recuperado cierta normalidad en nuestras vidas tras la alerta sanitaria por la COVID-19 e incluso la disolución del LABI el pasado mes de octubre, una nueva ola de contagios ha vuelto a poner a San Sebastián en zona roja, cambiando muchas de las previsiones relativas a actos festivos que teníamos para los próximos meses. La primera ha sido la suspensión de la Feria Santo Tomás anunciada por el alcalde el pasado jueves. Como decíamos en nuestra interpelación, el pasado 16 de noviembre el Gobierno vasco anunciaba las nuevas medidas que los ayuntamientos deben adoptar en la celebración de los eventos masivos, suspender o posponer temporalmente la celebración de todas aquellas actividades, independientemente de su ámbito, en las que se prevé que no se pueda garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas previstas en la Orden 6 de octubre de 2021. Sabemos que es pronto para valorar cuál va a ser la realidad sanitaria cuando lleguen las fechas de estos eventos. Pero vista la situación, creemos que se debería elaborar un protocolo consensuado con los organizadores de cada fiesta en el que los ciudadanos puedan ver que si se cumplen unas determinadas circunstancias, la fiesta se podrá celebrar o no. Este protocolo, además, facilitaría la organización de los hosteleros, que podrían hacerse con más o menos materia prima según las circunstancias. No podemos obviar que tras la suspensión de Santo Tomás, el resto de las fiestas de invierno están en el aire. Existe incertidumbre sobre si se celebrarán o no. Algunas de ellas tendrán lugar en las próximas semanas, como la cabalgata del Olenchero o la de los Reyes Magos a primeros de enero, pero también queda duda de cara a la tamborrada, caldereros, carnavales. Fiestas todas ellas que movilizan a gran cantidad de ciudadanos y en las que difícilmente se pueden guardar distancias de seguridad. Por esto presentamos esta moción y pedimos al Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián insta al equipo de Gobierno a redactar un protocolo de actuación con datos objetivos y concretos que clarifiquen cuáles son las condiciones que se deben dar para que se pueda celebrar cada una de las actividades festivas. Un protocolo que permita tanto a los organizadores de dichos eventos como a la ciudadanía donostiarra y a los sectores económicos afectados saber con antelación suficiente si se podrán o no celebrar dichos actos festivos. Muchas gracias. Eskerrik asko, elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Bueno, pues lo que se propone en esta moción es que podamos contar con un protocolo de actuación que además ese protocolo, ese plan clarifique cuáles son las condiciones que se deben de dar para que se pueda celebrar cada una de las actividades festivas, para que, por ejemplo, no haya que cancelar como se ha tenido que cancelar, o por lo menos si se cancela, pues se cuente con la antelación suficiente, pues fiestas que tenemos en nuestra ciudad, nada más lejos que mañana mismo, Santo Tomás, ¿no? Con tanta premura. Estamos, desde luego, a favor de una propuesta así, que es razonable, muy razonable, de hecho, porque desde luego lo estamos viendo, ¿no?, en esta situación. Y yo, pues otra vez, quisiera recordar que en mayo propusimos algo que incluye esto y algo todavía que iba más allá, que es tener un plan contra el COVID y que además, pues eso, ese plan nos sirva para controlar la propagación del COVID, parecido también a lo que se está haciendo en otras ciudades, que contemos con la instalación de medidores de CO2 en espacios interiores para garantizar que son seguros, porque está demostrado que con los medidores de CO2 se puede saber
si el aire se renueva adecuadamente en un espacio para reducir la transmisión del COVID y prevenir contagios. Y, como he dicho, ya se está haciendo en otras ciudades con normalidad y en Donosti en concreto, pues desde luego que esto podría ser una parte de solucionar el problema que tienen, por ejemplo, algunos negocios, algunos establecimientos que no tienen tampoco la posibilidad, por ejemplo, de poner terraza en el exterior. Y otra de las cosas que proponíamos ya en mayo tenía que ver precisamente con la planificación de las actividades de ocio y de las actividades culturales en esta ciudad, porque Donostia es singularmente, además, una capital donde se generan muchos eventos culturales y porque Donostia tiene un potencial enorme, ¿no?, para este tipo de eventos. Podríamos buscar una manera de que sean al aire libre, de que se hagan de una manera segura y que además estén orientadas a las diferentes personas de la ciudad. Todo esto lo propusimos en mayo y lamentablemente fue rechazado, diciendo que el Gobierno municipal nos respondió que no hacía falta. Y no hacía falta en mayo, pero de aquellos barros, estos lodos, nos encontramos en una sexta ola donde con muchísima premura y con poca capacidad de previsión se están teniendo que suspender eventos, fiestas y, por supuesto, pues la planificación está siendo trastocada, con lo cual, por supuesto, que estamos a favor de contar con un protocolo y pediríamos incluso que pensemos seriamente en contar con los instrumentos necesarios que frenen estos repuntes de los contagios en esta sexta ola y que pensemos en los retos inmediatos que vamos a tener que hacer frente con un plan. Y, por supuesto, bueno, pues si no ha quedado claro, vamos a votar a favor de la moción. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, Bilduk bai. Bueno, guk zalantza ditugu, eta esplikatuko naiz, ez? Egia esan da, musika ona da, hemen proposatzen dena, protokolo bat sartzea nolabait, alik eta datu objektiboenak sartzea festak egin ahal izateko hemendik aurrera, ez? Justifikazioan, gure ustez, hemen aipatzen diren festak eta jaiak oso ikuspegi zentralista dazkate, ez? Dauka. Behin eta berriro Bildutek ere eskatu izan dugu urte luze honetan edo pandemia egoeratan ibiligean egon garan bitartean, auzoetako festak eta auzoetako jaiak edo ekitaldi festiboak ere kontuan hartu behar direla. Eta hemen ez da bat ere aipatzen arlo hori. Jakin nahiko genuke, zin da kasu honetan PPren iritzian nolabait erabakia hartzeko, ez. Uste dugu hori funtsezkoa dela, bestela erdibide batean ibiliko ginateke protokolo honetan. Uste dugu sustatu egin behar dela kultura alde nainean egoeran honetan ere, baina erditik haratako. Eta hori da daukagun zalantzarik handiena. Uste dugu ere datu objektiboak eta zehatzak momentu honetan oso zaila dela egitea, baina ahalik eta objektiboanak egitea interesgarria dela. Nola ez, diotan bezala guk ere eskatu izan dugu behin eta berriro urte luze honetan, eta protokolo minimo bat ezartzea ondo legokeela, ez? Baina mesedez argitu honen arira, komentatu ditudan utxune hauek nola planteatuko zenukete, ez? Eta, mintzat hori da, zalantza ditugu, naiz eta jakinda, zerbait behar dela, ez? Argi dago, batean festak bertan bera ustea, nik uste inork ez dula hori nahi, baina bai
egoera horrek ere beste ondorio batzuk ekartzen dituela. Beraz, itxingo dugu hurrengo azalpena zer dion. Eskerrik asko, talde jeltzaleak. Bai, niri gustatuko litzaidake errepaso txiki bat egitea, 2020ko ekainaren batean zabaldu ziren etxaldi gogorraren ostean kultura ekipamenduak, liburutegi eta museorekin hasi ginen, hortik 10 egunetara, lehenengo zuzeneko kultura jardunaldia ospatu zen, eta urte eta erdi honetan, uste dut datuek horrela esaten dutelako behintzat, bai Donostia Kultura erakundeak zein beste kultur eragile, hiriko beste kultur eragilek malgutasuna erakutsi dutela momentu oro zegoen testu ingurura egokitzeko. Eta horren adibide izan daitezke, 2 urteetan hiriko 3 jaialdi nagusiak ospatu izana, horren adibide badira aurtengo udan modu xelebre batean egokituta, baino auzoetako festak ere ospatu izana, Literaktum, poltsiko antzerkia, beldurrezko astea, giza eskubideen zinemaldia, edo ohiko musika, antzerki dantza, programazioari eutsi izana, uste dut horiek guztiak azaltzen dutela neurri batean kultur eragilek izan duten gaitasuna momentu oro zegoen egoerara moldatzeko. Eta horrek, eta hori posible izan da, posibilista izan garelako beti gure planteamenduetan, eta horren ondorioz, gauza asko ospatzeko aukera izan dugu, eta aukera etzegonean ez ditugu ospatu. Eta bereziki hori izan da, ekitaldi jendetsuak edo jende pilak eta hondiak ematen ziren ekitaldi askoetan. Eta beti azaldu dugu, udalbatza honetan edo Donostia Kulturako Administrazio Kontseiluan horrelako planteamenduak egiterakoan 3 eskenatoki izaten genituela aurrean. Lehen da bizikoa eta optimistena gauzak topera ospatzera, eguneko unean, inolako murriztapenik gabe. Bigarren bat, neurriak eukitzea, erdibidekoak izatea, eta azkena, okerrena, gauzak bertan bera uztea. Eta egun, dauzkagun baldintzak dira, azkeneko urtertean eta erdian izan ditugunak. Izan ditugu Espainiako gobernuak jarritako neurriak, dauzkagu jaurlaritzak jarritako neurriak, murriztapenak, eta gero dauzkagu testuinguruak ematen dizkigun datuak, kutsatze datuak, txerta zeinditzeak, gure inguruko udalerriek hartzen dituzten erabakiak, jakina gurean eragina daukatelako, datozen tendentziak, ospitaleko datuak, eta saiatzen gera informazio asko biltzen erabaki honena hartzeko. Eta une bakoitzan hartu duen erabakia horri erantzuten zion, momentu oro zegoen egoerari. Eta hori posible izan da, malgutasunez jardun dugulako. Eta uste dut, urte eta erdi honetan malgutasunez jarduteko gaitasuna izan baldin badugu eta gauzak ondo funtzionatu baldin badute, ez dagoela zertan orain derrepentean aldatzerik. Eta horren adibide da, hilabete honetan bertan eman dena. Egoera ikusita, ez da proposa ikusi Santo Tomas batzuk ospatzea, feria ez ospatzea, baino aldiz, gaitasuna ikusten dugu gure erakundean, Olentzero eta Mari Domingiren kabalgata edo desfilea ospatzeko. Testu inguruak horrela azaltzen digulako. Eta uste dut hori posible dela, erakundeak malgua delako eta berritzen delako eta errealitatea adaptatzen delako. Beraz, urte eta erdi honetan gauzak ondo funtzionatu baldin badute, uste dugu ez dela beharrezko orain aldaketa bat ematea eta berdin jarraituko dugu lanean. Eskerrik asko, izteko txanda talde popularrak. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, primero agradecer, dar las gracias al Carrequín por su apoyo a esta moción, a EH Bildu decir que simplemente hemos hecho mención a las fiestas más cercanas y, por supuesto, pedimos un protocolo para todas las fiestas que se apliquen la de los barrios, absolutamente todas, para que evitemos grandes problemas. Y al Gobierno decir que siguen echando balones fuera. Vamos camino de 2 años desde el inicio de la pandemia y este Gobierno municipal sigue sin elaborar un preciso protocolo de seguridad y prevención contra la COVID-19 con el objetivo de celebrar las actividades festivas. Y si lo tienen, lo desconocemos. Desconocemos cómo lo adaptan. ¿Lo tienen? Me imagino que no. Siguen sin prever y sin adelantarse a los problemas que esta pandemia nos trae. No tienen unidad de criterio ante los mismos problemas. Denotan incertidumbre. No voy a valorar si la decisión de suspender la Feria Santo Tomás es correcta o incorrecta. Esa decisión les corresponde a ustedes, el Gobierno, pero sí haré una reflexión. Suspendieron la fiesta de Santo Tomás, decisión que tomaron aplicando el sentido común y la prudencia. Todo ello debido a la situación epidemiológica padecida. Sin embargo, nos encontramos en la misma situación epidemiológica que cuando suspendieron la fiesta de Santo Tomás y leemos en el Diario Vasco que sí habrá cabalgata de Olentzero. ¿Qué ha cambiado? Absolutamente no ha cambiado nada, seguimos exactamente igual.
Seguimos en la misma situación epidemiológica y se supone que con el mismo sentido común. Pero aplican otra vara de medir. Para esta fiesta, otra vara de medir. Lo único que este grupo solicita es que, ya que el coronavirus COVID-19 ha venido para quedarse, se redacte un protocolo de actuación con datos objetivos y concretos, que clarifiquen cuáles son las condiciones que se deben dar para que se pueda celebrar cada una de las actividades festivas. Un protocolo que permita tanto a organizadores de dichos eventos como a la ciudadanía donostiarra y a los sectores económicos afectados saber con antelación suficiente si se podrán o no celebrar dichos eventos, dichas fiestas. Muchas gracias. Eskerrik asko, izteko txanda gobernuak ez du erabiliko, beraz, bozkatzera pasatuko gara. Mozio honen aldeko botoak, Elkarrekin Donostia, talde Popularrak EH Bildu, kontrakoak, talde Jeltzaleak, talde Sozialistak, ez dago boto azalpen txanda eskaerarik, eten egingo dugu plenoa, 3:10 arte, bale?
Bueno, ordua da, eta pres badima gaudeekin egingo diogu plenoari hurrengo kontrol mozioarekin. Bigarren kontrol mozioa. Elkarrekin Donostia udaltaldeko zinegotzi Aizea Garai Gallastegik aurkeztutakoa, Azoraren maizterren egoerari buruzko kontrolari buruzkoa. Moción de control que presenta Aizea Garay Gallastegui, concejala del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia, relativa a la situación de los y las inquilinas de Azora. Bai, Elkarrekin Donostiak dauka hitza. Eskerrik asko. El pasado mes de noviembre trasladamos al alcalde en comisión nuestra preocupación por la actitud del Fondo Buitre Azora con las inquilinas que venían finalizando los contratos, ya que desde el mes de julio Azora había enviado 6 burofaxes a inquilinas de las viviendas de Ategorrieta anunciándoles el vencimiento de sus contratos, que finalizaban entre agosto y noviembre, ofreciéndoles uno nuevo con un 33% de subida que entendemos impagable, esto es, pasando en unos casos de 775 euros a 995 más gastos y de 800 a 1.050 más gastos. En caso de no aceptar, el fondo les instaba a abandonar las viviendas y entregar las llaves. Viendo estas cantidades, es preciso recordar que la propia estadística del Gobierno vasco en relación al mercado del alquiler establece que el precio medio de los alquileres en gros debiera de ser y es de 800 euros, algo que la mayoría están ya pagando, algunos incluso más, hasta 1.000 euros por viviendas vacías, sin amueblar, sin calefacción y sin ningún tipo de reforma. Por tanto, entendemos como inadmisible. Pues pensamos además que ahora el fondo quiere aplicarles una subida del 33%. Desde los colectivos sociales intuyen que esta subida puede ser la que les espere a todos los que están con sus contratos finalizados y están actualmente en tácita reconducción. A la escandalosa subida que plantean a quienes les están finalizando los contratos y ante la negativa de aceptar ha llegado la primera demanda de desahucio por finalización de contrato. Además, en estos momentos, desde los colectivos sociales denuncian que el Fondo Buitre ha interpuesto la demanda por impago de alquiler a una familia monomarental con 3 hijos menores que, como consecuencia de la pandemia que estamos sufriendo, desde marzo de 2020 deja de pagar la renta de una vivienda interior sin reformar, por la que, recordemos, paga 890 euros de alquiler. Pese a la situación vulnerable, el Fondo Buitre, en vez de aplicarle la condonación del 50% de la renta de 4 meses, como regula el Real Decreto Ley del 31 de marzo de 2020, firma una moratoria en junio de 2020, el pago aplazado de las 4 mensualidades adeudadas, prorrateadas sobre los 890 euros más gastos y el IBI, y por tanto nos encontramos en una situación en la que no puede pagar. En marzo de este año vuelve a firmar otro acuerdo por el que tiene que pagar más de 1.400 euros mensuales más gastos y el IBI con unos ingresos de 1.000 euros de media complementados con la RGI. En noviembre, el Fondo Buitre insta la demanda de desahucio. En las comisiones del pasado mes y sabiendo el interés de intentar controlar la situación de coacción que venían sufriendo los vecinos, el alcalde trasladó los pasos que se habían ido dando. Sin embargo, vemos que el Fondo Buitre hace oídos sordos y, mientras tanto, sigue haciendo negocio a costa de la vida de nuestras vecinas y no lo podemos permitir. Está en juego la vida y el futuro de la gente y creemos que es evidente que no podemos permitir que Azora imponga subidas impagables y evidentemente tampoco se puede permitir que haya desahucios en la ciudad, ¿no? Porque este Gobierno ha suscrito y suscribió ya, y el Pleno en su conjunto, la declaración de ciudad libre de desahucios. Por tanto, se ha de exigir al Fondo Buitre garantizar la continuidad de los contratos y la retirada de las demandas de desahucios que hay ahora mismo sobre la mesa. Es necesario que se aplique a las familias vulnerables un código como el de buenas prácticas bancarias que desde 2012 impide desahuciar a los hipotecados en situación de vulnerabilidad de sus viviendas habituales. Entendemos que hay que poner freno a la especulación y la usura. La vivienda es un derecho. Las subidas que pretenden imponer son impagables, como decíamos. De momento se han dirigido a 6 inquilinos con los contratos finalizados, pero además lo que entendemos como inadmisible es que pretendan atacar a familias vulnerables víctimas de la COVID, ¿no? Desde las plataformas sociales han presentado la siguiente propuesta que nosotras hemos trasladado. Por un lado, que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno municipal a dar cumplimiento con los acuerdos plenarios de septiembre de 2015 y septiembre de 2021, de manera que se garantice que no se producen desahucios de familias vulnerables y sin alternativa habitacional en la ciudad, y que medie con el Fondo Azora de tal manera que éste renueve los contratos a medida que van venciendo y apliquen subidas razonables en base al IPC. Y el segundo punto sería la necesidad de mediar con el Fondo Inversor Azora
para garantizar la continuidad de la familia en situación de extrema vulnerabilidad en su vivienda actual, exigiendo al fondo que retire la demanda de desahucio, y aplique un alquiler asequible en base a los ingresos de la unidad familiar y a cuántas pudieran estar en una situación vulnerable. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde popularraren txanda. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, hay cosas que no me quedan muy claras de esta moción. No sé si el Elkarrekin Podemos pretende que no se pueda desahuciar a nadie de ningún piso o únicamente de aquellos pisos propiedad de grandes tenedores. Lo primero me parece una auténtica temeridad, ya que estaríamos condenando a la precariedad no solo a la familia que ya se encuentra en una situación de vulnerabilidad, sino además a la familia propietaria del inmueble, que muy posiblemente utilice esa renta para complementar una pensión, un sueldo, pagar un alquiler o una hipoteca. Es la clásica política social de la izquierda. Quiero hacer el bien, pero acaba haciendo el mal por partida doble. Lo segundo me parece igualmente temerario, además de posiblemente inconstitucional. Entiendo que Azora es propietario legítimo de los pisos de la inmobiliaria Bascongada y, como tal, entiendo que tiene legitimidad para cobrar un precio ajustado al mercado. Es cierto que en algunos casos estos fondos de inversión han cometido abusos y por eso es bueno que el alcalde, si lo considera, se implique personalmente tratando de mediar entre inquilinos y propietario. Me gustaría, en cualquier caso, saber qué harían ustedes si tuvieran el poder de hacer algo. En Barcelona lo tienen y no han hecho nada. En Madrid lo tuvieron y no hicieron nada. Con estas políticas intervencionistas, lo único que consiguen es que cada vez haya menos pisos en el mercado de alquiler, cada vez cueste más alquilar un piso y que los precios estén alcanzando cotas nunca antes vistas. El otro día le pedían a un amigo en Barcelona una carta de presentación en la que explicara al propietario por qué quería alquilar su piso. ¿Sabe usted la cantidad de personas que quisieron alquilarlo? Con cada carta recibida subía 50 euros el precio del alquiler. Las políticas intervencionistas se han demostrado absolutamente ineficaces para controlar los precios del alquiler. De hecho, se han mostrado muy eficaces incrementándolo. Una familia en situación de vulnerabilidad en la ciudad es responsabilidad de todos y, por tanto, del ayuntamiento. Exigir que un propietario privado asuma esa responsabilidad es irresponsable y es insolidario. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, Bildu taldeak bai. Pues nosotros vamos a votar a favor de la iniciativa que presenta el Elkarrekin Podemos. Y vamos a votar a favor por distintas cuestiones. En primer lugar, porque, bueno, aquí estamos ante el caso de distintas familias de Donostia que no están ante una situación de impago, sino que están pagando, están afrontando el pago de sus mensualidades, por cierto, no especialmente baja, de las viviendas donde están habitando, y que de la noche a la mañana se ven con un anuncio de subida de un 32-33% de la renta. Seguramente, bueno, ninguno se nos escapa que ese incremento de la renta no tiene nada que ver con el incremento retributivo que pueden estar experimentando las familias que viven en los mismos. Y esto es una subida eminentemente especulativa. Y es una subida eminentemente especulativa porque la vivienda, es verdad que no es un fenómeno nuevo, pero se convierte en un fenómeno eminentemente especulativo. Hay una ley de vivienda del Parlamento Vasco que dice que existe un derecho, y es un derecho además ejercitable ante los tribunales. Y frente a esta situación de derecho nos encontramos con una situación donde se ponen en marcha lo que se llaman los desahucios silenciosos, es decir, subir la renta a una familia tanto que no es capaz, su capacidad económica no le permite afrontar la renta que se le impone. Y como consecuencia de esto, tiene que abandonar el piso, tiene que desalojar el piso, merced a una situación en la que no puede afrontar la nueva renta del precio y se le expulsa de la misma. Y se pide al ayuntamiento que intervenga en esta cuestión. Y no hay nada más insolidario que, ante llamadas de atención en este sentido, permanecer al margen. No hay nada más insolidario que, ante cuestiones como estas, ponerse de perfil. No hay nada más insolidario que no desarrollar las posibilidades que establece la Ley Vasca de Vivienda. No hay nada más insolidario que no trabajar desde este punto de vista, desde este ayuntamiento, precisamente en conseguir
que la vivienda no sea un elemento eminentemente especulativo, que se puedan establecer unos límites a la renta de alquiler de las viviendas, porque esto es lo que permite la Ley Vasca de Vivienda. Esto requiere hacer una serie de deberes que hasta ahora no se han hecho. No se han hecho ni por parte del Gobierno vasco ni se han hecho por parte de este Ayuntamiento. A la mañana teníamos ocasiones, a través de las declaraciones sin contenido económico, también de alguna posibilidad en este sentido, que ha sido rechazada por los partidos que sustentan el equipo de Gobierno, que es la posibilidad de declarar la ciudad como tensionada de vivienda. No se ha querido hacer, se ha dicho que no a esa situación. Sin embargo, esto es necesario, es imprescindible para que se puedan poner fin a unos límites especulativos del precio de alquiler. Y mientras no se den estas medidas, lo que estaremos contribuyendo es a que las viviendas cada vez sean menos para ciudadanos donostiarras y se dediquen a otro tipo de usos. Y también hablamos a la mañana de los informes de propios servicios del Ayuntamiento, tanto del área de euskera como del área de igualdad, que estaban poniendo negro sobre blanco cuál es la consecuencia de esta política que se sigue por parte del Gobierno municipal. Y nosotros a eso decimos que es necesario poner fin, es necesario poner limitación, es necesario establecer efectivamente la serie de procedimientos, de reglamentaciones, de acuerdos que nos permitan que la vivienda salga, al menos de forma parcial, de este fenómeno eminentemente especulativo. No vale con declarar la ciudad y con proclamar que la ciudad es libre de desahucios. Es necesario adoptar políticas firmes en ese sentido. Y eso es lo que se está pidiendo, una vez más, a través de esta moción. Solidaridad, precisamente, con quienes, ciudadanos donostiarras, estaban afrontando el pago y están afrontando el pago de sus viviendas y quieren seguir viviendo en esas viviendas donde están habitando. No estamos pidiendo, no se está pidiendo por parte de ellos otra cosa. Eskerrik asko. Bueno, talde jeltzalearen txandan ni arituko naiz, ni izan nintzen gainera interpelazio honi batzordean erantzuna eman niona eta aurreratuko dut gure taldeak baiezkoa emango dio da kontrol mozio honi y nuestro voto será afirmativo porque ateniéndonos a lo que es la literalidad de los puntos que de la misma se recogen, en primer lugar, siempre hemos mostrado nuestra disposición a dar cumplimiento a los acuerdos plenarios que existen sobre la materia, especialmente el de septiembre de 2021, porque es el que corresponde a esta legislatura, porque además cuando se pide que se atienda especialmente a familias vulnerables que no tengan alternativa habitacional, ese es un compromiso que también en el acuerdo presupuestario alcanzado con el Elkarrekin Donostia este Gobierno municipal suscribió y nos suele gustar procurar cumplir los acuerdos que suscribimos y porque esa labor de mediación que se nos solicita ante el Fondo Inversor Azora pues es algo que venimos realizando y cuenta de ello di también en la propia interpelación que se me hizo con los escritos que hemos dirigido a dicho fondo, solicitándole precisamente lo que en esta moción se recoge, y es que la actualización de las rentas de los alquileres que este fondo tiene en nuestra ciudad se hagan en base a lo que son actualizaciones de IPC y no a otros criterios. Eso es lo que la propia moción recoge y nosotros no tenemos ningún inconveniente en votar afirmativamente a estos puntos. Dicho esto, porque aquí se ha hecho mención a lo que es la limitación del precio de los alquileres, de esto hemos hablado en más de una ocasión y cada uno puede tener la opinión que estime oportuna al respecto como instrumento válido o no válido para conseguir que se produzca una contención en los precios del alquiler. Lo que creo que es una verdad que nadie puede contestar es que, independientemente de las posiciones que cada uno pueda mantener con respecto a ese debate, una decisión de ese calado no es una decisión que se pueda adoptar, no ya por este Gobierno municipal, ni siquiera por este Ayuntamiento. Es una decisión que, en su caso, si se quisiera adoptar, tiene otro nivel de ámbito estatal, fundamentalmente, y prueba de ello es el apasionante debate al que hemos asistido sobre esta cuestión entre los miembros del Gobierno de España que tienen posiciones no del todo coincidentes al respecto. Pero no voy a entrar ni voy a ahondar en esa cuestión, simplemente voy a decir que no se puede pedir a un ayuntamiento cosa que no puede hacer. Luego, como lo que literalmente la moción se pide es hacer una labor de mediación, eso sí
se puede hacer, eso sí se hace, y por eso vamos a votar que sí. Eta izteko txanda Elkarrekin Donostiak dauka. Eskerrik asko. Bueno, lo cierto es que nos gustaría saber los avances que lleva en la mediación este Gobierno municipal, porque tenemos una fecha que está ahí, que es el 3 de marzo, en el que tenemos a una familia en situación de extrema vulnerabilidad, que de momento lo que tiene es que se va a la calle. Entonces, sí que nos parecería importante que el Gobierno municipal avanzara los resultados que está teniendo la mediación, porque bueno, nos parece que al final es un fondo que está donde está y al que creo que hay dificultades a la hora de poder obtener un resultado positivo, ¿no? A la hora de poder garantizar la continuidad de esta familia y, evidentemente, del resto de familias que ya, como decía EH Bildu, ahí hay una previsión de un incremento desorbitado del precio que inevitablemente puede conllevar también la salida de numerosas familias de sus viviendas, porque estamos hablando de unos precios pues, que son absolutamente desorbitados, ¿no? Yo al Partido Popular sí que me gustaría recordarle que ellos, que son tanto de ley y orden, este pleno municipal tiene aprobado en diferentes ocasiones que declara la ciudad libre de desahucios, y eso significa, y así dice la literalidad de la moción que en la primera ocasión se presentó el 24 de septiembre de 2015 a instancias de los colectivos sociales, en el que se declara Donostia municipio libre de desahucios instados por entidades financieras y fondos de inversión, este es uno de ellos, sobre vecinos donostiarras en situación precaria. Puede hacer todos los aspavientos que quieran, pero es realmente sorprendente que es el propio Partido Popular, a través del decreto Guindos de marzo de 2012, quien posibilita que familias que estaban hipotecadas en situación vulnerable se impidieran los desahucios. Desde entonces, desde marzo de 2012 y a instancia del propio Partido Popular, se posibilita que no haya familias que sean hipotecadas a través de entidades bancarias. Y lo que se dice aquí, y lo que hemos dicho en la moción y lo que dicen los colectivos sociales es que se haga lo mismo con los fondos buitres. Garay, Andrea. Termino. Que familias en extrema vulnerabilidad puedan continuar en sus viviendas con un alquiler asequible. Nada más y nada menos. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Gobernuak ez du izteko txandarik erabiliko, bozketara pasatuko gera. Alcalde, me gustaría solicitar la votación por puntos. Por puntos, vale. Arazorik, Aizea? Ez, banan egingo dugu, 2 puntu dira. Lehenengo puntuari aldeko botuak, talde popularrak ezik, kontrakoak, talde popularrak onartzen da, 2. puntuari aldeko botuak, hau batez, 2. puntu hau, beraz, mozioa onartua gelditzen da, ez dago boto azalpen txandarik, eta hurrengo puntura pasatzen gera. 3. kontrol mozioa, Marta Uarte Paño irabazi Donostia Udaltaldeko zinegotziak aurkeztua, suizidioa prebenitzeko tokiko plan bat ezartzeaz. Moción de control que presenta Marta Uarte Paño, concejala del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia, relativa a la implantación de un plan local de prevención del suicidio. Elkarrekin Donostiak dauka hitza. Bai, eskerrik asko. Actualmente los expertos en salud mental están mostrando su preocupación respecto al aumento de trastornos mentales como la depresión a causa de la pandemia. Se estima que en 2050 esta enfermedad será el principal problema de salud y, por tanto, se trata de una prioridad de salud pública. Según la Sociedad Española de Psiquiatría, la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y la Fundación de Psiquiatría y Salud Mental, tal y como queda recogido en el Libro Blanco de Depresión y Suicidio del 2020, documento estratégico para la promoción de la salud mental, cada año 3.500 personas se suicidan en el Estado, representando la primera causa de muerte no natural en la población. De hecho, mueren más personas en el Estado como consecuencia del suicidio que por accidente de tráfico. A pesar de lo cual, el suicidio sigue siendo un tabú en esta sociedad y en los medios de comunicación. Y esta invisibilidad es una de las principales barreras para bajar estas cifras. La sociedad realmente habla en voz baja cuando se refiere a la salud mental en general y al suicidio en particular. En los medios directamente no se habla de ello, a pesar de que desde el año 2000 la OMS recomienda romper el tabú que hay en la sociedad y en los medios de comunicación en torno al suicidio. De la salud mental no se habla, tampoco del suicidio. Todo el mundo entiende las enfermedades, pero no por cuestiones de salud mental. Ni se dice ni parece que se perdona.
la depresión, los trastornos bipolares. Como sociedad fingimos no darnos cuenta de su existencia. En la sociedad en la que habitamos se abre a paso un discurso en el que triunfa la competitividad, la carrera contra uno mismo y contra los demás, desde donde la soledad de nuestros mayores y de la sociedad en general crece así como la desconfianza generalizada. Y cuanto más aislados, más precarias, inseguras y angustiosas se van haciendo nuestras vidas. La ola silenciosa, la de la salud mental, una sociedad democrática no puede dar la espalda a este problema. En Euskadi se produce un suicidio cada 2 días y es la primera causa de muerte externa no natural, de la misma manera que es en el Estado y en Europa. La situación actual pone de manifiesto que durante los próximos años veremos las consecuencias de la COVID-19 relacionadas con la salud mental. De hecho, esta pandemia ya está mostrando la peor cara de la salud mental, con un aumento en el número de casos y el empeoramiento de patologías ya diagnosticadas. Se trata de pacientes para los que los meses de aislamiento, la situación del estrés y la saturación de los servicios sanitarios les han supuesto un empeoramiento de la enfermedad. Tal y como se recoge en la Estrategia Vasca de Prevención del Suicidio, desarrollar campañas de difusión para sensibilizar acerca de la salud mental es una medida fundamental en la disminución de este problema, así como la accesibilidad a los dispositivos de salud por parte de la ciudadanía. Según los especialistas, es un error pensar que el suicidio es impredecible y desde la Administración municipal debemos contribuir de la mejor forma posible para ayudar a toda la ciudadanía. Las listas de espera son prolongadas en nuestra ciudad, no teniendo a veces otra opción que acudir a consultas privadas. Si se quiere evitar la lista de espera, una terapia psicológica privada puede alcanzar fácilmente los 70 euros y en estos momentos los profesionales que no dan abasto. Hemos de poner el énfasis en particular en los sectores sociales más empobrecidos o más precarios para quienes la vida es más insegura y fuente de angustia porque son al mismo tiempo los que más posibilidades tienen de sufrir dolencias de este tipo de causas y los que menos recursos, tiempo y posibilidades tienen de recibir ayuda especializada. Creemos que necesitamos avances decididos a nivel local en lo que se refiere a salud mental y a la prevención del suicidio y que Donostia se comprometa a ser una ciudad que tenga como prioridad la concienciación y la prevención de esta materia. Consideramos que las administraciones públicas deben interactuar entre ellas cuando existe un problema de gran magnitud. Resulta imprescindible la visibilización de los trastornos mentales, además de la lucha contra la estigmatización. Considerar que nosotros hemos tratado de aterrizar esta moción al ámbito municipal y hemos tratado de pedir cosas que creemos que son realmente que se pueden hacer, como un plan de prevención del suicidio en la ciudad, entre otras cosas. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Talde Popularraren txanda. Eskerrik asko. Por supuesto, compartimos la preocupación del grupo proponente respecto al suicidio. Es un drama que afecta a la salud mental de muchas personas y a su entorno familiar y social. No solo son las dramáticas cifras de pérdida de vidas humanas, que vienen a ser entre 10 y 11 al día, es decir, 3.600, 3.700 al año, sino también el que muchas más personas realizan intentos de suicidio, afortunadamente sin conseguirlo, pero desgraciadamente suelen reiterar en estos intentos. La muerte por suicidio en nuestro país representa el doble que la de los accidentes de circulación, 11 veces más que los causados por homicidios u 80 veces más que los producidos por violencia de género. Y esto ya sucedía antes de la pandemia. A pesar del impacto de la crisis sanitaria, lo cierto es que el punto de partida de la pandemia de los trastornos mentales es anterior a la de la afección causada por el COVID, aunque bien es cierto que el COVID ha agravado mucho la situación. Hace 2 años ya había un déficit estructural en su atención, pero no hemos pasado de la nada al todo. Este problema viene de lejos. En definitiva, el suicidio es un verdadero problema de salud pública. Es necesario trabajar para evitarlos, apoyando y potenciando los planes de salud mental, llevando a cabo actuaciones estratégicas y, sobre todo, transversales. El País Vasco tiene una estrategia de prevención de suicidio y, en su elaboración, la Fundación Española para la Prevención del Suicidio hizo labores de secretaría técnica. Y es un plan muy potente y muy sólido. Pero queremos dejar claro que la salud no entra dentro de las competencias del Ayuntamiento y, por este motivo, pedimos la votación por puntos. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Talde sozialistaren txanda. Mila esker. Arratsaldeon. Pues compartiendo, y creo que en eso va a haber unanimidad, la preocupación por la salud mental
y la preocupación por la realidad que nos está diciendo que en pandemia los problemas de salud mental se han agravado, entendemos que el Ayuntamiento está haciendo lo que le corresponde hacer y es apoyar, colaborar con las instituciones competentes, con las entidades que también están trabajando en la ciudad por este tema y contribuir a labores de prevención y de información. Insisto que es lo que ya estamos haciendo, que igual se puede mejorar un poco más, pero la web del Ayuntamiento de San Sebastián tiene ya un mapa de activos en salud, por ejemplo, en el que aparece una información valiosísima en diferentes aspectos como la alimentación o el bienestar emocional, por ejemplo. Y en este ámbito del bienestar emocional, que es el que creo que del que estamos hablando, pues hay un mapa en el que se localizan pues todos los recursos que pueden contribuir a ese bienestar emocional, ¿no? Y, por ejemplo, aparecen localizadas entidades y asociaciones con las que este ayuntamiento colabora, como Why Not, Bidegin, en esa labor de prevención, de acompañamiento, pero entendemos que hay que dejar a los profesionales de la sanidad y de la salud mental que trabajen en esta materia y que desde el ayuntamiento no podemos contratar a psicólogos, a psiquiatras o a oncólogos, por ejemplo, ¿no? Para hacer también labores de prevención, ¿por qué no?, en otros ámbitos o en otras enfermedades que tenemos, ¿no?, en estos momentos y que padecemos en estos momentos. Entonces, desde el Ayuntamiento de San Sebastián se colabora activamente con entidades, con Osakidetza, que es la que tiene la competencia y la que está llevando a cabo ya planes, no solo de prevención, sino de actuación, ¿no?, compartiendo el objetivo general, que es la prevención de todas las enfermedades posibles y, desde luego, las de la soledad, por ejemplo, no deseada en edad avanzada, para la que el Ayuntamiento de San Sebastián, por ejemplo, sí está trabajando en colaboración con 55 Plus y con otros servicios del Ayuntamiento, ¿no? Y, por ejemplo, desde la sección de promoción de la salud hemos colaborado activamente, como digo, con asociaciones como Bidegin en la organización y celebración de eventos relacionados con la problemática del suicidio, como recientemente en una jornada previa conmemorativa que se celebró aquí mismo, en el Salón de Plenos Municipal, en el Día Internacional de los Supervivientes a la Pérdida por Suicidio, que se celebró el 20 de noviembre, ¿no? Entonces, en ese sentido, entendemos que nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde hacer, pero no podemos hacer lo que no nos corresponde. Y en materia de salud mental entendemos que es Osakidetza y la red que existe en todo el territorio de Guipúzcoa y también en San Sebastián, la red de salud mental de Guipúzcoa, que tiene servicios integrados de Osakidetza, también de manera ambulatoria. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, EH Bildu taldeak. Bai, arratsaldeon. La portavoz de Elkarrekin Podemos habla en esta moción de la inexistencia de una estrategia municipal para el cuidado de la salud mental y para la prevención del suicidio. Y desde EH Bildu creemos que la falta de estrategia o de medidas son un problema global que hay que atajar y atender desde Osakidetza, como bien mencionaban los que y las que han hablado antes de mi intervención. Como hemos propuesto en otras ocasiones en este foro y en otras instituciones, vemos necesario reestructurar la red de centros de salud mental de Osakidetza y la manera en la que se trabaja en ellos. Egoera soziala kezkagarria da oso, badakigu gaur-gaurko suizidioa dela Hego Euskal Herriko heriotza kausa nagusienetako bat, urtean 200 heriotza baino gehiago eragiten dituelako,
Eta lehen Martak esan duen bezala, Hego Euskal Herrian 4 herritarrek egiten dute bere buruaz beste astero eta Espainiako estatuan 10 kasu gertatzen dira egunero. Osasun sistema ez dago osasun mentaleko arazoen hazkundeari erantzuteko prest eta COVID-19 egoera larritu egin du eta gaur egun dauden kasuak geroz eta handiagoak dira zenbakietan. Esate baterako Alderdi Sozialistak eta Podemosek Madrilen adostutako gobernu programan bere garaian esan zuten osasun mentalaren estrategia eguneratzeko konpromezua hartzen zutela eta martxoaren 17an jokabide suizidioen prebentziorako estrategia bat garatu behar zutela adierazi zuten ere, baina gaur egun ordea ez da urrats sendorik egin arlo horretan eta hori izango litzateke pauso garrantzitsu bat bide honetan lan egiteko. Euskal Herrira bueltatuta, el aumento de los suicidios y del número de consultas no ha ido acompañado para nada de un fortalecimiento de los servicios de Osakidetza, ya que según los datos oficiales, en la última década la salud mental ha perdido peso en el presupuesto sanitario. En concreto, ha descendido un 10% el porcentaje del presupuesto que el Departamento de Salud destina a la salud mental. Somos conocedoras de los recortes de Osakidetza en atención primaria y esto también se extiende, como decía, a la salud mental y creemos que la prevención del suicidio y de otro tipo de enfermedades de salud mental tienen que ir precisamente reforzando estos servicios, reforzando la atención sanitaria pública. Y dicho esto, podemos estar de acuerdo con los 4 primeros puntos de la moción que hablan de prevención, de concienciación de la ciudadanía y demás, pero creemos que el 5º punto no viene al caso y vamos a votar en contra, pidiendo la petición por puntos, porque se habla de habilitar un teléfono de prevención del suicidio a nivel municipal y nos surgen muchas preguntas que trasladamos a la portavoz del Elkarrekin Podemos en este caso. ¿De qué perfil profesional estamos hablando a la hora de habilitar ese teléfono? Porque deberían de ser psicólogos o psicoterapeutas en temas tan delicados como este. ¿De cuántas horas de atención estamos hablando en ese teléfono? ¿Cómo se coordina ese teléfono con la red de salud mental de Osakidetza o con las organizaciones del tercer sector que atienden a estas personas? ¿Quién lo coordina? ¿Quién le da seguimiento a los casos? ¿Cómo garantizamos que la misma persona atienda una y otra vez a las personas que hacen estas llamadas? Bueno, nos parece que es muy peligroso perder a las personas en madejas de servicios y recursos que al final parchean un sistema público que es el que hay que reforzar y el que no se está reforzando. Eskerrik asko. Zuri, talde jeltzaleak ez du hitza hartuko, beraz, Elkarrekin Donostiak izteko txanda. Eskerrik asko. Bueno, primero quiero empezar diciendo que Unidas Podemos ha presentado una ley en el Estado y ahora mismo el anteproyecto se ha aprobado y estamos en ese proceso, con lo cual hay una ley ya de salud mental aprobada. Por otro lado, decir que, como me preguntabais, Olaya, sobre el tema del teléfono, realmente, por ejemplo, Barcelona ya tiene una línea de teléfono para la prevención de casos de personas en situación, pues, en este tipo de situaciones de conductas suicidas y tanto para los familiares también. Se trata realmente se trata de gente especializada y, bueno, lo que es evaluar el riesgo y hacer un acompañamiento emocional y escuchar sin juzgar ni tratar de convencer. Y en los casos de riesgo elevado y suicidio, hay un protocolo en el que se establece los pasos a seguir y contactar con los correspondientes servicios de emergencia y activarlos. Y es algo que ya se está haciendo, por ejemplo, en ciudades como Barcelona, ¿no? Que realmente están buscando la manera de solucionar este problema. Como no tengo mucho tiempo, comentar a la concejala delegada que, bueno, obviamente este problema de salud mental y de prevención de suicidio, bueno, tiene eco en este pleno, ¿no? Realmente se sigue infravalorando la salud mental, se sigue no teniendo en consideración que es un problema que antes de la pandemia era realmente grave y que ahora mismo está sobredimensionado. Ahora mismo estamos hablando de que la pandemia está generando muchísimos problemas psicológicos en la ciudadanía y negarse a ver y ocultar los datos que hay y la cantidad de personas que ahora mismo están padeciéndolo y que, como sabemos todos, hace una semana
Ha salido en prensa, por ejemplo, que la actriz Verónica Forqué, la extraordinaria actriz Verónica Forqué, ha fallecido por suicidio, pues puede ayudar a que la sociedad ponga de verdad en este momento sobre encima de la mesa. Y luego decir que en este ayuntamiento hay un plan de adicciones, como sabemos, que además ha tenido una enmienda en este pleno de presupuestos aprobada y tiene competencias el Gobierno vasco de salud. Y aquí, en esto, sí se hace. Y, por supuesto, estas preguntas que he hecho, realmente entiendo que no van a ser tenidas en cuenta. Desde el ayuntamiento se puede hacer mucho más de lo que realmente se quiere llegar a hacer. Eskerrik asko. Eskerrik asko, gobernuak izteko txanda, ez du erabiliko. Puntuz puntu bozkatzea eskatu da, pentsatzen dut ez dago eragozpenik, 5 puntu dira, beraz goazen banan. Lehenengo puntuari aldeko botoak. EH Bildu Elkarrekin Donostiak PP, kontrakoak, sozialista jeltzaleak. Bigarren puntuari aldeko botoak. EH Bildu Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, beste 3 taldeak, ez da onartzen. Hirugarren puntuari aldeko botoak. Talde Popularrak Elkarrekin Donostiak EH Bildu, kontrakoak. Talde sozialista jeltzaleak, ez da onartzen. Laugarren puntuari aldeko botoak. Elkarrekin Donostia EH Bildu, kontrakoak, beste 3 taldeak, ez da onartzen, eta 5. puntuari aldeko botoak, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, berriro, 5. puntu hau berriro hor, bai. 5. puntuari aldeko botoak, Elkarrekin Donostia, kontrakoak, sozialista jeltzaleak Talde Popularra eta abstentzioak EH Bildu. Ez da punturik onartu, beraz mozioa ez da onartu, eta ez dago boto azalpen txandarik, urrengo moziora goaz beraz. Laugarren kontrol mozioa, Olaia Duarte Lópezek EH Bildu udal taldeko zinegotziak aurkeztua, udal brigadak indartzeari buruz. Moción de control que presenta Olaia Duarte López, concejala del Grupo Municipal EH Bildu, sobre el fortalecimiento de las brigadas municipales. EH Bildu taldearen txanda. Eskerrik asko, berriro ere. 2021ko plenoek berezitasun bat izan badute, beste urteekin alderatuta, udalbatza guztietan zinegotziekin batera, udalangileak egon direla izan da. Gaur ere goizean, pleno aretoa bete dute sail desberdinetako langileek udaltzaingoa, mugikortasuna, hezkuntza eta gizarte sustapena, brigadak, gizarte langileak. Langile hauek hilabetero salatu dituzte sektore publikoan egindako murrizketak eta udal gobernu honi neurriak eskatzen egon dira etengabe. Mozio honekin ere, 60 udal langileek sinatutako eskaera ekartzen dugu urteko azkeneko udal batzarrera. Y es que el mes pasado, 60 trabajadores y trabajadoras de las brigadas de mantenimiento y servicios técnicos de la Dirección de Mantenimiento y Servicios Urbanos exponían su preocupación por la situación actual de las brigadas de oficios, ya que no se cubren las vacantes ni se sustituyen las bajas. Denunciaban que, por lo tanto, se está deteriorando el servicio público que se debe ofrecer a la ciudadanía en el área de mantenimiento y solicitaban que es absolutamente necesario que se cumpla el organigrama cubriendo todas las vacantes existentes. Eskaera hau ez da berria eta brigaden ustutze eta privatizazio prozesua ere ez. 2015ean udal gobernuari eskatu genion brigaden egitura azter zezala, zerbitzuan hobekuntzak egiteko eta besteak beste lan eskaintza publiko bat egiterakoan lehentasuna eman ziezaiola udal brigaden gaiari. Une horretan, gobernuak brigadei buruzko azterketa martxan jarri zuen eta 2016 arte egon zen azterketa bat eginez. 2017an berririk gabe jarraitzen genuenez, berriro eraman genuen gai hau udalbatzara eta azterketaren zirriboroa aztertuta honako hau izan zen uneko langile batzordearen iritzia. 2017an udal gobernuak egindako proposamenean ez zen enplegu publikoa sustatzen eta organigrama murriztea proposatzen zen 94 postuetatik 86 lanpostuko muga ezarriz, margolarien brigada indartu gabe gelditzen zen, ez zen lan eskaintza publiko bat egiteko konpromisoa hartzen eta ez zen epe luzerako kronograma bat aurkezten. Proposamena 2017 mugatuz eta urte bakoitzean egon zitekeen aurrekontuarekin improvisatzen jarraituz. Geroztik, organigrama betegabe jarraitu da eta urtetik urtera brigaden egoera okertzen doa. Gauzak horrela, azkeneko urteetan ez da egin udal brigaden birgaitze prozesua era antolatuan,
egokitzapenak improvisatuz joan dira plangintzari gabe, eta aurten 6 lanpostu hutsetatik 5 bete gabe utzi ditu udal gobernuak. Kontuan hartu beharreko datuak dira ere, udal brigaden 70% bitarteko langileak direla, naiz eta haien funtzioak denok dakigun bezala egiturazkoak izan, eta udal brigadetan dauden hutsuneak enpresa pribatuak kontratatuta betetzen direla. Hortaz, azaldutako egoera kontuan hartuta, honakoa eskatzen diogu udal gobernuari langileen eskaera gureak eginez. Alde batetik, egiturazkoak diren lanak langile publikoen bidez bete ditzala, bestetik, hiri mantentze eta zerbitzuen zuzendaritzako 60 langileek aurkeztutako eskaerei erantzuna eman diezaiela, eta azkenik, udal brigaden organigraman hutsik dauden plazak betetzeko pausoak eman ditzala eta lanpostuak finkatu ditzala. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Elkarrekin Donostiak orain. Bai, eskerrik asko. Desde Elkarrekin Donostia consideramos importante la defensa de las brigadas como representación de la lucha por el fortalecimiento del servicio público. En estos años no se ha realizado un proceso ordenado ni una mejora en la estructura, ya que no está cubierta en un alto porcentaje o lo está con personal interino, en un porcentaje de un 50% como mínimo y en algunos casos llegando al 100%. Es decir, el índice de inestabilidad laboral es muy alto en las brigadas municipales. Cada vez hay menos incidencia en las decisiones políticas de los planteamientos técnicos. Es relevante la negativa por parte del Gobierno municipal a la hora de rechazar las peticiones de refuerzo y sustituciones que están haciendo desde la parte técnica. El Gobierno municipal ha decidido dejar sin cubrir 5 plazas de las 6 que hay y no vemos que este Gobierno haga una apuesta decidida por el futuro de las brigadas. Mediante un escrito, 60 trabajadores de la Dirección de Mantenimiento y Servicios Urbanos mostraron su preocupación por la situación de las brigadas y solicitaron que se cubran todas las vacantes existentes en el actual organigrama. Desde nuestro grupo consideramos este hecho de gran importancia y que el Gobierno debiera dar respuesta a este tipo de peticiones que son directas de los trabajadores, que son quienes tienen conocimiento del terreno. La carga que soportan en los departamentos está siendo elevada y la pandemia hace que esta sea aún más notable. Se sabe que el COVID-19 ha producido efectos psicosociales en el conjunto de la población y, por tanto, se puede prever que habrá más bajas. Las brigadas, por su parte, realizan esfuerzos extra, señalando que muchas veces no se dan a sí mismos esa posibilidad para no perjudicar a un compañero u a otra compañera. No ha habido medidas de apoyo frente a esta situación. Nuestro objetivo es claro, fortalecer los servicios públicos y consolidar el empleo público y, por ello, que se refuerce en el servicio de brigadas desde lo público, puesto que se observa una tendencia a la subcontratación de servicios. Establecer unas condiciones laborales dignas que ayuden a dignificar el trabajo de las brigadas y, de esta forma, mejorar el servicio. Asimismo, definir unos planes específicos para la formación continua de los trabajadores. Por todo ello, vamos a apoyar la moción de EH Bildu, ya que, a nuestro entender, obedece al objetivo de fortalecer las brigadas, completando el organigrama y cubriendo las vacantes existentes, de forma que facilite la ejecución de las funciones de las brigadas y éstas sean totalmente operativas. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde Popularrak. Muchas gracias, señor alcalde. Es un tanto preocupante que desde el 2015, es decir, se llevan 6 años sin solucionar un problema que tienen que resolverse entre 2 departamentos, lo que denota una descoordinación absoluta. Y no es por culpa del concejal delegado, no es un problema del departamento, es un problema que afecta al Gobierno de coalición. Gobierno de coalición que hasta la fecha ha sido incapaz de resolver un problema que, como he dicho, viene desde el 2015. Este Gobierno de coalición está actuando con una lentitud extrema, sin coordinación, un Gobierno de coalición inoperante, y no porque no tengan conocimientos para solucionar el problema, sino porque están más preocupados en mirarse de reojo para ver por dónde van sus compañeros de Gobierno. Gobierno de coalición que solo sirve para que cada uno guarde su cuota de poder, funcionando como elementos estancos, siendo ajenos a la realidad de los vecinos, a la realidad de los trabajadores, y así no se pueden resolver los problemas. Me gustaría solicitar la votación por puntos. Gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du hitzik hartuko. Jeltzaleak bai. Sí, bueno, yo voy a empezar un poco por el final y de alguna manera responder al Partido Popular y al Carrequín, que de manera distinta plantean un poco lo mismo, ¿no? En ambos casos con el mismo objetivo, pero probablemente diferentes caminos, intentan dar una imagen de descoordinación y, cuando no, de pasteleo político entre los 2 miembros del Gobierno, cosa que no es cierto. No es cierto porque tengo que corregir al interviniente del Partido Popular. El problema no es desde 2015,
es desde hace mucho antes, es posterior, bastante anterior. Tan anterior que, y ahí le planteo a EH Bildu, cuando estuvo en el Gobierno entre el año 2011 y 2015, no sabemos qué decisiones tomó frente al tema de las brigadas, porque no las modificó, ni alteró su funcionamiento, ni creó ni hizo un impulso político definiendo qué modelo quería y qué modelo deseaba para las brigadas. Porque, como yo les adelanto, la cuestión de las brigadas no es una cuestión de si hay que cubrir una vacante o dejar de cubrir otra. Es un problema de definición de qué modelo de brigada se desea. Porque hay ayuntamientos de nuestro entorno que apostaron ya hace muchos años, no en el 2011, antes, bastante antes, por un tipo de modelo, un modelo de brigadas polivalente, que no es el que tiene el Ayuntamiento de San Sebastián. Y ese es el cascabel que hay que poner, o ese es el gato al que hay que poner el cascabel, mejor dicho. Y hay que evaluar, ahí sí que hay que evaluar hasta qué punto podemos hacer modificaciones en nuestra estructura para llegar o no a ese modelo, si es que ese es el modelo que se desea. Por cierto, que ahí coincidimos con uno de los sindicatos de la Comisión de Personal, que es LAB. Hay que ver también qué sostenibilidad económica tiene ese modelo, pero no solo ahora, sino también dentro de 15 años. Porque no podemos estar constantemente tomando medidas que afectan a la organización de la institución y, a su vez, a los servicios que prestamos y, a su vez, a la condición de los trabajadores que los prestan por la apretura de las últimas elecciones o por el que más me apriete o porque, como efectivamente, hay quien puede movilizar más gente o no para que venga un pleno. No podemos hipotecar las decisiones por ese tipo de cuestiones. Lo tenemos que hacer con análisis. Porque si no, hipotecamos el ayuntamiento, no al Gobierno, al ayuntamiento en los próximos 15 o 25 años. Y eso es lo que este Gobierno no va a hacer. Y por eso se crearon 2 comisiones. No es cierto que no hagamos o que hagamos oídos sordos a los técnicos. Hay 2 comisiones que actúan y lo he explicado en varias ocasiones. Hay un equipo técnico compuesto por personal técnico medio y superior y otro equipo decisorio compuesto por técnicos, por funcionarios de esta casa, no por políticos ni directivos nombrados por ellos, sino por directivos de esta casa de diferentes áreas, como la coordinación de servicios transversales, presidencia, gestión económica, gestión de personas y la dirección y responsable político del departamento afectado. Y es ahí donde se deciden los organigramas, no solo de brigadas, sino los de todos los que se plantean. Y esto está siendo así desde hace 2 años. Esa creemos que es la línea que tenemos que hacer o seguir, no solo en brigadas, sino cada vez que abordemos y analicemos qué ayuntamiento queremos. Porque, insisto, se ha trabajado muchas veces bajo la presión momentánea y eso condiciona a futuro la estructura, incluso sostenibilidad económica y organizativa de la institución. Eskerrik asko, izteko txanda EH Bilduk. Pues tras 4 minutos de intervención, creo que a cualquiera de los 60 trabajadores y trabajadoras que han firmado esto y que le han pedido esto, porque son ellos quienes se lo piden, ellos y ellas, creo que no les ha quedado claro lo que van a hacer ni por qué. Yo no voy a entrar a hablar de lo que se hizo hace 4 años, 5, 20 años de gobierno socialista o no me acuerdo cuántos, porque quizás a los que llevan aquí casi 30 años ocupando una de estas sillas, bien sea aquí o en otra institución, les encanta este juego de tú que hiciste, yo hice lo otro, el de la moto. Les estamos hablando de necesidades actuales y de lo que van a hacer ahora, que es lo que están gobernando. En este caso, usted, desde el 2015, lleva dando largas a los trabajadores municipales y, a su vez, a la ciudadanía, porque al final, una y otra vez traemos aquí todos los partidos, ustedes también, necesidades de mantenimiento en diferentes áreas. Cuando en una haurreskola hace falta arreglar algo, cuando hay de los cientos de locales que tiene el ayuntamiento hace falta solucionar o necesidades de mantenimiento, cuando pasa algo en alguna carretera de la ciudad, necesidades de asfaltado, cuando hay que pintar alguna fachada municipal y demás necesidades de mantenimiento que ustedes conocen muy bien. Para eso hace falta tener unas brigadas de oficios reforzadas y públicas, si se quiere hacer desde el ayuntamiento. Claro,
La clave está en lo que usted ha dicho, que hay que hablar y que aquí se habla de definir qué modelo de brigada se necesita y qué modelo de gestión municipal. Y ahí es donde no les interesa hablar de este tema y donde todos los plenos tienen lo que han tenido esta mañana aquí delante que tanto les molesta, porque su modelo es privatizador. Quieren privatizar, no quieren reforzar la gestión pública directa, no quieren reforzar una gestión transparente y no quieren reforzar unas condiciones de trabajo públicas dignas. Digan que quieren deshacerse de las brigadas, que quieren hacerlo todo a través de contratos con empresas privadas y terminamos antes. Eskerrik asko. Zuri, izteko txanda gobernuak. Bueno, pues lo mejor por el final, ¿no? Si se hubiera querido privatizar las brigadas, en los años que llevamos de gobierno ya se hubiera hecho. Pero no ha sido así. No ha sido así porque donde tenemos que defenderlo, que no es en el Pleno, es en la mesa de negociación y frente a los representantes sindicales, nunca lo olvidemos, hemos defendido siempre que nosotros creemos en los servicios públicos. Y si hubiéramos querido llevar pasos adelante para privatizar las brigadas, se hubieran hecho. Luego, en ese caso, no hay ningún tipo de duda de que eso no es así. Otra cosa es que se presenten planes y borradores y no gusten. Eso es otra cosa. Pero nosotros hemos llevado un borrador a la mesa de negociación y hay a quien le gusta más y a quien le gusta menos. Pero trabajar se ha trabajado. Hay que decir también una cosa y es que la clave, como usted bien dice, es el modelo, es definir qué modelo se desea. Y en ese ámbito hay bastante, o cada vez creo que hay más agentes que creen que hay que ir a un modelo determinado. El problema es cómo y la velocidad para hacerlo. Y por último, aclarar una cosa. Yo personalmente no llevo 30 años en ningún tipo de, ni 30 ni 20, vaya, en ningún tipo de institución. Solo he conocido esta y el resto lo he estado, pues como los demás, en el resto de ciudadanía. Digo esto porque a veces, y ya le he oído a usted varias veces decirlo, creo que incluso pudiendo estar más tiempo en una institución se puede defender tanto a la institución como a la sociedad, que es la que te ha elegido. Le he oído ese comentario varias veces, la aclaro en mi postura, pero creo que también aquellos que lleven más tiempo de 10 años, que algunos se sientan cerca de usted, responden a la ciudadanía con su trabajo tan bien como los que llevamos menos tiempo. Eskerrik asko. Puntuz puntu bozkatzea eskatu da, pentsatzen dut ez dago eragozpenik, 3 dira, eta beraz banan joango gera, lehen puntuari aldeko botoak, Elkarrekin Donostiak EH Bilduk, kontrakoak, beste 3 taldeak, ez da onartzen. 2. puntuari aldeko botoak, oraingoan Alderdi Popularra ere bai, kontrakoak, beste 2 taldeak, ez da onartzen, eta 3. puntuari aldeko botoak, Elkarrekin Donostia EH Bildu, kontrakoak, talde sozialista jeltzaleak, abstentzioak, talde popularrak. Hau ere ez da onartzen, beraz mozioa ez da onartzen eta hurrengo moziora pasatzen gera. 5. kontrol mozioa, EH Bildu udaltaldeko zinegotzi Ricardo Burutaran Ferrek aurkeztua, Loretokiko zalditegi militarra aisialdirako eskuratzeko negoziazioei berriz heltzea dela eta. Moción de control que presenta Ricardo Burutaran Ferre, concejal del Grupo Municipal de EH Bildu, sobre el restablecimiento de negociaciones para adquirir la yeguada militar de Loretoki para espacio de esparcimiento. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Pues han sido varias las veces y a lo largo de distintas legislaturas que ha estado sobre la mesa la posibilidad de adquirir para la ciudad los terrenos actualmente ocupados por la yeguada militar de Loretoki. Así, en su momento, en tiempos del alcalde Don Elorza, se firmó un preconvenio. Posteriormente, en tiempos del alcalde Juan Carlos Izaguirre, se intentó llevar a cabo los términos de ese convenio y, interpelado al respecto el alcalde actual, también ha manifestado que pues en algunas ocasiones, cuando ha tenido ocasión de tener alguna conversación con el Ministerio de Defensa español, pues la ha transmitido para la intención o la ha preguntado sobre esa cuestión, sobre la posibilidad de adquirir para la ciudad estos terrenos. En ese sentido, el punto 1 es claro. Lo que estamos pidiendo es que se insta al equipo de gobierno a que, ratificando el interés que tiene para la ciudad la obtención de los terrenos de la yeguada militar de Loretoki, continúe procurando intensamente la obtención de los mismos. Sabemos que no está en manos única y exclusivamente del Ayuntamiento en la medida que hay otra parte, pero obviamente eso no significa que no siga realizando los intentos. Tenemos otros ejemplos donde, bueno, pues con una negativa o con 2 o con 4 o con 10
no se queda uno con la negativa, sino si considera que es interesante para la ciudad, prosiga adelante. Y en ese sentido es simplemente ratificar y además que lo haga en nombre de todo el Pleno del Ayuntamiento a poder ser. Desde luego tendrá nuestro apoyo al respecto. Y en segundo lugar, tenemos otra cuestión, también en terrenos contiguos precisamente a los de Loretoki, que parte de una decisión que al menos nuestro grupo lamenta, que es la decisión tomada por la Fundación Kutxa, al menos inicialmente, tanto con respecto al Ecogune, de cesar de alguna forma las prestaciones de los servicios que se venían realizando en el Ecogune como en el Kutxa Espacio, pero en este caso me voy a referir al Ecogune. Y, evidentemente, a este ayuntamiento es una decisión que no le compete. Podrá solicitar que la reconsidere a la Fundación Kutxa, pero no es una decisión que le compete a este ayuntamiento. Pero lo que sí compete a este ayuntamiento es la decisión sobre la calificación a dar sobre ese suelo. Y esa sí es una decisión que única y exclusivamente compete a este ayuntamiento, a nadie más. A nadie más. Y en este sentido, el ayuntamiento tiene plena capacidad para anunciar, lógicamente, que no tiene ninguna intención de modificar la calificación actualmente dada de esos suelos, porque es una facultad eminentemente municipal que no depende de ningún tercero. Por tanto, no estamos pidiendo un imposible, sino estamos pidiendo algo totalmente posible. Y además, ¿en qué momento lo hacemos? Es verdad que desde que presentamos la interpelación hasta aquí, que ha pasado poco tiempo, pero sin embargo ha pasado un hecho que es importante. En el momento de responder a la interpelación, el alcalde decía que el encargo para la redacción del avance del plan general no estaba adjudicado, pero en el momento de contestar y en el momento de tratar esta moción de control sí está adjudicado. Por lo tanto, ahora sí cabe la posibilidad de al equipo adjudicatario, que ha resultado adjudicatario precisamente del encargo de la redacción del avance del plan general, efectivamente transmitirle cuáles son los criterios. Y en este caso, dentro de los criterios, pues con respecto a qué es lo que piensa el ayuntamiento, el equipo de gobierno y el ayuntamiento sobre precisamente la calificación a dar a los suelos actualmente ocupados por el Ecogune. Nosotros, obviamente, seguiremos intentando que el Ecogune o que la Fundación Kutxa reconsidere la decisión adoptada, pero en cualquier caso lo que sí es facultad de este ayuntamiento y es lo que nosotros íbamos a hacer es, lógicamente, intentar que el uso actual y la calificación dada a los suelos actual se mantenga. Y eso sí es facultad municipal y eso es lo que estamos pidiendo precisamente. Que se insta al equipo de gobierno a que transmita al equipo redactor del avance del plan general que es intención municipal consolidar la edificación del suelo que actualmente tiene los terrenos del Ecogune al objeto de preservar que los citados suelos de intentos transformadores del uso del suelo. Gracias. Eskerrik asko. Elkarrekin Donostiak orain. Eskerrik asko. En la moción presentada se pide, como se decía, por un lado, ratificar el interés que tiene para la ciudad la obtención de los terrenos de la yeguada militar de Loretoki y continuar dando pasos para conseguir los mismos. Estamos de acuerdo con la propuesta, nos parece importante por el espacio que supone, por ser una zona verde. No olvidemos que, habiéndose declarado la emergencia climática, conseguir recuperar terrenos que permitan mantenerse como zonas verdes, que se sumaría a otros ámbitos igualmente demandados, como Belartza o Antondegui, permitiendo así configurar un cinturón verde tan necesario para la ciudad, pues nos parece una propuesta importante. El segundo de los puntos que plantea la moción plantea la necesidad de transmitir al equipo redactor del avance del futuro plan general la voluntad de conseguir la calificación del suelo que actualmente tienen los terrenos de Ecogune y así preservar los suelos de intentos transformadores del suelo. Y aquí queremos recordar que el actual Plan General indica sobre este ámbito, sin perjuicio de alguna salvedad, se consolidan los criterios y objetivos generales de intervención planteados por el Plan General de 1995, cuyo fin principal era y es la ordenación de un parque rural. Por tanto, pues entendemos que debiera de continuarse con el criterio. Tal y como hemos señalado en el punto anterior, creemos que tras 2 años de la aprobación de la Declaración de Emergencia Climática y habida cuenta de los últimos informes científicos que advierten del punto de no retorno en el que nos encontramos, es momento de poner en primer plano las acciones que acompañaron a la Declaración de Emergencia Climática. La ciudad necesita cerrar un compromiso firme que suponga no ocupar nuevos terrenos, mantener las zonas verdes actuales y blindarlas en un cinturón verde que sirva de pulmón frente a la emergencia climática que padecemos, y para eso creemos necesario que se recupere el ámbito y que se consolide su calificación para que sea un área de esparcimiento. Tal y como se ha señalado, pues diferentes gobiernos han hecho gestiones, llegándose a firmar
convenios para la incorporación de estos terrenos, pero no se ha conseguido cerrar este asunto y creemos que es el momento de hacerlo y de perseverar en la gestión para que se pueda materializar y, por tanto, votaremos a favor de la propuesta. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Talde Popularrak. Sí, eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, Bildu, cuando habla del Ministerio de Defensa, siempre subraya lo de español, ¿no? Pero claro, es que es redundante. O sea, no hay otro Ministerio de Defensa con competencias en San Sebastián, por suerte. Y en cuanto a la intervención de Elkarrekin Podemos, o sea, decir que la supresión de la yeguada es por temas ecológicos, bueno, me parece, no sé, que el metano de los caballos contamina la ciudad, no sé, me parece un poco sui generis todo. En cualquier caso, ¿se imaginan ustedes qué habría en Loretoqui si no hubiera estado allí la yeguada militar? Pues posiblemente cemento, hormigón y horribles edificios de 6 alturas. Ningún área verde. ¿Imaginan ustedes qué acabará habiendo en Loretoqui si algún día, y espero que no llegue nunca, desaparece la yeguada militar? Pues posiblemente cemento, hormigón y horribles edificios de 6 alturas. Eso sí, todos los nuevos habitantes con carné de euskaldun no vayamos a crear un peligroso barrio castellano, como en Añorga, Chiqui. Yo he hecho de menos en su moción que digan la verdad, que hablen claro. Ustedes no quieren una nueva zona verde de recreo, eso les da igual. Lo que quieren es expulsar de la ciudad todo lo que tenga que ver con España. Y la yeguada militar es un recordatorio constante de todo lo que ustedes más desprecian. Oigan, y ya que están, ¿por qué no le piden al ayuntamiento que expropie Chillida Leku? Está rodeada por el complejo de Loretoqui. Sería ideal para acabar de montar un itinerario verde libre de cosas feas y horribles, aquellas que todos menos ustedes consideran hermosas y necesarias. Su obsesión con los símbolos de esta ciudad raya lo enfermizo. Primero fueron los cuarteles de Loyola. Hace ya un tiempo empezaron su ofensiva contra la subdelegación del Gobierno en Pío XII. Han enseñado a la patita con el Cristo de Urgul. Quieren borrar de un plumazo la hípica y ahora la emprenden con la yeguada militar de Loretoqui. Y también o casi siempre, en la mayoría de los casos, con la simpatía y el respaldo del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista de Euskadi. Por supuesto, también de Podemos. Si consiguieran borrar todo símbolo de España de nuestra ciudad, se quedarían sin ciudad, pero España seguiría estando ahí. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak. Bai, eskerrik asko, alkate jauna, eta arratsalde on guztioi. En la moción se solicita que se ratifique el interés que para San Sebastián tiene la obtención de la yeguada militar de Loretoqui y que se consolide la calificación del suelo del Cogune, preservando el intento transformador de uso de este suelo. Eso de intento transformador habría que también explicar, porque la transformación puede ser en un sentido o en otro. Los socialistas no nos oponemos a la obtención de suelos de otras administraciones, siempre que sea de interés general para las y los donostiarras, pero tampoco tenemos ningún interés en confundir o generar falsas expectativas a la ciudadanía. En estos momentos, la prioridad de los socialistas donostiarras con el Ministerio de Defensa es que la negociación todavía no finiquitada sobre la obtención y disposición de los terrenos de cuarteles de Loyola llegue a su fin con éxito y nos permita aprovecharlos para realizar viviendas asequibles y que satisfagan parte de la demanda que existe en la ciudad. Es verdad que en el 2011 el entonces alcalde Odón Elorza y la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, firmaron un acuerdo para iniciar la obtención o adquisición de los terrenos de Loretoqui, pero poniendo una cantidad que entonces se acordó de 6 millones de euros para el pago del mismo. El cambio de gobierno en Madrid cambió de orientación y optó por el mantenimiento de la actividad de cría caballar en Loretoqui. No hace mucho, el propio alcalde, el alcalde actual, Eneko Goya, reconocía que por parte del Ministerio de Defensa no había ninguna intención de abandonar dicho espacio, convirtiendo cualquier tipo de negociación sobre dichos suelos en inviable. Conscientes de que no hay que rendirse cuando así requiere la causa, tampoco hay que insistir cuando sabemos que por de pronto nada se va a conseguir, y menos de esta manera, como si fuera un brindis al sol o puro humo por la falta de rigor en la manera de hacer o presentarse la propuesta. Acabamos de aprobar los presupuestos municipales para el ejercicio de 2022 y no he visto ninguna enmienda del grupo proponente de la moción para dotar de partida presupuestaria esta intención, ni la de ningún otro grupo municipal. Y es por lo que digo que es un brindis al sol o la carta al olenchero, Reyes Magos o, si prefieren, al Papá Noel. Si de verdad hubiera existido la intención que se recoge en la moción,
El grupo proponente, al igual que el resto de los grupos municipales, por medio de sus representantes en Madrid, podría también haber negociado en los presupuestos generales del Estado una enmienda que visibilizase esta posibilidad, que no me consta que se haya producido. La tramitación, en cuanto al supuesto del ecogune, la tramitación de la modificación del plan general nos permitirá incorporar las modificaciones que, mediante acuerdos de amplia mayoría, sean posibles. Y, desde luego, no en este momento. Y también en Kutxa Fundazioa tenemos representación casi todos los grupos políticos municipales para solicitar, aportar, opinar y orientar la calificación también de estos terrenos o incluso sus propias actividades. Así que lo que sí me gustaría es pedir al grupo proponente que se pueda votar por puntos esta moción. Y bueno, quiero aprovechar el turno pues, para despedirme también de Jaime Domínguez Macaya, estimado compañero, con el que no nos hemos querido enfadar, con eso que era el que manejaba el saco de las monedas, pero con el que he tenido ocasión de compartir tanto dentro y fuera del ayuntamiento momentos inolvidables y a quien agradezco el trato y la confianza que me ha brindado. Y, por supuesto, le deseo, además de buena salud, un buen futuro en su nueva trayectoria. Así que, agur Jaime, eta ondo izan. No olvidaremos el sonido de tu móvil. Eta beste guztiei ere, ondo pasa, y a todos los demás, urte berrios. Eskerrik asko. Bueno, talde jeltzalearen txandan nik hitz egingo dut, nik erantzun nuen batzordean. Bueno, para mí esta moción tiene dos partes muy diferentes y por eso vamos a solicitar también la votación por puntos, porque el sentido de nuestro voto va a ser diferente en cada una de ellas. La primera, en relación con la llegada militar de Doretoki, creo que fui lo suficientemente claro en la comisión cuando se me interpeló sobre esta cuestión y manifesté o dije cuál es la intención que en este momento tiene el Ministerio de Defensa, que es la de no abandonar ese lugar y el seguir manteniendo la yeguada en Doretoki, y que las opciones de que eso pudiera variar en este momento eran prácticamente nulas. Entonces, aunque vayamos a votar que sí, yo no quiero crear falsas expectativas. Si fuera una moción ordinaria de la que instáramos a un tercero, pues no sé si le votaría que sí. Como lo que nos está pidiendo, nos lo está pidiendo al Gobierno municipal, y yo entiendo que, bueno, en esta cuestión, como en otras muchas, pues las cosas no se consiguen a la primera, hay que seguir intentándolo hasta que se consiguen, pues vale. En el sentido que entiendo eso, en ese sentido, y adelantando de que creo que en este momento con poco éxito, no tengo inconveniente en aceptarlo. Sobre este primer punto, de todas maneras, sí que no me puedo resistir a decir un par de cosas. O sea, yo utilizar el argumento del cambio climático para cualquier cosa, o sea, yo puedo tener mi opinión sobre lo que sería preferible en Doretoki, pero si una cosa es Doretoki en este momento es verde y está muy bien conservado. Que sea de los militares o no, me puede gustar más o menos, pero por favor, o sea, no utilicemos el argumento del cambio climático para cualquier cosa. Porque creo, sinceramente, en este tema es que incluso nos desacredita desde el punto de vista de los argumentos que podemos utilizar para pretender que esto sea del ayuntamiento o de la ciudad. Y la segunda cuestión, al Grupo Popular. Hasta donde yo sé, y creo que no me equivoco, lo que haría falta para que Chillida-Leku fuera del ayuntamiento previamente seguramente sería un cambio de lindes con el municipio de Hernani. O sea, yo todavía expropiar terrenos que son de otro término municipal, y si no que me corrija el secretario, es algo que no podemos hacer. Y la siguiente cuestión, que no tiene nada que ver con esto, y es ecogunea, y yo no he entendido muy bien por qué se quieren mezclar las dos cuestiones en una única moción, y también estaban en la interpelación, aunque el titular sea Doretoki, pues nosotros vamos a votar que no, o sea, pero por dos cuestiones, o sea, de fondo y de forma. Es que lo que están ustedes pidiendo aquí es, primero, que renunciemos de saque a cualquier opción de cambio de uso sobre ese terreno, casi para fastidiar a la Fundación Kutxa. O sea, yo creo que funcionar así no nos lleva a nada bueno, y lo digo sinceramente. Por muy de acuerdo o en desacuerdo que se pueda estar con lo que la Fundación Kutxa decida, pero no me parece una buena técnica. Y segundo, claro, es que cuando todavía no tenemos firmado ni el contrato, está adjudicado, pero no está ni firmado el contrato
para la redacción del avance del plan general, que ya el Pleno diga al Gobierno municipal que dé indicaciones al equipo redactor sin hacer ningún otro análisis para que esto no sea así, o sea, a mí es que no me parece correcto. Ni siquiera desde el punto de vista de análisis y reflexión que requiere la redacción de un avance de plan general, porque implica un prejuicio que creo que está de sobra en esta fase de análisis de lo que es la aprobación de un nuevo plan general. O sea, me parece excesivo desde todo punto de vista la formulación de ese segundo punto y por eso vamos a votar que no. Izteko txanda, EH Bildu taldeari dagokio. Pues telegráficamente, señor Borja Colominas, EH Bildu no necesita que usted actúe de portavoz de sus iniciativas ni de intérprete de las mismas. Nosotros las hacemos y las interpretamos nosotros, nuestras propias iniciativas. Y seguramente cuando usted trata de interpretarlas los hace de manera torticera y seguramente tratando de llevar a lo que usted pretende vender, que es siempre algo distinto al objetivo con el que se han presentado las iniciativas. Y en su historieta, efectivamente, como bien le acaban de decir, en su historieta efectivamente necesitaba que Chillida Leku estuviera en término municipal de Donosti. Eso de que esté en el término municipal de Hernani seguramente desconfigura un poco su discurso, pero bueno, tampoco le importa demasiado porque usted ya lo ha dicho y se ha quedado contento y satisfecho y sigue adelante porque pretendía hacer una lectura sobre el tema. Efectivamente, nosotros presentábamos dos puntos, no tenemos ningún problema en que se voten por separado y en la primera, efectivamente, decía el alcalde, bueno, había sido suficientemente claro, por eso lo que nos estábamos diciendo y habíamos afirmado que el alcalde así había dicho que se había dirigido al Ministerio español, no sé si le gusta o no le gusta, pero el Ministerio Español de Defensa, efectivamente, sobre esta cuestión y que le había transmitido que inicialmente, bueno, que ahora mismo no tenía ninguna intención sobre ese tema. También conocemos otros casos en los que también ha manifestado en distintas ocasiones. Pero la segunda va precisamente sobre lo que el alcalde, a sensu contrario, no había sido suficientemente claro, es decir, había sido lo suficientemente ambiguo, que es precisamente sobre qué uso se va a dar, qué uso se pretende dar precisamente a los terrenos ocupados actualmente por el Ecogune. Y nosotros decimos la reconsideración, desgraciadamente, la reconsideración de qué destino y de que se mantengan los usos del Ecogune, desgraciadamente no está en manos de este Pleno, no es una decisión de este Pleno. Pero la decisión de qué uso dar a ese suelo, sí. Y por eso, precisamente, lo que queríamos era que se dijera que no hay intención de modificar el destino a dar ese suelo para que efectivamente la calificación a dar ese suelo para que de alguna forma no se elaboren determinadas pretensiones sobre posibles recalificaciones o modificaciones de la calificación de ese suelo. Eso es lo que queríamos y eso es lo que parece que el equipo de gobierno no está de acuerdo. Eskerrik asko. Bueno, Izteko txanda dabur. Pues no voy a ser ambiguo. O sea, usted está pidiendo, por ejemplo, que se renuncie a que parte de la ampliación del parque tecnológico de Miramón se pueda producir sobre algunos de los terrenos que son propiedad de la Fundación Kutxa. Y creo, y lo digo abiertamente, o sea, este alcalde no es favorable a renunciar de antemano a esa posibilidad. Y por eso no aprobamos este segundo punto. Bueno, bozketara pasatuko gara. Puntuz puntuka, ez dago eragozpenik. Lehenengo puntuari aldeko botuak. Bai. Talde jeltzaleak, EH Bilduk, berriro errepikatuko dugu, porque aquí se han despistado. Aldeko botuak, lehenengo puntua. Elkarrekin Donostia, talde jeltzale eta EH Bilduk, kontrakoak, talde sozialista, talde popularrak. Onartzen da, eta bigarren puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Donostia, EH Bildu, kontrakoak, talde popularra, talde jeltzalea, abstentzioak, talde sozialista. Ez dira onartzen. Onartzen da lehenengo puntua eta bigarrena ez barkatu. Boto azalpen txanda eskaerarik ez dago eta hurrengo puntura pasatuko ginateke. Seigarren kontrol mozioa. Jon Markel Ormazábal Gaztañaga EH Bildu udaltaldeko zinegotziak aurkeztua, merkataritza gune handiei buruz. Moción de control que presenta Jon Markel Ormazábal Gaztañaga, concejal del Grupo Municipal EH Bildu, sobre los grandes centros comerciales. EH Bildu taldearen txanda. Bai, arratsaldeon guztioi. COVID-19 virusak eragindako pandemiak gogor kolpatu du merkataritza txikia. Eta esango nuke esaldi hau, tal cual,
azkenengo urte terdi honetan entzun dugula gutxi gora bera 200 aldiz, udalbatza honetan eta gian labur gelditzen naiz, ez? Eta hala eta guztiz ere, udalbatza osatzen dugun ordezkari guztiak oso ondo dakigu krisia edo sektore honek bizi zuen krisia pandemiaren aurretikan ere bazetorrela, ez? Eta besteak beste, bi arrazoi nagusi edo aipatu izan dira edo jarri izan dira mai gainean. Batetikan biztanleriaren kontsumo ohiturak eta bestetikan merkataritza zentro handien zabalpena, bai? Biak ala biak gure ustetan elkarrekin harreman estuan dauden arrazoiak. Zentzu honetan, udal gobernuko ordezkariek ere, behin eta berriro errepikatu izan dute merkataritza txikiaren egoera kezka sortzen diela, eta zentzu horretan, azken hilabeteetako batzorde edo udal batzarretan ere ohikoa izan da, garapen ekonomia eta enpleguko zinegotzi ordezkari Marisol Garmendiari entzutea gobernuak tokiko merkataritzaren alde egiten duen lan eta esfortzua azpimarratzen. Eta hori horrela da. Gabon hauetan ere bai, edo gabon egun hauetarako ere bai, guztiok ezagutzen ditugu udalak martxan jarri dituen merkataritza txikiaren aldeko bi kanpaina, goizeko saioan ere bai, aurrekontuei buruz hitz egiten egon geranean ikusi dugu, ez? Bazen olako diru partidak eta zuzentzen diren merkataritza txikiari laguntzeko, baina nahi zuzen ere horregatikan, testuinguru honetan, eta batzorretara eramandako ekimenean adierazi genuen bezala ere, arreta berezia eragin digu Garberaren edo Garbera merkataritza zentro berriaren zabalpenak. Guk ere jaso genuen, inaugurazioan parte hartzeko gonbidapena, ez ginen bertaratu, eta hurrengo gunean edabideetan edo egunkarietan albistea irakurtzen, gure sorpresarako ez da soilik udal gobernuko hainbatkidek bertan parte hartu zutela, baizik eta horietako batek Nekane Arzaiusen, edo gutxenez Nekane Arzaiusen hitzetan jartzen zuen edabide horrek, azpimarratu egiten zen ere, udal gobernuaren aldetikan, udal teknikariek Garberaren proiektu hau osatzerako orduan egin zuten lana, ez alegia ulertzen genuen, babes politikoaz aparte, babes tekniko batetaz ere hitz egiten ari ginela. Eta arreta berezia eragiten digula, esaten dut izan ere dagoeneko gauza jakina delako, eta frogatua delako, Garbera bezalako merkataritzagune handiek, komertzio txikiari sortzen dioten galera. Irekiera berri edo zabalkuntza hori justifikatzeko, baina eta berriro entzun dugun kontuetako bat izan da, bertan, merkataritza lokalak tokia edukiko duela, ez dut hemen kanpaina edo publizitaterik egingo, baina nahikoa da bertatik pasatzera ikusteko ze marka diren, bertan nagusitzen direnak. Eta beste arrazoietakoa da, zabalkunde honek sortuko dituen lanpostuak, ez? Okerrez baldin banago 200 lanpostu inguru aipatzen zituen Marisolek berak komisioetan. Gure ustez, datu hauek okerrera egingo dute, eta arrazoi nagusia da, ez dut aldaketa klimatikoa izango, baina bai krisi ekologikoa eta honi lotuta bartu beharko diren mugikortasun ereduaren inguruko erabakiek eta segurenik agortzera emango dutelako eredu hau, ez? Baina, gaur egun arazo edo sortzen dituen eraginak ere oso agerikoak dira, eta Donostiako sustapena Garberaren irekiera honen inguruan ematen zituen datuen arabera, adibidez, 32 lanposturen galera eta 24 komertzioaren itxiera etorriko zela aipatzen zuen, ez? Gure ustez agortutako eredu baten aurrean aurkitzen gera, epe motzera agian errentagarria izango da, baina kontutan hartuta estatu batuetatik datorren eredua dela, eta ikusten baldin badugu estatu batuetan gertatzen ari da, esan bezala agortuta dago, ez? Eta mozio hauek hartzen dugu uste dugulako eredu bat eta bestea oso epe motzera kontraesankorrak edo kontrakoak izango direla, ez? Eta horrengaitik eskatzen diogu udal gobernuari, erabakiak edo konpromiso politiko hartu ezala, aurrerantzean horrelako merkantaritzagune berriak ez baimentzeko edo ez irikitzeko. Eskerrik asko. Zuri, Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Como sabemos, la situación vivida durante el confinamiento fue que un buen número de tiendas de barrio tuvieron que bajar sus persianas. Desgraciadamente, el COVID ha sido la puntilla para estos negocios. Sin embargo, y después del confinamiento, muchos de los comercios que bajaron la persiana durante este periodo no han vuelto a abrir. Tal como se señala en la moción, es preciso destacar que Donostia ha perdido en una década el 22% del pequeño comercio y este porcentaje es aún mayor en el Distrito Este, donde está ubicado Garbera. No nos cansamos de decir que el pequeño comercio es un tejido productivo más vulnerable en cualquier crisis. Solo hay que ver los datos de la pandemia. Según el INE, en el Estado las grandes cadenas recuperaron el nivel de ventas previo a la COVID-19. Por el contrario,
la situación del pequeño comercio sigue con un nivel de actividad del 13% por debajo del promedio del 2019. Esta diferencia viene dada por cuanto los pequeños comercios, como experimentan mayor caída de ventas, son los que necesitan más liquidez, por lo que suelen caer en la insolvencia. Además, tienen mayor dificultad para acceder a líneas de crédito y financiación. Llevamos años denunciando esta situación, que viene de lejos, que la situación del pequeño comercio ya atravesaba momentos delicados antes de la pandemia y que es uno de los sectores que más sufren la crisis al no poder competir en igualdad de condiciones con las grandes superficies y con gigantes como Amazon, que no juegan con las mismas reglas. Igualmente, llevamos reiterando que los pequeños comercios suponen una parte fundamental en la vida de los barrios por varios motivos. Si se incentivan las compras en las tiendas de barrio, se estará contribuyendo al desarrollo de la zona y el dinero invertido seguirá circulando en el barrio, enriqueciéndolo. Un barrio lleno de tiendas se convierte en un lugar destacable que atrae población y se convierte en una zona de referencia. En el caso de que desaparezcan los pequeños negocios de un barrio, la zona tiende a empobrecerse. Comprar en los comercios de barrio no solo aporta beneficios a la economía local de la zona, sino que también tiene beneficios para el comprador. Es más fácil conocer la procedencia de los productos que compras. Los comerciantes locales se nutren de productos de la zona, por lo que también se estará contribuyendo a mejorar la economía local. De esta manera se ahorra tiempo y dinero en los desplazamientos, ya que son tiendas de proximidad en las que puedes acudir a pie sin tener que utilizar el vehículo privado, que, como sabemos, produce gases de efecto invernadero, perjudicando la calidad del aire. Las personas que trabajan en un comercio de proximidad son especialistas en los productos que venden, por lo que no tendrán problemas en realizar un asesoramiento personalizado para que la compra sea satisfactoria. Sabemos que el dinero gastado en el comercio de proximidad circula en el barrio. Como decía marca en la moción, un estudio realizado por la Sociedad de Fomento con la colaboración de Ikertalde sobre el impacto que tendrá la ampliación de Garbera y el crecimiento de la venta online sobre el pequeño comercio concluye que la ciudad perderá 97 tiendas y 219 empleos. Es por ello que nos parece importante que en la ampliación del centro comercial, que como sabemos el mes pasado fue inaugurada la primera ampliación, sabemos que hay marcas como Kentucky Fried Chicken, Taco, Brasileña, Starbucks, pues son realmente franquicias y grandes cadenas internacionales que amplifican su presencia. Cierto es que la hostelería y el comercio local estarán presentes de alguna manera, pero también es necesario tener en cuenta que estas cadenas van a impulsar un empleo precario y fomentan la competencia desleal. También decir que el Ayuntamiento ha incorporado recientemente la línea 31, como se sabe, ha incluido a Garbera en el recorrido de la línea. Es un hecho a tener en cuenta. Reivindicación, por otro lado, que también ha sido trasladada por nuestro grupo en repetidas ocasiones para que los ciudadanos y los trabajadores de Garbera puedan tener este transporte y este medio de transporte, que ahora sí ha sido escuchada por el Departamento de Movilidad y por Debus, haciendo caso omiso a los vecinos de Alza y a los grupos de la oposición para que no se retiraran las 6 paradas que atraviesan el distrito este para trasladarse a hospitales nada más y nada menos. Sabemos que afortunadamente hemos conseguido aprobar esta enmienda por parte de los grupos, pero sabemos que particularmente el PNV pues realmente parece que hoy ha visto la luz y se ha dado cuenta de que realmente hay que volver a incluir estas paradas. También decir que para que realmente las campañas, como estamos comentando también en favor del comercio local que están realizando el Gobierno municipal, pues también son positivas, al igual que los bonos que se han repartido del Distrito Este. Pero, sin embargo, consideramos que no es suficiente y que, bueno, en este sentido, como no me da tiempo a más, vamos a apoyar la moción de H. Bildu, por supuesto. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak. Eskerrik asko, Arratsaldeon. En Donosti han desaparecido 228 negocios locales en los últimos 5 años, lo que supone un 8% del número de locales existentes en nuestra ciudad. El crecimiento de las compras online y los cambios en los hábitos de consumo han provocado en nuestra ciudad una pérdida de 734 establecimientos desde 2008, es decir, una caída del 21,7% en la última década. En los últimos años, el comercio ha sufrido transformaciones muy importantes. Hay muchos elementos y situaciones que le quedan grandes al pequeño comerciante, por ejemplo, la libertad de horarios, la flexibilidad en las rebajas, pero también el coste de los alquileres en la ciudad, con unos gastos fijos que se convierte en una losa para el sector, especialmente fuera de temporada cuando el tiempo no acompaña. Si a este panorama se le añade que en los barrios de la ciudad no se produce una rotación del comercio, que el centro sí, pues se agrava aún más. No podemos decir entonces que todo el problema del pequeño comercio sea culpa de los centros comerciales. Pero ¿cuál es la influencia real de estos centros comerciales, de estos centros en el comercio local, teniendo en cuenta que las franquicias, que disponen de sus propios medios de distribución, también están en el centro de las ciudades?
El consumidor tiene menos alternativas y menos posibilidades de elegir en los centros comerciales. Y el producto que allí tienen pueden encontrarlo también en el centro de las ciudades. Compartimos al 100% la idea de incrementar los medios para la promoción del consumo local, la producción local y la distribución local, pero no estamos tan de acuerdo con que se limiten las nuevas aperturas y las ampliaciones de grandes establecimientos comerciales en San Sebastián. Hay que seguir, por supuesto, apoyando al pequeño comercio, seguir trabajando para que salga a flote y vuelva a ser lo que fue. Por eso hemos presentado numerosas mociones en lo que va de mandato. Pero no olvidemos que la riqueza, el empleo, se generan también en los centros comerciales y no podemos cerrar una puerta a la economía. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde sozialistak. Bai, arratsaldeon berriro. Ereduaz aida EH Bilduk behin eta berriro. Baina zein da EH Bilduren eredua? ¿Cuál es el modelo de EH Bildu? El de Oiartzun, el de Usurbil, el de Hernani, ¿no? Que son las localidades en las que EH Bildu gobierna. El modelo de afianzamiento del pequeño comercio local son en Oiartzun, Alcampo Mamut, Carrefour, Mercadona, Macro, Briogar, Hiperasia, Leroy Merlin, Maxi China, Brico Depot, Metro Cuadrado, en Usurbil el de Urbil, en Hernani los dos Lidl, el Mercadona. Ese es el modelo de EH Bildu de apoyo al comercio local. Y hay otro modelo también, y es que en los presupuestos que acabamos de aprobar de 2022 para el Ayuntamiento de San Sebastián no hay ni un céntimo de euro que EH Bildu haya propuesto como enmienda para apoyo al comercio local. Ni uno, pero ni un céntimo, no estoy hablando de millones, ni uno, ni una acción de apoyo al pequeño comercio local. Yo, con ese modelo, desde luego, no estoy para nada de acuerdo. Eskerrik asko. Talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, EH Bilduk izteko. Bale, ni ere atzetik hasiko naiz. Eta ez dugu proposatu, mozioan bertan esaten dugulako, ontzat ematen dugulako udal gobernuak, tokiko merkataritza txikiaren alde ematen dituen diru laguntzak. Esaten dugun bakarra da, hori egitea eta bitartean garbera bezalako ereduak sustatzeak batak bestea jan egiten duela, irentsi egiten duela. Eta ondorioz, merkataritza txikiari zuzentzen diogun diru hori, saku roto batetara juten dela, bai. Oiartzun, Usurbil, nik ziurtatzen dizute EH Bilduren eredua zein den, eta oso ondo dakizue ere zuek zein den, eta horiek egiten baldin badira, ez dute zertan aipatu beharrik, zegaitikan egiten diren, ez dut uste esan beharrik dagoenik, eta alata guztiz ere bai, lehen olaiak erantzun dizuen bezala, iruditzen zaigu, asko gustatzen zaizu eskumenei buruz hitz egitea, nik gutxienez eskumena udalbatza honetan soilik daukat, eta horrengatik proposatzen dut, hemen proposatzen dudana. Alderdi popularrari erantzunez, noski guk ere oso argi dugu, badakigu, eta mozioan ere jartzen dugu arrazoi ezberdina daudela, sektorearen krisiaren azpian, baina zalantzarik ez dugu horietako bat badela horrelako merkatalgune handiak irikitzea. Bai azpimarratuko nuke, eta berriro diogu, agortutako eredu baten aurrean gaudela uste dugula, eta ondorioz erabakiak hartu behar direla. Donostiarron ongizatea bermatzeko bizitzaren zerbitzura egongo den ekonomia bat behar dugula oso argi daukagu, lurraldearen eta komunitatearen beharretara doitutako ekonomia bat, gertukoa, auzoak edo herriak dituen baliabideak ahalik eta egokien aprobetxatuko dituena, eta zentzu honetan tokiko merkataritza, eredu hori aurrera ateratzeko ezinbesteko elementua izaten da. Baina aldiz, eta berriro diogu, garbera bezalako ereduak, merkataritza txikia irensten laguntzen dute eta ondorioz inkompatibleak dira. Eskerrik asko. Eskerrik asko, izteko txanda gobernuak ez du erabiliko, beraz, bozketara pasatuko gera. Mozioaren aldeko botuak, EH Bildu Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, beste hiru taldeak, ez da onartzen, ez dago boto azalpen txandarik eta azken kontrol moziora pasatuko ginateke. Zazpigarren kontrol mozioa, talde popularraren bozeramaile Borja Corominas Fixasek aurkeztua, bizikleta abandonatuak kentzeaz. Moción de control que presenta Borja Corominas Fixas, portavoz del Grupo Popular, en relación con la retirada de bicicletas abandonadas. Bai, talde popularraren txanda. Eskerrik asko, Kate jauna.
Bueno, señor Burutarán, igual le puede preguntar o le puede solicitar a su compañero de partido, al alcalde de Hernani, que sea él el que expropie Chidalecu. En cualquier caso, vamos a centrarnos en la moción que nos ocupa. Yo llevo ya bastante tiempo enviando mensajes al ayuntamiento, centrándome en una bicicleta en particular, abandonada en el Buen Pastor desde hace por lo menos 5 o 6 meses, según algunos testigos. Yo llevo casi 60 días ya enviando mensajitos. Sigue ahí la bicicleta. Sin embargo, el otro día envié un mensaje también al ayuntamiento, porque se había caído un árbol en medio de un paso de unas escaleras peatonales. Y, oye, en 1 hora estaba el árbol fuera y quiero agradecerle a Miguel Ángel, que hizo un gran trabajo. Sí. Sí. Sin embargo, esa bici sigue ahí. Y como esa bici, muchísimas otras. La ciudad está llena de esqueletos abandonados de bicicletas aparcadas en vallas, en árboles, en plazas, en cualquier lado, sin que nadie haga absolutamente nada. Eso sí, si a ti en verano se te ocurre aparcar la bici en la Zurruela o la Concha, fuera de los exiguos parkings que el ayuntamiento habilita en verano, oye, te dura 1 hora y media, si tienes suerte. Ni medio baño. Entonces, claro, solicitamos que, por favor, se tome en consideración esta realidad y que el equipo de gobierno retire todas las bicicletas abandonadas y los residuos urbanos de las calles de San Sebastián. Yo quería incorporar un segundo punto a esta moción, pero mis compañeros no me dejaron. Mis compañeros me dejaron. Y lo que yo quería es que el ayuntamiento se comprometiera a declarar monumento municipal a todas aquellas bicicletas que llevaran abandonadas más de 60 días, para que de alguna manera se vieran ustedes forzados a actuar con cierta diligencia. Pero bueno, ya les digo que no me dejaron incorporar este punto y bueno, pues como soy muy obediente, pues no lo incorporé. Pero bueno, señora Arana, yo creo que usted quiere aprobar esta moción, así que ya le adelanto mi agradecimiento. Ah, no la va a aprobar. Ah, bueno, pues ya veremos cómo va el debate. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, elkarrekin Donostia orain. Eskerrik asko. Se ve que es la última moción, está claro, ¿no? Como primer punto, quisiéramos destacar nuestro total desacuerdo en la reflexión que apunta el Grupo PP respecto a la falta de efectividad en la recogida de bicicletas por parte de los trabajadores. En ningún caso vamos a poner en duda la labor que realizan los trabajadores del Departamento de Movilidad y Mantenimiento. Pero coincidimos con la visión de que la existencia de restos de bicicletas es real, frecuente y lleva mucho tiempo en las calles y que esta situación requiere un análisis para su solución. Creemos que la solución debe venir por parte de los responsables del Departamento de Movilidad y Mantenimiento y no, como indica el Grupo PP, basándose en que los trabajadores no hagan bien su trabajo. ¿Se ha preguntado el Departamento de Movilidad y Mantenimiento por qué existen bicicletas abandonadas de forma continua? Espero que sí. Si se ha realizado algún análisis al respecto y nos pueden comentar algunas conclusiones o en qué medidas se ha respondido, agradeceríamos esta explicación. A falta de este análisis, podemos intuir que existen bicicletas abandonadas de forma continua porque hay una desproporción respecto al número de recursos humanos dedicados por el Departamento. A falta de este análisis, podemos intuir también que otra de las causas es las condiciones ínfimas de la infraestructura de aparcabicis, tanto en su muy escaso número como en la calidad mínima que ofrecen en cuanto a condiciones mínimas de seguridad o resguardo. La infraestructura actual de aparcabicis no contribuye a un mantenimiento adecuado de las bicicletas de los ciudadanos y sí que contribuye a la transformación de bicicletas en lo que el PP llama residuos urbanos. Por tanto, se hace necesario, consideramos, implementar planes de recuperación y reutilización de bicicletas abandonadas, como ya hemos hablado en otras mociones, o en desuso, y sería otra medida que nos parecería realmente interesante. También consideramos que en la ciudad hay un claro déficit de aparcamientos de bicicletas que deben de ser espacios cubiertos y seguros y repartidos por la ciudad para que este Gobierno municipal dé muestras de que realmente se toman en serio la movilidad sostenible. Y vamos a votar a favor de esta moción con el objetivo de que el Gobierno municipal se ponga a ello, analice esta situación y llegue a unas conclusiones que incluyan medidas preventivas para evitar el abandono y deterioro de bicicletas. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, EH Bildu taldeak bai.
La verdad es que nosotros vamos a votar a favor de este punto, ¿no? Pero no obstante quisiera decirle algo al representante del PP, que se centra tanto en una bicicleta abandonada en el Buen Pastor. Ojalá su partido se preocupara y se centrara tanto y quisiera hacer no sé qué cosas, monumentos y cosas graciosillas con las personas que están viviendo en la calle. Ojalá tuviera exactamente la misma preocupación. No obstante, me parece que un poquito de respeto hace falta para el Pleno. Eskerrik asko, talde jeltzaleak. Sí. Quería hacer una relación, primero para los que nos están viendo, porque los concejales que estamos aquí ya me lo han oído más veces, de cómo se hace la retirada de bicis. Primero, solamente se pueden retirar las bicis que no son bicis, que son tan chatarra que efectivamente se catalogan como residuo urbano. El resto de las bicis, por muy en desuso que estén, una bici en desuso, como ha dicho Marta, no se puede retirar porque es una bicicleta privada que pertenece a alguien. Solamente se pueden retirar las que son chatarra. Para ello, primero hay el proceso de marcaje, que es ir a donde está la bici, vamos a pasearnos por toda la ciudad viendo dónde están las bicis que se van a achatarrar, se hace una foto, se identifica, se le da un código para saber qué es esa foto, se sube a una base de datos, se publican. Pasa un mes por si alguien la quiere reclamar, se pasan a mantenimiento. Mantenimiento hace también un proceso de recepción de información, de retirada física de las bicis, se guardan en un guardabicis un periodo determinado y, por fin, si no ha pasado nadie y nadie las ha reclamado en todo ese proceso, se envían a achatarrar. Quiero decir con todo esto que le dedicamos unas cuantas horas a la retirada de bicis achatarradas o las que se van a achatarrar de la calle. Concretamente, en el año 2019 marcamos 1.031 bicis chatarras, de las que se van a achatarrar. En el año 2020, 740 y en el año 2021, en lo que va de año, 1.162. Por tanto, efectivamente, tiene razón, ya lo había visto, lleva usted publicando mucho tiempo esa bici en el árbol del Buen Pastor, pero está sobreactuando o hiperactuando. Una bici, yo en este caso soy de la opinión también de que, a ver, una bici, sí, tiene razón, esa se nos ha escapado. Hemos quitado 1.162 y esa se nos ha escapado. Quiero decir, hacemos mucho esfuerzo, metemos horas conjuntamente con el Departamento de Mantenimiento en retirar bicis y lo hacemos. No necesitamos que nos traigan una moción para que le digamos que hagan. No, es que hacemos muchas retiradas de bicis. Gracias. Eskerrik asko, izteko txanda, talde popularrak. Sí, eskerrik asko, que jauna. Bueno, no me ha quedado muy claro si retiran o marcan, porque me ha parecido entender que han marcado 1.000 y pico bicicletas. Claro, eso no quiere decir que las hayan retirado. Está claro que no, porque es que no tienes más que ir a cualquier aparcabicis de la ciudad y en cada aparcabicis hay por lo menos 2 o 3 abandonadas. Estarán marcadas, pero no están retiradas. Hay una gran diferencia, sobre todo para el ciudadano, que las sufre. Oye, y no le hablo de estos aparcabicis en los barrios a los que no hace mucho caso. Los aparcabicis de aquí de Gentea, al lado del ayuntamiento. Por lo menos 4 o 5 bicis abandonadas. No me ha quedado muy claro si va a votar a favor o en contra de esta moción, pero bueno, posiblemente en su próxima intervención nos lo aclarará. En cualquier caso, y siendo ya la última moción de la tarde, del día, y pues nada, me gustaría felicitarles a todos las Navidades, a todos aquellos que prefieren que les felicitemos las fiestas, también les felicito las Navidades. Y nada, que tengan un buen año y ya, bueno, por último, Jaime, aunque parezca ya, suene sospechosamente romántico, de nuevo desearte lo mejor, gracias por todo y nada, el Tribunal de Cuentas del País Vasco, pues espero que hagas el mejor trabajo que puedas, que seguro que es muy bueno. Gracias. Eskerrik asko, izteko txanda gobernuak. Me da pena intervenir después de la felicitación de Navidad, pero
Por aclarar, efectivamente, tiene razón, hemos marcado 1.162 este año y hemos retirado 836. Y cuando le digo que dedicamos muchas horas a esto, es que si dedicamos más horas a estos para efectivamente quitar el 100% de todas esas bicis y que no se nos escape ninguna, podríamos no dedicar tiempo a poner aparcabicis cubiertos, que, como me decían, ya hemos puesto en la estación de Pío XII, en la estación de autobuses, en Loyola, en el aparcamiento de la Plaza de Cataluña, en el aparcamiento de Cervantes. Bueno, podríamos no haber trabajado intensamente en Debici, podríamos no haber hecho ni un metro de Bidegorris, pero todo eso lo hacemos con la misma gente que no dedicamos todo el rato, efectivamente, a eliminar bicis achatarradas. Gracias. Eskerrik asko. Eztabaida amaituta, bozkatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak. Elkarrekin Donostia Talde Popularrak eta EH Bildu, kontrakoak. Ez da, mozioa onartzen, ez dago boto azalpen txandarik. Bai. Eta puntu bat falta zaigu, ez? Bai. Jaime Domínguez Macaya Laurnaga jaunak zinegotzi karguari uko egin diola jakinaren gainean geratzea. Erabakia. Jakitun geratzea, Jaime Domínguez Macaya Laurnaga zinegotzi jaunak Donostiako udaleko karguari uko eman izana eta zinegotzi kargu bat bete gabekotzat izendatzea eta EAJ taldearen hauteskunde zerrendaren esku uztea. Toma de conocimiento de la renuncia al cargo de concejal presentada por don Jaime Domínguez Macaya Laurnaga. Corresponde que el Ayuntamiento Pleno tome conocimiento de esta renuncia. Bueno, por cortesía, y si alguien o algún portavoz quiere utilizar el turno de palabra, pues empezamos por el txikinetik handienera. Vale, Elkarrekin Donostia. Bueno, talde txiki honen zinegotziak, aurten hainbat alditan aurkitu gea. Sí que tengo que destacar que, a pesar de que tenemos evidentes diferencias, desde luego en lo personal creo que eres un hombre que sabe mucho, que eres cercano, humilde y que no eres fanfarrón y prepotente, que son valores que yo desde luego aprecio y que sí, efectivamente sí, algunos desde luego deberían de tomar nota, eso está claro. Pero, una vez dicho eso, pues me gustaría desearte la mayor de las suertes y el mayor de los aciertos, teniendo en cuenta que tienes una tarea en tu destino, en tu nuevo destino muy importante, que es, desde luego, que el dinero público vaya a mejorar y a cambiar a mejor la vida de muchos ciudadanos y ciudadanas y que no se malverse. Con lo cual, te deseo muchísima suerte y muchísimo acierto en esa tarea y, por supuesto, que si te pasas por el ayuntamiento, pues nos tomamos un café. ¿Vale? Mi esker. Eskerrik asko. No sé si el portavoz del Grupo Popular... Bueno, sí. Señor Mota. No, voy a tomar yo la palabra porque... Es que mi mujer se pone celosa, si no. Pero ya un café no, pero a una copa sí te invito, Jaime. Yo, Jaime, he tenido la suerte, la fortuna de trabajar en dos sitios distintos contigo. Siempre has sido una persona muy fiel, muy leal, lo has hecho de maravilla. Como igual que aquí, a pesar de que no nos pruebas prácticamente nada. Pero te deseo que en tu nuevo puesto te vaya de maravilla y por lo menos que te vaya tan bien como aquí. Muchas gracias. Eskerrik asko. Talde sozialistak. Bai, bik hitz egin dugu, baina guain Boston izenean hitz egingo dut, mila esker esateko eta zorte on oparitzeko. Bai, nik zer gutxi gehitzeko, ez? Nik uste dut ere gogoeta bat egin beharko genukela, edo bintzat egiten dut ere oposizio guztiak eta baizaten zure gobernukide, hau da, zure taldekoek ere, ados jartzen bada gera, arlo pertsonalean, benetan nik uste galera handia izango dugula hemen udalbatzarra honetan.
Eta esan nahi dizut, nire udaltaldearen izenean, diferentzi politikoei hortik aratako, hoietatik aratago, normala direnez, leku desberdinetan gaudelako. Uste dut, arlo pertsonala oso aberatsa izan duzula gurekiko, beti danik, besteko ere esan dute, eta benetan eskertzeko izan da, initzat ere, 2 urte terdi hauetan, zurekin zuzenean izan ditudan, elkarrizketak edo gogoetak edo elkarrizketak, ez? Arlo horretan, opa dizugu zorte hon, eta mitzat hemen arlo pertsonala hori uste dugu mantentzen jarraituko duzula, zen ez dago beste aukerarik, zu olako aseata, eta beste gainontzeko guztioi, egun ona pasa, besarkada asko eman, nahiz eta batzuk kontrako esan, musu asko, amodio asko, eta esan dakoa, ondo pasa guztiok eta zorionak. Jaimeri hitz egiteko aukera eman aurretik, badin badu, nik orain hitz egingo dut, alkate gisa eta Eusko Alderdi Jeltzaleko kide gisa. Zeratik gauza bat, baldin bada Jaime da Eusko Alderdi Jeltzaleko kide, te aviso, Borja. No tienes nada que hacer absolutamente. Los que conocemos bien a Jaime Domínguez Macaya sabemos de lo que hablamos, porque si hay una persona que es abertzale, desde luego es él, sin ningún lugar a dudas. Nik egia esan talde bezala pena handia dut, nik uste dut galdera handia daukagula, eta udaletxe bezala ere bai. Nik uste dut udaletxe honek zortea izan duela, azken 6 urte hauetan Jaime Domínguez Macaya bezalako zinegotzi bat izatearekin, eta berak egindako lana bikaina dela, eta horregaitik eskerrak eman nahi dizkiot taldearen eta korporazioaren eta udaletxearen izenean, egindako dan guzti horrengatik. Sé que lo que a donde vas y la labor que vas a realizar también va a ser excelente, no tengo absolutamente ninguna duda. Y tengo el corazón partido, lo tengo que reconocer, ¿no? Porque me alegro por ti, pero no me alegro por el ayuntamiento. Y tampoco por el grupo municipal. Pero bueno, las cosas son así. Y hoy toca felicitarte por esa responsabilidad y desearte que lo hagas lo mejor posible, que lo harás sin ningún género de dudas. O sea, que eskerrik asko guztiagatik. Y si quieres decir algo, pues tú mismo. Bueno, casi si lo sé no me voy, vamos. Ya, porque ya habéis leído el punto ya y no puedo retirar mi renuncia, pero bueno, ya se ha leído, lo siento, si no, vamos, hubiese echado para atrás. Sí, no, ya no, porque lo ha leído, el secretario lo ha leído ya. Entonces ya lo siento, Bueno, la verdad es que, en fin, antes lo he comentado, yo he estado muy a gusto en el ayuntamiento, yo creo que he entrado al servicio público mucho, también he recibido mucho, tanto de la ciudad como de casi todos vosotros, o de muchos, o de prácticamente la totalidad de vosotros. Lo he hecho, desde luego, lo mejor que he podido y he sabido, en lo personal, dentro y a veces fuera también, en algunos casos y ocasiones, pues hemos tenido la oportunidad de compartir buenos momentos. También algunos malos, he de decir, pero bueno, eso siempre se olvidan y se dejan en la memoria más atrás. Yo os quiero agradecer muchísimo las palabras que habéis tenido para conmigo, es decir, que es mutuo el respeto y el afecto que nos tenemos y que, bueno, yo voy a seguir siendo donostiarra y yo seguiré llevando al ayuntamiento en el corazón y en la cabeza y para cualquier cosa que me necesitéis, pues ya sabéis dónde estoy. El Tribunal de Cuentas efectivamente es una institución relevante. Yo siempre he entendido el servicio público desde el cumplimiento estricto de las obligaciones de todos y cada uno de nosotros y a eso me dedicaré. Eskerrik asko. Bueno. Pues te informo que me acaba de informar el secretario que hay que votar. Y igual sabe que no. Hay libertad de voto, ¿no? Tiro lo dicho. Bueno, pues votamos a toma en consideración aldeko botuak. Por unanimidad. Eskerrik asko eta egu berri on danoi.